Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta ya con ustedes el día de hoy, sábado 6 de septiembre del año 2025, presto y listo ya nosotros por aquí en la cancha del Club San Isidro, donde hoy se juega una fecha más del campeonato categoría senior. Ya estamos con todos los compañeros, el amigo Eddie, ya está en la producción y cámara, y el amigo Blas Antonio para el relato de la tarde de hoy. Estos 6 partidos en la jornada de la categoría senior. Blas Antonio, cuando esté, ya en minuto va a estar ya el compañero para proseguir ya el relato del compañero Blas Antonio en la tarde de hoy. Este es el primer partido, juega entre Libertad y el equipo de 15 de agosto. Primer partido en la tarde de hoy, una fecha más del campeonato de esta categoría. Estamos en la cancha del Club San Isidro el día de la fecha para esta tarde de fútbol. 6 partidos. Hay equipos que pelean un lugar en la tabla, así que ya vamos a estar pasando toda la tabla de puntuaciones. Y los partidos que tenemos hoy: Libertad juega ante 15 de agosto, ese es el primer partido. El segundo juega San José, el Real Madrid, en la tarde de hoy. El tercer partido juega Milan Arenda. El cuarto juega Grupo A contra el equipo de Cerro Verde. El quinto partido juega el equipo de San Isidro ante Arsenal. Y el último juega Ciudad Nueva Esportivo Iribucuá, categoría senior. En la tarde de hoy, acá con el compañero Blas Antonio Jiménez. Cuando guste, estamos. De ahí preparamos la planilla para proseguir ya el relato. Hasta aquí 0-0 estos primeros minutos del partido. Saludo a toda la gente que ya está pendiente de su equipo, si hay que a estos equipos tiene su hincha también, si hay que pedimos también que deje su comentario, que se suscriban en nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más para ir creciendo día a día a través de la página de todos los partidos que hacemos de categoría senior. Hacemos también selecciones, Liga Deportiva de Iribucuá también, si hay que mucho fútbol todavía por este año del campeonato, diferentes campeonatos que hacemos siempre a través de Pulse Sport Más. Ya enseguida vamos a tener ya el onceno de ambos equipos con el compañero Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Aquí, como bien lo está mencionando, estamos ubicados aquí en el Sport San Isidro, comunidad segunda línea San Isidro del Norte. Persecución de otro apasionante fecha de este campeonato senior de Iribucuá, que hoy, una vez más, se juega una nueva fecha de este campeonato, por supuesto pensando ya también los equipos a la siguiente fase de este campeonato. Hasta aquí creo que alguno se perfila obviamente como candidato a clasificar, pero todavía no hay equipo también que ya queda rezagado, entonces todos los equipos prácticamente tienen esa posibilidad todavía de la clasificación a la siguiente fase. Por eso es muy interesante, es muy apasionante este torneo del campeonato senior que arranca hoy esta nueva fecha con este compromiso entre Libertad 15 de agosto. 15 de agosto justamente es el escolta del puntero Buponá. Entonces un partido crucial para el Sí, equipo de 15 de agosto y está por ahí nomás Libertad de mi querido Gilberto así es. Sí, es Brites. que creo que a 15 de agosto le para solamente 2 puntos del puntero que es el equipo de Upona. Y ahí nomás está Libertad. Si gana hoy Libertad, creo que se va al 22 puntos también. Así que tiene todavía posibilidades estos equipos para la clasificación en la final del campeonato de categoría senior. Sí, señor, Libertad hoy juega con Victorino Villar en portería. En la zona defensiva, 43, Antonio Notario. 13 para Carlos Rivera, juega como punta. Hoy Carlos en el equipo de Libertad.
8 tiene Alcides Paraná. 10 para Celso Ayala. Patricio Toledo tiene la 11, Hugo Espínola la número 6, 7 para Miguel Fernández, 4 Isidro Quintana, 5 tiene, Miguel Paredes y completa el onceno en el equipo de Libertad, 22 José Escobar. Es del equipo Gumarelo que hoy se presenta para enfrentar al equipo del 15 de agosto, Gilberto Brites. Así es, con algunos cambios, para eso vi el equipo de Libertad de la fecha anterior. Escobar, por ejemplo, ya está en el equipo, así que hasta aquí 0-0. Ambos están buscando su gol, pero se mantiene todavía 0-0. Bueno, Gustavo González es el portero de 15 de agosto, sale con Gustavo González, casaca número 1, 6 para Néstor Domínguez, 16 Antonio Espínola, 17 tiene en su espalda Ricardo Carvajal, 11 para el jugador Félix Carvajal, 20 para Blas Gómez, Eladio Capdevila la 10, la número 21 para Estanislao Benítez, la 61 para Roberto Maqueda, 27 Robert Zamudio y completa la planilla del onceno titular hoy el equipo de 15 de agosto, Rodolfo Enciso, Gilberto Brites. Así es, y hoy vuelve en el medio campo Blas Gómez, por ejemplo, que la fecha anterior no pudo estar. Hoy sí vuelve, un jugador muy importante para el equipo de 15 de agosto ahí en el medio campo. Pelotazo arriba, golpe de cabeza de Espínola desde el fondo. Va a complementar Enciso, intenta salir jugando el equipo del 15 de agosto, presiona bien Libertad con muchos hombres. Notario el que lucha, ahora sí, ya está la defensa. Presiona otra vez de vuelta, Notario saca un costado. El jugador casaca número 6 es el jugador Domínguez. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el conjunto de Libertad. Ahí ya lo cumple justamente con Espínola. Deficiencia manual, dice el asistente. Levantó el banderín y va a ser reposición esta vez para el equipo de 15 de agosto, Gilberto. Bueno, ahí está. Lateral defensivo corresponde para el representativo de 15 de agosto, la banda tricolor. Balón que queda para Carlos Riveras. Ahí anticipa muy bien el jugador Domínguez. Sale con Capdevila. Ahora Benítez se participa también para 15. Otra vez Capdevila. Adelanta el balón para Néstor Domínguez. Corre Néstor hacia la punta izquierda. Avanza con Capdevila. Otra vez Néstor. Atención, peligro de gol. Está adelantado Néstor, dice el asistente. Levantó el banderín. Habrá salida. Corresponde para Libertad. Aquí se asomó. Aquí se próximo. Estuvo el equipo de 15 de agosto aproximándose hacia el arco de Villar. Así es, acá intentó el equipo de 15 de agosto, pero lastimosamente quedó enganchado el jugador Domínguez, por eso sale ya Libertad rápidamente. Saludo cordial a toda la gente que está prendida a Pulse Sport Más, viviendo con nosotros la cobertura, compartiendo la transmisión, disfrutando también el partido que ya estamos compartiendo con ustedes. Y hoy los 6 partidos vamos a llevar en vivo a través de esta página, a través de este canal de YouTube. Entonces los partidos de esta fecha, de este campeonato senior que se disputa esta fecha justamente aquí en el Sport San Isidro del Norte. Avanza 15 de agosto con Maqueda. Atención, Blas Gómez baja para Capdevila, peligro de gol, está el primero, se acomoda, ya está Espínola en la marca, sigue el peligro porque aparece a jugar el jugador Blas Gómez, reclama mano, pero producto de un rebote, dice el juez, no es sancionable, ya sale Libertad, pelotazo largo, ahora el que se aproxima es Libertad, peligro de gol, atención, nos pudo... Allá la sale el guardameta también. Bueno, se pone interesante el partido. Ida y vuelta, Gilberto. Así es, se hace ida y vuelta ya este partido. Después del ataque de 15 de agosto directamente ya con pelota larga. Ataca el equipo de Libertad que casi tuvo el primero. Bien, Libertad es el que responde rápido también tras la llegada de 15 de agosto. 15 de agosto que tiene 22 puntos en la tabla de puntuaciones. Escolta del puntero Hugo Porá, 25 unidades. Y por otro lado, el otro equipo
El Guma, el conjunto de Libertad, tiene 18 unidades en la tabla de puntuaciones, por eso es un partido muy importante para ambos equipos gilbertoritas. Así es, si hoy gana el equipo 15 de agosto, creo que le va a igualar en la tabla de puntuaciones al Gupona. Y Libertad, si gana, se aproxima ahí en el segundo puesto también, porque tiene todavía posibilidades de alcanzar las puntos también el equipo liberteño, porque falta todavía fechas para que se termine este campeonato. Néstor Domínguez saca empalmando ese balón, sacó a media, presiona Libertad, recupera con el jugador Toledo, va Toledo, el número 11, va insistiendo, Carvajal en la marca, sigue Toledo, se frena Toledo, pisa el esférico, intenta eludir la marca, lo hace, atención, va con todo Libertad, con Paredes, ahora Riveras quería, pero el anticipo fue defensivo, queda para jugador Escobar, Fernández evita el servicio manual, ya sale con Néstor Domínguez, Domínguez juega con Félix Carvajal, pelota que queda para el jugador Domínguez, Néstor que juega, balón hacia el costado derecho, viene el centro, pelota arriba, Escobar con golpe de cabeza termina sacando desde el fondo liberteño, el rebote queda para Félix Carvajal, baja para su compañero Escobar, ahora el que participa hacia la banda derecha, el número 4 en la marca, por supuesto, en el conjunto de Libertad, es Isidro Quintana. Va insistiendo 15 de agosto, roba la pelota Fernández, sale con Celso Ayala, Ayala para Libertad, va Ayala, la marca firme ahora de Espínola, vuelve a recuperar Toledo para el conjunto gumarelo, Fernández, pase profundo pero no prospera, ya sale Capdevila, ahora Antonio Espínola sale para el 15 de agosto, va saliendo hacia el costado derecho, falta en perjuicio del número 23, la falta fue del jugador Fernández y se gana la amonestación, Gilberto. Sí, tempranamente ya está amonestado el jugador Fernández, ya está con tarjeta amarilla, el primero del partido. Bien, tarjeta de amonestación, la falta en perjuicio del número 23 del representativo de 15 de agosto, hoy desempeñándose ahí como un extremo más. El número 23, estamos hablando de Rodolfo Enciso. Y el propio Enciso va a rematar. Y autoriza al juez, viene el centro, pelota arriba, atención para quién. Capdevila el que desvía, ahora sí. Paraná saca desde el fondo, queda para Toledo. Toledo engancha y sale para el equipo de Libertad. El pase para Ayala, peligro de gol, está el primero, Ayala. Le pega Ayala, así como venía ese balón, le pegó mal, si no estaba el primero del partido. Así es, apuró ahí Ayala también. Pateó para la portería, pero pasó lejos de esa pelota. Tuvo el intento el equipo de Libertad en esta. Sale Ricardo Carvajal, el balón que queda para Capdevila, sale el número 10. Capdevila y el pase hacia donde está Zamudio. Va insistiendo Zamudio, pierde. Otra vez Carvajal intercepta. Queda para Blas Gómez. Ahora participa Enciso. Enciso tiene el esférico. Hace participar de vuelta a Blas Gómez. Ahora Domínguez. Palmando ese balón, saca hacia uno de los costados. Paraná intercepta y domina ese esférico, engancha y sale. Bien por Alcides Paraná, sale hacia el costado derecho, izquierdo, digo bien. Ahora Ayala se equivoca, Ayala regala prácticamente ese balón y nace este contragolpe. Va con todo, 15 de agosto. Viene la marca Escobar, presiona y roba otra vez la pelota. Aquí Domínguez vuelve a perder. Paraná el que recupera. Bueno, Paraná saca un costado, cualquier parte de ese balón. Ayala el que presiona. El balón que queda para Espínola, Antonio. Atención, le presiona. Bueno, se queda con el balón aquí. Casi se complica en el último fondo del conjunto de 15 de agosto. Así es, quiso ahí tener la pelota, pero casi le complica ahí los delanteros del equipo de Libertad. Mira que Libertad que está después de algunas llegadas de 15 de agosto, Libertad está respondiendo de la mejor manera y ya tuvo claridad de gol para marcar ya, pero hasta aquí se mantiene 0-0. El primer compromiso de esta jornada deportiva. Campeonato Senior de Guiducua se juega hoy en el Sport San Isidro. Sale Enciso hacia la banda derecha. Apertura para Maqueda, corre el número 61, va Maqueda, se frena. No tiene mucha compañía, ahora sí descarga hacia donde está Félix Carvajal.
Carvajal en cualquier parte jugó de memoria. No va a alcanzar. Capdevila intentó, pero ya está el guardameta. Villar. El arquero Victorino Villar va a salir desde el fondo. Ya saca el guardameta del conjunto de Libertad. Balonazo que queda ya en poder de Espínola. Sale Espínola. Antonio conduce. Con un puntín intentó conectar aquí con Domínguez. Primero Quintana en la marca. Servicio manual. El propio Quintana ya lanza hacia Notario. Baja el 43 el capitán del Guma. Pierde. Enciso vuelve a recuperar. Libertad, 15 de agosto aquí por Pulse por Más. Campeonato Senior. Este es Patricio Toledo. Golpe de cabeza defensivo. El balón queda otra vez ahí cerca para que pueda luchar Rivera. Gana en las alturas aquí Blas Gómez. Deja para Eladio Capdevila. Sale con pelota dominada el conjunto de 15 de agosto. Hacia la banda derecha aparece Enciso. Apertura para Enciso. Corre con el balón. Golpe de taco. Deja para Félix Carvajal. Atropella Félix. Capdevila también participa ahora. Falta, dice el juez. A ver, la falta fue en perjuicio del jugador de 15 de agosto. Habrá tiro libre para la banda tricolor. Así es, un tiro libre importante consigue acá el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver quién se carga esa pelota para seguramente Capdevila. Se va a encargar de ese tiro libre o Gómez también, que patea muy bien. Vamos a ver quién y qué pasa en esta. Habrá tiro libre, corresponde para el equipo de 15 de agosto. Este tiro libre puede ser importante para buscar el primero del partido. Hasta aquí 0-0. 0 para 15 de agosto, 0 Libertad. Enciso dispuesta a tirar el lateral derecho. Va Enciso. Varios hombres de 15 de agosto ya pisando el área de Libertad. Enciso, el balonazo. Saca la defensa. Queda para Domínguez. Vuelve a sacar a la defensa Gumarelo. Va insistiendo 15 de agosto. Ahora sí, con golpe de cabeza saca Notario. Paredes, el que lucha. Vuelve a perder Libertad en zona peligrosa ahí. Golpe de cabeza de Fernández. Otra vez Blas Gómez. La carga de Blas. En cualquier parte sin dirección prácticamente el pase. No estuvo bueno, por eso va a ser salida. Y va a respirar Libertad. Así es, quedó en el intento el equipo de 15 de agosto en este tiro libre que tuvo recién. Iba a ser salida para el equipo Gumarelo para Libertad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, una confusión. Se confunden ahí, creo Sí. que Gilberto. Hay una confusión ahí. Bueno, va a ser salida entonces para Libertad. Sí, ya salió la pelota, así lo indicó. Bueno, ya cobró el árbitro. La línea el arquero 1. entendió que Sí. todavía no salió o algo así, Gilberto. Por eso que no quiso agarrar con la mano. Así es. Bueno, Bien. ahí está. Saque de portería entonces. Así es. Saque de portería para Libertad, que va a salir larga. Bien, Blas Gómez no pudo. Rivera tampoco. Libertad ahora de vuelta. La posición del balón de Notario. Pelotazo que carga hacia la punta izquierda donde aparece Ayala. Va Ayala en tú y intenta eludir la marca, pero ya está la marca Enciso. Deja para Domínguez. Sale 15 de agosto. Mal en el pase, recupera Espínola. Va Espínola para el equipo de Libertad. Hugo Espínola va teniendo. Espínola pierde. Bueno, en Libertad es Hugo Espínola, uno de los Espínola. En Sí. Libertad hay Antonio Espínola, Sí. el zaguero central. Así es. Los Espínola entonces para ambos, uno por lado. Y Libertad que tiene pelota, pero hasta aquí muy impreciso. Ahí en la última parte del campo de juego. Y hasta aquí todavía le falta Ayala todavía hacer su juego. No, todavía tuvo uno, pero pasó lejos de la portería. Y Ayala que es muy importante para Libertad. Hoy no aparece, por ejemplo, González también, ¿eh? Hoy no está. Daniel González. No está hoy, que es uno de los mejorcitos también. Es de Libertad. Gaby sí está. Sí. De Gilberto. Así es, seguramente en el segundo tiempo va a ingresar Gaby González. Sale desde el fondo 15 de agosto. Balonazo arriba. Hugo Espínola con golpe de cabeza. Termina bajando. El que cubre la pelota es Benítez. Estanislao sale. Capdevila ahora participa también. Zamudio. Va Zamudio.
Zamudio deja para Blas Gómez. El pase para Néstor Domínguez. Capdevila ahora. Va al 10. Eladio y el pase profundo. No sé si va a llegar. A pesar de la... Sí, llegó. Tras ese gran esfuerzo por parte de Enciso, que gana el servicio de esquina. Va a ser córner para 15 de agosto. Así es, la primera pelota parada acá en este partido consigue el equipo 15 de agosto. Y vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo de 15. Enciso de vuelta para el envío. Viene el centro cerrado. Atención, Escobar deja que salga esa pelota, pero todavía no salió, dice el asistente. Sigue el juego. Capdevila intentó, impacta en el defensor. Va a ser lateral en zona antagónico. Corresponde para 15 de agosto. Bueno, vamos a tener ya cambio, dice. A ver quién se prepara, Gilberto. Gaby González va a ingresar. Vamos a ver por quién. Rivera se retira entonces. Ingresa González por Rivera. Bueno, cambio A los tempranero. 20 minutos del primer tiempo. Bueno, cambio tempranero ya realiza. Sí. Tiene que ver con disposición táctica, mi querido. Capaz que sí, capaz por eso. Rivera creo que la fecha anterior no estuvo en la cancha, hoy sí. Y seguramente por eso va a ingresar Gaby González. Bueno, habrá córner, habrá servicio de esquina, punta derecha, corresponde para el equipo de 15 de agosto, que quiere el primero del partido. Libertad que ya modificó, ya pone a Gaby González como centro delantero, antes que termine esta primera etapa, señoras y señores. Córner para 15 de agosto. Enciso dispuesta a tirar, acomoda la pelota en ese último rincón del campo de juego, autoriza el juez. Va a venir el centro de Enciso. Bueno, muy mal el centro. Sí. Por eso va a ser salida, Gilberto. No le sale. El apellido tiene, pero la capacidad de juego no, hasta aquí. Sí. Ahí te va a hacer salida para Libertad. Bueno, habrá salida, señoras y señores, para el conjunto del representativo de Libertad. El árbitro principal, Pavón, ya autoriza. Ahí está el pelotazo largo. Golpe de cabeza fue por parte de Espínola. Este es Toledo. Patricio tiene el esférico. Patricio juega. Patricio se equivoca. Recupera aquí Maqueda. Va Maqueda. Atención, se cae Maqueda también. Sí. No pudo sacar provecho de este avance, Gilberto. Así es. No pudo avanzar ahí Maqueda. Y va a ser ahí. Se mantiene en ataque el equipo de 15 de agosto. Sí, presiona 15 de agosto con varios hombres. Termina cometiendo falta. Sí, señor. Ya pita el señor Pavón, el árbitro principal. Va a ser tiro libre en su salida para Libertad. Así es, va a ser salida para Libertad. Esta última parte mete muchas piernas a los muchachos. Bueno, sí, señor. Se juega a puntos importantes, Gilberto. Sí, Capaz por señor. eso también. No se regala nada prácticamente en este arranque del partido. Así es, hasta aquí todos se pelean. Así que, y una tarjeta amarilla nada más en este primer tiempo. Va Enciso, la carga de vuelta de Enciso. A ver para quién atropellaba Néstor Domínguez. Ya está Escobar en la marca. Gaby quería, pero el anticipo fue defensivo. Vuelve a salir aquí el guardameta liberteño. Se queda con el balón. Y va a sacar largo seguramente. Sí, señor, lo hace. Termina peinando aquí el jugador Gaby González. Golpe de cabeza fue defensivo. El esférico queda para Blas Gómez. Blas juega. El balón que termina sacando la defensa de vuelta. Ahora Antonio Notario. Queda para Blas Gómez. Se equivoca Notario. Blas juega. Néstor participa ahora. Maqueda. Va Maqueda, Roberto, y la pelota. Se equivoca otra vez en la sesión del pase. También Libertad no está haciendo, en este caso con pase preciso, no está haciendo un equipo preciso también. Se equivoca aquí, vuelve a recuperar el equipo del representativo de 15 de agosto con Carvajal que intenta. Logró puntear Espínola, va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de 15 de agosto que se va instalando de vuelta en zona antagónico. Sí, esta última parte del partido, 15 de agosto está apretando mucho y los jugadores de Libertad también no está adelantando línea para que no le pase eso, pero hasta aquí 15 de agosto está buscando marcar el primero de este primer tiempo. Avanza 15 de agosto. Viene la marca aquí para sacar a un costado el balón
que ya lo cumple el servicio manual. Queda para Enciso de vuelta. Ahora Capdevila, Eladio juega para Blas Gómez. Engancha Blas. Capdevila va, atención Zamudio, intenta cruzar el centro, bloquea la defensa y Toledo termina sacando, atención, está habilitado, va González, Gaby juega para Ayala, está el primero, va Ayala, se equivoca Ayala, era 3 contra 1, Gilberto. Sí, señor. No supo aprovechar Libertad. Acá de vuelta se equivoca el jugador Ayala, ya van 2 ocasiones importantes que Ayala se está equivocando. Y con lo último, este ataque de Libertad. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Libertad y 15 de agosto, que ambos está buscando un resultado importante hoy para que pueda tener, para que pueda acomodarse en la tabla de puntuaciones
ambos equipos, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Avanza Zamudio para 15 de agosto. Se frena Zamudio. Busca compañía. Ya cede la pelota a Domínguez, que dispara. El remate salió muy mal a Domínguez. Va a ser salida. No pasó absolutamente nada en este avance del conjunto de 15 de agosto. Otra vez también yendo hacia adelante el cuadro de la banda tricolor en este arranque de segundo tiempo, Gilberto. Así es, ya tocando pelota nada más, ya intentó atacar directamente el equipo 15 de agosto. Mira que en el primer tiempo ambos ya tuvieron llegadas importantes, principalmente el Libertad, que por algunos Allá errores. está, gol. Gol de Libertad, lo hizo Celso Ayala, el número 10. El arquero salió como para achicar, pero logra puntear con golpe de cabeza. Llegó primero Ayala, pone el primero del partido. Libertad 1, 15 de agosto 0. Así es, primera llegada importante de Libertad y por fin le toca uno a Ayala y marcó, esta vez sí, estuvo atento y marcó el primero ya iniciando este partido en el segundo tiempo. A los primeros minutos de este segundo tiempo marca ya el primero el equipo Libertad. Sí, señor, a los 1 minuto, segundo tiempo ya golpea el conjunto Gumarelo. Gana 1-0 con el gol de Celso Ayala y con esto Libertad se va a 21 puntos, Gilberto. Sí, así es, a 21 puntos, quedó tercero, hasta aquí el equipo de Libertad, a un punto nada más del equipo de 15 de agosto. Así que se pone latente este campeonato de la categoría senior. Habrá salida para Libertad, aquí la respuesta rápida también de 15 de agosto, que muestra que es un equipo muy ofensivo también, un equipo muy peligroso. Llegó, conectó Félix Carvajal, el cabezazo salió mal, salió desviado, pero es una de las primeras respuestas rápidas tras el gol de Libertad, Gilberto. Así es, intentó 15 de agosto buscar rápidamente empatar este partido, pero está impreciso todavía hasta aquí el equipo 15 de agosto en la delantera. Bien, saca un costado el jugador Enciso, la marca del número 23. El balón que sale afuera va a ser lateral sobre la raya justamente de la mitad del campo de juego. Habrá pelota para el conjunto de Libertad. Celso Ayala justamente ya se muestra como opción de salida para el conjunto Gumarelo. Servicio manual costado izquierdo. Va Quintana para cumplir. Ahora González vuelve a jugar con Isidro Quintana. Va insistiendo. La marca de Enciso. Ahora queda para Espínola. Hugo Espínola domina para el equipo de Libertad. Va a salir jugando. Juega con Isidro Quintana. Quintana hacia adelante. Intercepta Domínguez. Presiona y roba la pelota otra vez el equipo de Libertad con Ayala. Va Ayala. Va el 10, el centro que intenta bloquear la defensa. Sale 15 de agosto. El balonazo largo de Blas Gómez va a quedar en poder del guardameta Villar, que va a preparar la salida. Ya 15 de agosto también realiza el cambio. Sería el primer cambio en el equipo. Sí, el primero. De 15 de agosto. Casaca 31. Williams Orsusa a la cancha, Gilberto. Sí, Orsusa. A ver, ¿por quién ingresó Orsusa? Por Zamudio. O Carvajal, Zamudio. Bueno, ahí está entonces. Orsusa en la cancha y afuera, se quedó afuera el jugador Zamudio. Bien, el primer cambio, ¿no? Sí, uno y uno por lado. Lateral que corresponde para el equipo de 15 de agosto. Ya juega con Maqueda. Se cae Maqueda, no pasó nada. Balonazo que termina en los pies del jugador Paredes. Sin embargo, no pudo controlar de buena manera. Se le fue, se le escurrió el balón. Habrá lateral para 15 de agosto en el medio campo. Antonio Espínola se va para el servicio. Ya juega con Félix Carvajal. Corre Félix, no alcanza. Tampoco Williams Orsusa. Habrá pelota, habrá salida para el equipo de Libertad, que a partir de ahora va a ser así, todo pausado, Gilberto. Sí, todo lento va a ser porque está ganando 1-0. Y tampoco puede dejar que 15 de agosto le empate este partido. Porque mira que Libertad, cada vez que ataca,
lleva mucho peligro. Libertad, si tiene oportunidad de ampliar, tiene que ampliar porque el 1-0 de poco. Si 15 de agosto consigue una pelota importante ahí arriba, puede empatar tranquilamente el partido. Sale 15 de agosto con Blas Gómez. Ahora participa Capdevila. Después juega San José ante Real Madrid. Así es el segundo partido en la tarde de hoy. Bueno, todos los partidos para hoy, los partidos programados, realmente son partidos clave para los equipos. Así es que la consigna sería sumar de a 3 para los equipos, pensando ya en la clasificación, obviamente, a la siguiente fase de este campeonato senior, que estaba muy reñida. Así es, arriba está unos cuantos ahí amontonados buscando la clasificación. Va Enciso, balonazo arriba, saca el jugador Fernández. Ahora Eladio Capdevila juega con Félix. Blas Gómez, va Blas, pelotazo largo, a ver para quién, para nadie prácticamente, ya está el arquero. El arquero que entregó la atención, está el empate. Otra vez el guardameta deja ahí en forma corta, está el remate. No pudo definir aquí el jugador Domínguez. Pide disculpa al guardameta Villar, que prácticamente regaló el empate, Gilberto. Sí, un error importante ahí tuvo Villar, pero después de ese remate de vuelta estuvo atento y sacó esa pelota. Y ya el tercera llegada ya pasó lejos la portería esa pelota. Pero intentó acá, 15 de agosto, empatar el partido. Bien, ya se cumplen los primeros 7 minutos. 7 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que lo gana Libertad con el gol de Celso Ayala. A los 1 minuto, justamente al minuto de esta segunda etapa, ya había marcado el tanto de la apertura, con el cual está cosechando 3 puntos valiosísimos y se ubica como tercero, por lo menos momentáneamente, el conjunto de Libertad. Bien, ahí ya se va recuperando el guardameta Gumarelo, ya está poniendo de vuelta los guantes. Para el efecto, para el envío está el jugador Néstor Domínguez. Este le pega muy bien la pelota, vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Va a levantar el centro, autoriza el juez Pavón, viene el centro, segundo poste, el arquero no pudo. El que llega es Orsusa, juega con Benítez, carga al centro, pelota arriba, desvía el defensor, entonces va a ser córner de vuelta, se repite la acción, habrá tiro libre de esquina, cambia de perfil para 15 de agosto. Así es, se mantiene ahí el equipo 15 de agosto buscando el empate y acá de vuelta otro tiro de esquina. Otro córner, Espínola, esta vez el centro, arriba de Antonio, en las manos del arquero Villar, está muy seguro también, Victorino Villar se queda con ese balonazo y ya sale con Ayala. Va Ayala al pase profundo, a ver para quién sobra la pelota. Quería González, pero no pudo. Ahí está González, el guardameta ya va a preparar la salida. Sale jugando el guardameta del conjunto de 15 de agosto. Ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de esta segunda etapa. Hubo mano, pero el árbitro dejó seguir, porque no pudo. Aquí el jugador Espínola termina cometiendo falta. O fue en perjuicio de Espínola, veremos. Sí, fue en perjuicio de él. Lo indica el árbitro principal Pavón. Va a ser tiro libre para 15 de agosto. Así es, va a ser tiro libre. Acá de vuelta o va a cargar directamente el equipo de 15 de agosto. Mira que se está quedando a poco el equipo de Libertad y 15 de agosto que va adelantando en línea y buscando ya el resultado. Eladio Capdevila con el centro, con la pierna zurda, con los puños el arquero, queda para Félix, está el empate, bloquea bien la defensa de vuelta, termina sacando aquí el jugador Patricio Toledo. Celso Ayala lucha, va Celso, pierde ante Blas Gómez, pero vuelve a recuperar Toledo, peligro de gol, atención, no pica fuerte. Entonces ya está recuperando aquí el jugador Capdevila, profundiza el pase Capdevila para Maqueda, Félix Carabajal. Va a 15 de agosto, se frena Félix. Termina en el piso, falta. Una carga en perjuicio de Félix. Sí. Ahora, tiro libre, Gilberto. Así es, de vuelta otro tiro libre que consigue ahí el jugador Félix Carvajal. Sí, señor, inteligente lo de Félix, que apenas sintió el contacto ya se tiró Gilberto. Así es, así es.
Habrá tiro libre para 15 de agosto. Ahí está, autorización del árbitro Pavón. Viene el centro, pierna zurda. Golpe de cabeza, va insistiendo. Está el empate, no pudo ser. Esta vez el que gana fue Ricardo Carvajal. El cabezazo salió por encima del horizontal. Así es. Tuvo vuelta en esta el equipo 15 de agosto de empatar el partido, pero pasó por arriba el travesaño esa pelota. 10 minutos ya, casi 11 de esta segunda etapa. El marcador indica que gana Libertad con el gol de Celso Ayala a los un minuto. Ante los dos. Sí, iniciando el segundo tiempo. Ya está arriba en el score el cuadro de Libertad que suma 3 puntos hasta el momento. Sí, sí. Blas Gómez el que baja. Ahí está el volante central. Ábrese la banda izquierda para Capdevila. Ahora juega con Orsusa. Va Orsusa. El pase para Enciso. Saca muy bien para nada desde el fondo. Queda otra vez para Blas Gómez. Presiona 15 de agosto. Está forzando también el error defensivo. Va Enciso. Va insistiendo Enciso. Ahora sí recupera Antonio Notario. Y ojo que puede salir contragolpe. Ya sale jugando aquí Ayala. Ayala se frena. Ayala que elude a la marca. Va insistiendo Ayala, buen jugador, el autor del gol. Y hubo falta, sí. Falta sin dudar. Ya pita Pavón y va a salir la tarjeta. Sí, va a salir para Gómez. Sí, para Blas Gómez. La tarjeta amarilla. Lindo tiro libre consigue acá el equipo de Libertad. Sí, buena acción individual de Ayala, el goleador de la tarde de hoy en el equipo de Libertad. Celso Ayala tuvo que cortar con falta, si no se iba Ayala, por eso Blas Gómez tuvo que cortar con falta y dar esta pelota quieta para el conjunto de Libertad. Tiro libre para el conjunto Gumarelo. Ahí está Espínola frente a la pelota. Autoriza Pavón. Va Espínola, centro arriba. Está el cabezazo. Bien direccionado. Creo que faltó un poquito más de potencia el cabezazo de Antonio Notario. Aquí llegó Libertad. Llegó de vuelta acá Libertad con la pelota parada, pero estuvo atento ahí el portero González que ya sale rápidamente. Ahí el balón queda para el jugador Espínola. Sale Espínola. Capdevila baja, bien Capdevila, deja ahí para Blas Gómez. Blas y la pelota, Enciso, domina Enciso, habilita a Capdevila, corre hacia la banda izquierda. Va Capdevila el zurdo que conduce, ahí está el centro por abajo. Queda para Villar, el guardameta que está atento también. Sí. Se queda con ese balón. Así es, y tuvo un error. Hace rato que casi le costó el empate, pero hasta aquí está manteniendo bien su portería el portero. Va por el segundo, está el arquero, sí señor, va Ayala, el arquero de vuelta. El arquero monumental, lo de González. Gaby González el que remató y la respuesta fue de Gustavo González, el guardameta. Después Ayala, de vuelta a González. Estuvo cerca Libertad el segundo. Así es, acá intentó Libertad. Mirá que estuvo muy atento el portero en 2 ocasiones. Le cayó el grito de gol a los jugadores de Libertad. Bueno, ya sale afuera ese balón. No pudo sacar provecho de la pelota detenida el conjunto de Libertad. Por eso ya es salida para el guardameta Gustavo González. Así es, va a ser salida para Gustavo González, que hoy está atajando lo que se pudo, ¿verdad? Pero en esa llegada en el primer tiempo, segundo tiempo, no pudo atajar a González. Pero hasta aquí, 1-0 arriba el equipo de Libertad. Hubo offside de González. Quedó enganchado Gaby, el centro delantero que entró en este... Cambió después de que ingresó González. ¿Verdad que Hubo sí? más, sí, aguantó más la pelota ahí arriba. Y ahí trabaja muy bien ahí arriba entre González y Ayala. Bueno, y creo que se sale de la amarilla también aquí el jugador Enciso. Por eso le reclaman la gente de Libertad, porque ya después de cobrar logró otra vez patear el jugador Enciso y le perdona la amonestación. Así es. Bien, baja Ricardo Carvajal.
El balonazo de Isidro Quintana termina sacando a cualquier parte ese balón. Ya se prepara, ya se alista, ya está ultimando detalles los equipos de Real Madrid, como así también San José Obrero. Así es, después de esto vamos a tener el partido de Real Madrid-San José, el segundo partido en la tarde de hoy. Balón arriba, intenta Libertad con Notario, ya pierde. Sale con Félix. Este es Ricardo en este caso. Carvajal. Ricardo intenta salir jugando. Lo hace la carga ahora en perjuicio de Enciso. Atención, va William para el remate. No pudo rematar. Intentó de primera, pero prácticamente pateó el aire. Y finalmente va a ser córner, Gilberto. Sí, va a ser tiro de esquina. De vuelta va a ser pelota parada para el equipo de 15 de agosto, que hoy está muy impreciso, las Antonio. Corner punta derecha para 15 de agosto, 16 minutos, segundo tiempo. Busca el empate. 15 de agosto viene el centro, está el empate. Atención, el remate de primera. Sí, fue de Masqueda. Sí. Cerca realmente aquí del empate. Aquí sí llegó bien de vuelta 15 de agosto con la pelota parada. Tuvo ahí Masqueda, pero pasó cerca de la portería del palo derecho del jugador, del portero, digo bien, Villalba. Ya sale y vuelve a recuperar el equipo de 15 de agosto. Félix, atención, Ricardo de vuelta, el que intentaba. No pudo dominar, se queda con el balón el arquero Villar. Bueno, ya de a poco entrando en la recta final de este partido. Y bueno, Libertad hasta aquí está ganando bien. Sí, A pesar aquí que está ganas cómodamente. Libertad, digo Sí, sí. 15 de agosto. Intenta 15 de agosto, pero no consigue todavía la ocasión clara de... O sea, que llega, pero hasta aquí bien trabajo los centrales y el portero Villar. Blas Gómez conduce, mete el pase ahí para Enciso. Primero está el guardameta Villar, ahora Enciso prácticamente como centro delantero porque o permanentemente está pisando el área. Mira que Enciso en la fecha anterior jugó como delantero. Hoy nomás juega más atrasado el jugador Enciso. Sí, señor, pero por las circunstancias justamente de este partido. Sí, también. Se va hacia adelante de vuelta Gilberto. Así es. Necesita empatar el equipo de 15 de agosto. Ahí está Orsusa, baja dentro del área. Atención, el remate de Capdevila bloquea la defensa. Libertad quiere el contragolpear, pero hasta aquí no está pudiendo. El balón que pique queda para Masqueda. Recupera Masqueda, ahí está Masqueda y la pelota. Sí, señor, falta. Ahí le empujó prácticamente, le choca desde atrás. A Masqueda va a corresponder pelota para 15 de agosto. Así es, un lindo tiro libre acá para el equipo 15 de agosto. Y vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada, porque hasta aquí en los tiros libres está impreciso el equipo de 15 de agosto. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Buena posibilidad para rematar al arco. Es una posición muy tentadora. Claro, busca directamente portería. Enciso frente a la pelota, está Masqueda también. Ahora deja Masqueda, se aproxima Espínola. Autoriza ya el árbitro el remate. No, bueno, nada. salió muy mal. Error grande del jugador. No pasó nada. Gran equivocación acá del jugador. Pasó lejos esa pelota. Sí, señor. Para ser sincero y objetivo, Gilberto, el remate fue horrible. Horrible, sí, señor. Bueno, va a salir jugando Libertad. Blas Gómez intercepta el balón. Va Blas, la carga en perjuicio de él. Otra pelota para 15 de agosto. Otra pelota parada. Y acá vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Domínguez. Vamos a ver cómo le sale a Domínguez en esta. Cambia permanentemente también ejecutores. Sí, señor. 15 de agosto. Ahora es turno de Domínguez, el centro. Tampoco pudo sacar mejor rédito, mejor provecho a la pelota quieta que está teniendo en esta segunda etapa el equipo de 15 de agosto. Así es. Acá todo intentó cada jugador, pero todavía no está preciso en los tiros libres. Y sale contragolpe para Libertad con Paredes. Centro. Atención, González quería, pero hubo offside otra vez. Sí. De González. Quedó enganchado de vuelta a González por segunda vez. Va a ser salida para 15 de agosto. Va a salir 15 de agosto.
20 minutos ya de esta etapa complementaria. El marcador indica que gana el equipo de Libertad con el gol de Celso Ayala. Sí, minuto 1. Sí, así, iniciando el segundo tiempo. Viene Blas Gómez, retrocede el pase para que pueda sacar Domínguez. Otra vez participa Gómez. Ahí está Espínola, vuelve a recuperar, contragolpe, atención. González habilita pero bueno, no habilitado en este caso, fue inhabilitado. Ayala quería su segundo gol también. Bueno, esta vez quedó también enganchado el número 10. Así es, esta vez quedó Ayala en offside. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Domina Félix. Va a jugar con la pierna zurda. Carga hacia adelante, pelota arriba, saca Escobar con golpe de cabeza. Blas Gómez vuelve a recuperar también, juega con Félix Carvajal, el capitán de 15 de agosto, tiene el esférico, pierna zurda, habilita a Blas, deja picar esa pelota y termina sacando Orrego hacia uno de los costados. Bueno, Orrego también ingresó en este segundo tiempo, ¿no? Sí, en el segundo tiempo ingresó también a Amado Orrego. Sí, Amado Orrego, creo que ingresó por el jugador Isidro Quintana. Isidro Quintana. Bueno. El balón que ya termina sacando el arquero y sale con muchos hombres a atacar el equipo de Libertad. Va González, segundo en camino. Está González, Gaby para definir. Oxay. Define, pero hubo Oxay. Otra vez quedó en Oxay. González no miró su línea González. Y por tercera vez, esta vez marcó, pero quedó en offside. Bueno, el gol no sube al marcador por el offside, por esa posición de adelanto por parte de González. Gaby González, el que ingresó en este segundo tiempo cuando inclusive estaba en la primera etapa todavía. Fue el cambio, sí, cuando ya terminaba el primer tiempo. Así es. Espínola para cumplir el servicio, mano al costado derecho, era Fernández. Ya juega Fernández. El balón que pica y queda para Néstor Domínguez. Escobar gana aquí Orsusa, va William, engancha, dispara al arquero. Y el arquero termina sacando a un costado. No sale todavía el esférico, entonces intercepta Fernández. Aquí llegó muy bien el equipo de 15 de agosto con este remate de William Orsusa. Así es, llegó bien acá 15 de agosto. Acertó en la portería, pero estuvo atento y el arquero Villar que saca esa pelota. Sale Libertad, va Paredes, balonazo para Ayala, pica el 10. Dos hombres encima, le roba la pelota Estanislao Benítez. Capdevila retrocede otra vez con el jugador Benítez. Amado Orrego intercepta el esférico. Queda para el jugador Paraná. Sale hacia la banda izquierda. Pelotazo largo. El esférico que pica y queda para el jugador Domínguez. Domínguez saca como puede desde el fondo. Queda para Orsusa. Saca Paraná desde el fondo también en el equipo de Libertad. Intercepta muy bien ese esférico. Roba. Espínola deja para Blas Gómez. Conduce Blas. Bueno, el pase no estuvo bueno por parte de Gómez. Ya Espínola vuelve a cargar. Pelotazo largo. Blas Gómez quiere dominar, pero no pudo. Fernández. Va Fernández. Miguel que intenta las Paredes en esta oportunidad. Corre Paredes. Primero llega la marca. Queda para Orrego. Amado Orrego juega otra vez con Paredes. Hacia el costado derecho, bajó con el pecho Espínola para su guardameta, inteligentemente va a ser salida para 15 de agosto. Así es, va ya la última parte del partido, intenta ampliar el resultado de Libertad y 15 de agosto que está buscando empatar el partido. Bien, prácticamente ya estamos a ver, ya el tiempo cumplido, tiempo reglamentario, 25 minutos, nos aproximamos, falta algunos segundos, atención, viene el centro para Ricardo Carvajal, levanta los brazos, reclama mano, pero no pasó nada, ya sale Espínola, Espínola engancha, intentó habilitar, deja otra vez otra jugada allí. Ahí está, balón vivo ahí para el equipo de 15 de agosto para intentar algo antes que termine el partido. Capdevila, Eladio, pierna zurda al centro, va con todo, saca como puede el defensor
de Libertad. Queda otra vez para Domínguez. Vuelve a sacar y creo que fue lo último. Termina este compromiso, Gilberto. Así es, fue lo último. Resultado 1-0 ganó el equipo de Libertad. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy, sábado 6 de septiembre, calurosa tarde, Blas Antonio. Estamos ya de vuelta para este segundo partido entre San José y Real Madrid. Juega el segundo partido en la tarde de hoy. El minuto inicia esto para que vamos a proceder a través de Pulse Sport Más en vivo. Aquí desde la cancha del Sport San Isidro estamos hoy para la transmisión de este partido, de este campeonato, de esta categoría. Tenemos ya el onceno, estamos preparando ahí. Si es que la tabla de puntuaciones, el equipo de Real Madrid tiene 15 puntos. Y San José tiene 17 puntos. Ahí nomás está. Si es que se define hoy quién, si San José gana, va ahí atrás nomás de los punteros en este caso. Y si suma hoy Real Madrid, también va a estar ahí cerquita de los punteros de la tabla. Así que hasta aquí 25 puntos tiene el Sport Upona. Con 22 está 15 de agosto, 21 está Libertad, después ya está Arendá con 19 y después ya está el equipo de San José. Así es que se pone lindo este campeonato, Blas Antonio. Sí, señor, así mismo Gilberto, y bueno, por eso se pone muy interesante realmente este campeonato cada vez que va pasando la fecha también, porque todos los equipos quieren estar ahí entre los 6 mejores en esta etapa, y bueno, el que no pudo obviamente avanzar a esos mejores 6, Gilberto, tuvo que, o va a tener que conformarse también, quedarse con los 6 mejores rezagados en este caso. Así es. Pero la idea ahora de todos los equipos, obviamente, que tiene todavía la posibilidad de clasificarse e instalarse entre los mejores 6 para la siguiente fase de este campeonato. Y uno de ellos también es el equipo de Real Madrid, el que lucha también el equipo de San José, de sumar a 3 obviamente para posicionarse cómodamente también en la tabla de puntuaciones, pensando en esa clasificación. Tiene Real Madrid, es esférico, termina sacando a un costado. Estigarribia va a ser lateral para el equipo de Real Madrid, que ya apura las secciones. Balón para Portillo, pica Portillo, gana su marcador, viene el centro, está el primero, va Bogado, atención el remate de Bogado. Bloquea en forma oportuna aquí el defensor de San José Obrero. Termina quedando aquí para el jugador. Este es Hugo Bogarín. Bogarín para Milciades Armoa. Milciades Gómez en este caso, en esta oportunidad, el que aparece. Este es Portillo. Avanza Real Madrid con Bogado. Otra vez Bogarín. Libardi, Bogarín, avanza Real Madrid, centro por arriba, atención para quién, sobra la pelota para Sebelio Fernández, el guardameta de San José, ya domina ese esférico, Gilberto. Así es, va a ser salida ya para San José, se quedó con esa pelota Fernández, que ya sale rápidamente. Balonazo que impide salir justamente el número 4, pero hoy utilizando el número 28, Armoa. Bueno. Y se viene la tarjeta de amonestación. A ver, ¿para quién? Amarilla. ¿Para el número 8? Para el 8 de... a ver, el jugador. Javier Mereles. Ya está con tarjeta amarilla. Bien. Sebelio Fernández, el arquero de San José Obrero. Tiene la número 1, 2. Adelio Estigarribia, 9. Para Eligio Fernández. Número 4 utiliza Pedro Collante. 8 para Javier Mereles, el que vio la tarjeta de amonestación en esta jugada. 17 para Isabelino Morínigo. 3 Rogelio Benítez. 6 utiliza Fidel Benítez. 99 para Marino Ayala. La número 19 para Ignacio León, y completa este onceno del conjunto santo Rafael Cabrera con la número 30. El onceno titular del conjunto de San José Obrero. Balonazo arriba, atención, sale el guardameta, sí señor Fernández, muy seguro el arquero del representativo de San José Obrero. A ver qué pasó.
Bueno. Ahí está entonces, ya con tarjeta amarilla el jugador Merel, que el primer amonestado del partido tempranito, nada más iniciando. Atención, aquí casi regala la defensa del conjunto de San José, pero ya está Merele de vuelta a recuperar ese esférico. Carga hacia donde se encuentra Estigarribia. Logró puntear el defensor Torres. Va a ser córner, sí señor. Va a ser tiro libre de esquina. Sale también a proponer el conjunto de San José Obrero, Gilberto. Así es, acá en una contragolpe tuvo ya el primer tiro de esquina el equipo de San José, que va a estar levantando esa pelota. Benítez para cumplir. Rogelio Benítez, centro, media altura para Ayala. Atención, Marino le pega. Le devuelve el defensor. Queda ahí el rebote para Benítez. Sale con Mereles. Este es el 19 León. Pase no estuvo bueno. Libertad juega. ¿Qué digo? Libertad Real Madrid. Libertad es el que termina ganando el primer partido, Gilberto. Bueno, Real Madrid sale a la cancha con Teófilo Armoa en portería. Tiene 12. La número 84 para Miguel Portillo, 28 Rogelio Armoa, 26 para Abrancaje, 22 tiene Hugo Bogarín, la 66 para Milciades Figueredo, la número 14 para Milciades Gómez, 10 tiene el jugador Agrispino Estigarribia, 44 para Elvio Libardi, 55 para Elvio Torres y completa el onceno número 17 y el que luce con el brazalete de capitán hoy, Gregorio Bogado, es el onceno del representativo de Real Madrid. Así es el onceno titular del equipo blanco, en este caso el equipo de Real Madrid. A ver los puntajes después de este avance, porque avanza el equipo de San José con Morínigo. Morínigo deja para Estigarribia, peligro de gol, atención, se le queda la pelota a Estigarribia. Era una muy buena posibilidad, no pudo Estigarribia. Así es, acá en un ataque importante del equipo de San José desperdicia esta oportunidad que tiene a favor recién y va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Bien, me decías que San José tiene 17 puntos y Sí. 15 tiene Real Madrid, Gilberto. Así es, con 17 está 2 puntos San es la José, diferencia. 2 puntos es la diferencia. Si gana hoy Real Madrid va a 18 puntos y si gana el equipo San José, ahí va a estar cerquita de los punteros. Sí, señor, y con este 17 puntos, San José está en la zona de clasificación. San Así José es. está entre los mejores 6. Así es, está dentro de esa clasificación los 6 primeros. Y si es que pierde, va a perder justamente esa posibilidad. También, claro que sí. Porque va a ir a 18 el equipo De Real Madrid le va a superar. También San Isidro está cerca ahí con 16 puntos y es que logra también a sumar. De A3, por ejemplo, también les puede dejar mal parado al equipo de San José. Por eso, este compromiso tiene que ganar también San José. No le queda otra que ganar, obviamente, o con un empate mínimamente para, atención, el remate, para poder estar todavía en zona de clasificación, por lo menos en forma momentánea, Gilberto. Así es, que todos todavía tienen la posibilidad de estar entre los 6 primeros y que está ahí cerca San José, San Isidro, Real Madrid. Si hay que ahí todo cerca, todo tiene todavía posibilidad de clasificar. Sale Caje para Real, golpe de cabeza de León, otra vez Caje, se prestan la pelota. Ahora queda para Estigarribia. Ahí está Estigarribia, el pase no estuvo bueno por parte de Adelio Estigarribia. Sale Milciades Armoa para Bogarín, ese balón. Baja Bogarín, se le fue, va a ser lateral. Lateral para San José Obrero. Marino Ayala tiene el esférico. Ahí está Marino Ayala. Ahora el balón para Mereles. Pierde ante la presencia ahí de Elvio Torres. Sale con Agrispino Estigarribia. Ahora Abogado, el capitán, pierde ante León. Queda para Javier Mereles. Va Mereles, León de vuelta, va Ignacio León hacia el costado derecho. Gana su marcador, va León, centro por abajo, atención. Viene la marca Torres. Domina y saca con la pierna zurda. Morínigo el que corre. Morínigo para San José. Domina Morínigo. Levanta la cabeza. También levanta el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza fue de Armoa. Rogelio Armoa termina sacando con Abraham Caje. Domina Caje. Gira
y abre hacia la banda derecha para que corra el número 84 Portillo. ¿Va a llegar? No, no llega Portillo. Lateral corresponde para el equipo de San José. Ya el servicio se cumple, el balón para Ayala. Mereles le sobra la pelota, ya está Agrispino Estigarribia. Pase corto para Brancaje. Ahora sí, mete el pase profundo para nadie, prácticamente ya está el guardameta Sebelio Fernández. Guardameta que ya saca también con un balonazo arriba. Sobra la pelota a Benítez. Agrispino Estigarribia comete falta. Así es. Hacer falta entonces. Hasta aquí ambos equipos están buscando la forma de tener una ocasión clara frente a los arcos. Pero hasta aquí se mantiene todo igual 0-0. Después de este compromiso se viene el tercer juego, Gilberto, de esta jornada. El tercer partido, creo que juega Arendá Milan. Es el tercer partido. Milan Arendá, sí señor. Sí, ahí sí. Milan Ahí Arendá. está, Milan con Arendá. Y en la planilla figura fecha 11, Gilberto, ¿eh? Sí, en la planilla. Bueno, la planilla justamente que utiliza hoy Fecha es de la 11. fecha 11, pero correspondería a fecha 13. Así es. Sí, fecha 13 o 14, si no me equivoco. Bueno, ahí Está medio confuso. La organización seguramente Sí. en el comentario nos van a corregir, Gilberto, ¿eh? Así es. Bien. Balonazo arriba, golpe de cabeza, fue por parte del jugador Marino Ayala. Va a ser pelota, corresponde para el representativo del conjunto de Real Madrid. Bueno, pausado todavía el compromiso Sí, también. todo pausado en este primeros 11 minutos del partido. 0-0. Sin ocasión, sin claridad de goles para ambos equipos en este primer tiempo. Bueno, creo que el empate tampoco le va a beneficiar mucho a los dos. Bueno, menos al equipo de Real, que tiene menos puntos también, tiene 15 puntos. Bien, ahí está, insiste Real, termina sacando el defensor al córner, va a ser servicio de esquina. Y bueno, va a ser córner para el equipo de Real Madrid, que va a tener también la posibilidad de poder descargar por arriba. Así es, acá tiene una pelota parada el equipo del Real Madrid. Va a cargar directamente al área a ver qué pasa en esta. El Olivardi, casaca 44, acomoda la pelota en ese esquina. Córner para Real Madrid, señoras y señores. Veremos cómo lo trabaja bien el centro. Milciades Gómez no pudo. Tampoco Caje. Abraham que insistió pero no pudo ser. Va a ser salida, va a corresponder lateral para el equipo de 15, para el equipo de San José Obrero. Así es, va a ser salida para el equipo santo en esta. No pasó nada en esa pelota parada que estuvo recién el equipo 15 de Real Madrid. Balonazo de Libardi. Otra vez queda para Elvio. Pierna zurda al centro. Bueno, el centro fue a las manos del arquero Sebelio Fernández. Sin consecuencia, no pasó nada. Ya sale el equipo de San José. Vuelve a perder. El que recupera es Jogarín. Deja para Abraham Caje. Abre hacia la banda derecha para Elvio Libardi. Levanta la cabeza, levanta el centro también. Para Abogado, intenta bajar dentro del área. Ya está Cabrera en la marca. Rafael Cabrera saca largo y fuerte. Le devuelve el jugador Milciades Armoa. Milciades Gómez ahora el que lucha. Deja para el jugador Gregorio Bogado. Ahora participa Portillo. Viene el centro a las manos de Sebelio Fernández, que se queda con ese balón. Así es, hasta aquí intento del equipo del Real Madrid, pero está atento ahí el portero Fernández, que toda la pelota que le da sale rápidamente. Ahí falta. Bueno, picó adelantado, dice. Adelantado. Ahí está entonces. Quedó en offside. Entonces el jugador de San José. Bien. El árbitro asistente número 2, el que levantó el banderín indicando que hubo posición de adelanto. Es Pavón, ahora se desempeña como árbitro asistente número 2, el que pitó como árbitro principal en el partido anterior. Va Mereles,
Balón para Estigarribia. Va al centro de Estigarribia a las manos de Teófilo Armoa. Y hablando de portero, estamos teniendo frente a frente a dos muy buenos porteros, Gilberto. Así Sevelio es. Fernández y Teófilo Armoa. Fernández por el lado de San José y Armoa por el lado del Real Madrid. Armoa está muy tranquilo en estos primeros 15 minutos del partido. Bueno, pausa, dice el árbitro. Pausa para la hidratación. Un minuto de tregua. Así es. Minuto de hidratación para los jugadores. Y acá nosotros también vamos a hidratarnos un poco. Porque el sol está fuerte ya a esta hora de la tarde de Blas Antonio. Y es el segundo partido recién en la tarde. Estamos en la cancha de Cruz San Isidro. Ya la mayoría conocen acá el trabajo de la prensa. Pero estamos en lo más importante, haciéndote llegar las mejores imágenes de cada partido de esta categoría senior. Fecha 11 del campeonato entre Real Madrid y el equipo de San José. Bien, puede dejar su comentario también. La gente que está viendo el partido puede comentar un poco para que podamos seguir dando el saludo a la gente que está al otro lado viendo el partido a esta hora de la tarde. Día sábado 6 de septiembre del año 2025. Saludos a toda la gente que está en su casa, en su trabajo, gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde. Ya hasta aquí 0-0, sin ocasión, claridad de goles. Hay llegada, pero hasta ahí, hasta aquí está trabajando bien la saga de ambos equipos y los porteros también. Buen trabajo hasta aquí de los arqueros, Blas Antonio. Bien, ya se va cumpliendo un minuto que ordenó el árbitro para la hidratación. Ya se pone en marcha otra vez la reanudación del partido. 15 de agosto, el que perdió ante Libertad. Ahora el compromiso que estamos compartiendo es San José ante Real Madrid. Este compromiso está 0-0. Hasta el momento 0 para San José Obrero, 0 para el Real Madrid. Servicio manual. Saca como puede. La defensa termina ahora sí sacando Torres, pero ya hubo offside también por parte de Benítez. Levantó el banderín. Va a ser salida para Real Madrid. Así va a ser salida para Real Madrid. Quedó ahí enganchado en offside el jugador Benítez. Salida para el portero Armoa. Nos aproximamos al minuto 18, segundo tiempo, avanza Real Madrid. Sevelio Fernández tuvo que salir desde área mayor, por supuesto. Salió desde su área para poder intervenir también. Otra vez la carga para Real con Portillo. Domina Miguel, viene el centro por abajo, quería Estigarribia. Mereles está atento, sale Mereles. Le presiona, le roba la pelota. El jugador Gómez. Se apuró aquí Gómez. Ahí está, el balón que sale afuera, lateral para Real Madrid. Va a ser lateral para el equipo Real Madrid, que va a cargar directamente al área. Gómez, hiciste Gómez. Estigarribia, de vuelta Gómez, Milciades juega. El balonazo que ya termina sacando el equipo de San José con Adelio Estigarribia. Morinio el que corre. Domina Morinio, alcanza ese esférico. Mantiene en juego. Engancha Morinio. Va insistiendo Morinio, deja para Adelio Estigarribia. Otra vez participa Morinio. Ahora Marino Ayala. Estigarribia se le quedó atrás de esa pelota. Recupera a Crispino Estigarribia. Vuelve a recuperar también a Adelio Estigarribia. El balón para Rogelio Benítez. Morinio. Este es Marino Ayala. Va Ayala. Pase profundo para Benítez. Fidel juega. Mereles. Mereles para San José. Insiste Mereles. La marca de Caje sigue Mereles. Rogelio Armoa. Presionan a la gente aquí de San José. Falta. A ver qué pasó. Sí, señor. Sanciona la falta. Falta en ataque, Gilberto. Así es, falta en ataque. Va a ser salida de vuelta para el equipo de Real Madrid. Hasta aquí 0-0, Blas Antonio, en este
primeros 20 minutos, mira que no hubo tampoco claridad los Antonio de gol. Sí, la verdad que sí, algunas aproximaciones, pero Sí, no pasó de eso, Gilberto, ¿eh? así es, hasta ahí, nada más, en Pero, este primer tiempo. sí, pero me parece a mí que le estoy nombrando más a Sebelio Fernández. Sí, Fernández y pelota, que se queda con pelota, pero tampoco lleva mucho peligro, ¿verdad? Esas ocasiones para el Real Madrid. Sí, señor, pero en estos primeros 20 minutos por lo menos fue Sí, sí, el sí. arquero que Está participó trabajando más. mejor, sí, está trabajando Así ahí es. atrás. Avanza de vuelta Real Madrid, va Gómez, va Bogado, el rebote, varios rebotes ahí dentro del área, va a ser córner, sí señor. Termina mejor el equipo de Real Madrid, aparentemente esta primera etapa con mejores insinuaciones por lo menos, Gilberto. Así es, acá de vuelta otra pelota parada para el equipo del Real Madrid que seguramente va a cargar directamente. Habrá córner, punta izquierda, acomoda el capitán Bogado, va Bogado. El centro, atención, Sebelio Fernández. Muy seguro el guardameta que ni siquiera dio de rebote a la bolsa del número 1. Se quedó ahí de vuelta Fernández con esa pelota y va a ser salida para San José. Bueno, tiene la pelota Mereles. Este es Morínigo. Ahora participa Cabrera. Rafael y el esférico, el número 30, pone el físico. Aguanta ese balón. Retrocede el pase para Benítez. Mireles el que lucha, pierde ante Aramoa. Sale Gómez. Rogelio Benítez pone el físico, deja para León. Va Ignacio León. Conduce Ignacio, va León. Engancha. Atención, está el primero. Va con todo. Ahora sí el arquero. El arquero Teófilo Armoa tuvo que también trabajar en esta oportunidad, Gilberto. Sí, aquí sí le hicieron trabajar al portero Teófilo Armoa. Equivocación también del jugador de San José que no supo aprovechar esa oportunidad que tuvo recién Blas Antonio. Sí, señor. Buena galopada, buena jugada individual por parte de Ignacio León. Y va insistiendo de vuelta, esta vez con Morínigo, el equipo de San José Obrero. Atención, ya está el guardameta de vuelta. Teófilo Armoa que va a salir. Así es, ya tenemos minuto 22 del partido. De este primer tiempo, 22 minutos del partido, 0-0. Saludos cordiales a toda la gente. Cordiales para toda la gente hermosa que siempre sintoniza Pulses por Más. Falta, dice el árbitro. Falta en perjuicio de Morínigo. Habrá peligroso tiro libre al vértice del área mayor, Gilberto. Así es, un lindo tiro libre acá para el equipo de San José. Y vamos a ver cómo trabaja. ¿Quién se encarga de ese tiro libre? Sí, señor. Peligroso tiro libre para San José Obrero. Es ideal para un diestro, mi querido Gilberto. Veremos quién es el encargado en esta. Creo que es Rogelio Benítez. Sí, señor. El zaguero central Benítez frente a la pelota. Mano a la cintura para el zaguero número 3. Autoriza el árbitro. Va Benítez al arco. No pasó lejos, pero erró el arco, Gilberto. Intentó dar directamente al arco, pero no tuvo dirección para hacerle trabajar al portero Armoa. El guardameta Armoa deja para Libardi para sacar. Ya saca Libardi, desvía. Armoa. Rogelio Benítez vuelve a recuperar el balón. Ahí deja para León. Intercepta muy bien Caje. Juega con Gómez. Esta habilita a Estigarribia. A Grispino engancha. Se frena. Retrocede el pase para Elvio Torres. Elvio carga. Bien el cabezazo. Atención. Fue defensivo. Otra vez Sebelio Fernández. Sebelio Fernández se queda con ese balón. Así es. Quedó ahí con esa pelota el portero Fernández. Que hasta aquí está muy atento el portero Sebelio Fernández de San José. Va Fidel Benítez. Pone el físico, cubre la pelota, Rogelio juega hacia atrás. Ahora participa, habrá encaje de vuelta con Rogelio Armoa. Sale lateral izquierdo, el balón para Caje. Ábrese la punta derecha para Portillo. Vamos a ver si alcanza Portillo. No va a alcanzar el pase, no estuvo
Bueno, muy fuerte el pase, muy exigido. Y ya sale con todo San José con Morínigo dentro del área. Atención de Puntín Morínigo. Bueno, define Morínigo, pero la definición estuvo bueno, Gilberto. Así es, no estuvo buena esa definición de Morínigo, que tampoco le hicieron trabajar mucho para el portero Arma. Esta última parte ya del partido, fue lo último. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, donde está 0-0 este partido entre San José y Real Madrid. Hay cambio. Benito Villar para San José, número 21, y Modesto González, casaca 11. Dos cambios para San José y Real Madrid ingresa de vuelta con los mismos. A ver, Cardoso sería por Libardi. Por Libardi. Está al derecho.
Bueno, pero ingresó Cardoso. Sí. Y Benito Villar y Modesto González ingresó para San José. Bueno, inició ya este partido, este segundo tiempo. Hasta aquí 0-0 del partido. Bien, gracias Gilberto. Con algunas modificaciones los equipos. 2 cambios en el conjunto Santo. San José Obrero un cambio también realizó. El cuadro de Real Madrid ya modificó los equipos. Ya detalló Gilberto Brites. Y ahí está el avance del conjunto de Real. Balón para Cardoso, el que ingresó en este segundo tiempo. Ahí está Cardoso, intenta cruzar el centro. Intersecta otra vez su compañero Caje. Atención, el centro por arriba, sale afuera. Habrá salida, corresponde para el conjunto del representativo de San José Obrero, Gilberto Brites. Así es, creo que Cardoso ingresó por Cabrera, el número 30 del Real Madrid. Bueno, se mantiene 0-0 este partido. Vamos a ver si hay goles en este segundo partido blanco. Sí, señor. Saludo para Leonel Mariano. Está observando la transmisión. Buenas tardes, dice Leonel. Ahí escribe. Buenas tardes, amigo. Excelente la transmisión. Muchas gracias, Leonel. Gracias por la preferencia. Está compartiendo la transmisión. Atención, está gol. Gol en contra. Gol de San José Obrero. Termina ganando el último fondo. González cruzó. Y si no me equivoco fue el defensor Armoa. Sí, señor, el que termina desviando con el muslo prácticamente, más que con la rodilla. Y bueno, así de esta manera llega el tanto de la apertura para el conjunto de San José Obrero. Pone el primero del partido, gol en contra su valla. Armoa, el autor del gol, Gilberto Brites, para el conjunto de San José Obrero. Así es, ya que no está haciendo lo delantero, acá hizo el gol en contra Armoa. Con ese gol, a los 2 minutos 8 segundos, marca el primero el equipo santo en este segundo tiempo. El Violibardi tiene en su defensa, carga hacia adelante, pelota para Gómez, Milcia de baja con el pecho, recepciona y juega con Bogarín. Bogarín, el pase atrás para Abraham Caje. Caje juega con Elvio Torres, Caje de vuelta, mano. Hubo mano, dice el juez. Habrá tiro libre dentro del círculo central. Corresponde para Real Madrid. Así es. Seguramente va a cargar directamente el equipo Real Madrid. Abraham Caje, el centro. Bueno, no pasó nada. Se lamenta también Real Madrid porque sabe que la pelota quieta es importante. Aquí no supo aprovechar de esta pelota detenida. El centro fue muy pasado por parte de Abraham Caje. Así es. Va a ser salida para el equipo San José, que está ganando 1-0 en este segundo tiempo. Bien, balón que pica. Corre el jugador Morínigo. Primero llega en la marca el número 55. Es Elvio Torres. El zaguero central saca un costado. Habrá pelota. Habrá lateral. Corresponde para el representativo de San José Obrero. Ya juega Cabrera para Morínigo. ¿Hubo mano? A ver, no es sancionable porque prácticamente ahí a metros del árbitro asistente 1. El árbitro asistente 1 es Tito Cardoso, árbitro de la Liga de Guayaquil. Sí. Hoy está impartiendo justicia en los partidos, Gilberto, de esta fecha. Así es. Y en línea 1 está ahora como línea 1 Tito Cardoso, línea 2 Pavón y el principal es Junior Romero, creo que, o Ayala. Por ahí va. Sí. Ya vamos a averiguar bien la apellido del árbitro principal. Romero. Bueno, va a salir Libardi. Teófilo Armoa deja para Libardi, saca largo. Arriba Seférico, termina ganando en las alturas León. Ahora queda para Abogado, juega con Abraham Caje. Abraham y la carga para Gómez, va Milciades. Va Real Madrid en busca del empate, pierde 1-0. Sigue insistiendo, deja para Portillo que ya está adelantado. Usay, sí. Así indicó el asistente 2 Pavón. Quedó enganchado el jugador Portillo. Va a ser salida para el equipo San José, que le conviene
que pase esto a San José. Bien, habrá salida, habrá saque de portería, o en este caso tiro libre indirecto, prácticamente a especie de saque de arco, porque fue Oxai, ahí prácticamente dentro del área mayor. Bueno, adelanta un poco también y saca a media. Abraham Caje con el rebote, deja para Milciades Gómez. Ahora baja con el pecho. Es Gregorio Bogado. Bueno, se termina esa pelota afuera. Termina saliendo el esférico. Habrá lateral en zona de defensa. Corresponde para el equipo de San José que gana 1-0 el partido. Así es, hasta aquí 1-0 arriba el equipo de San José. Está ganando su partido cómodamente en este segundo tiempo. Y vamos a ver cómo reacciona el Real Madrid para buscar ya el empate también en este partido. Sí, señor. ¿Me decías el gol a los cuántos fue? A los 2 minutos. A los 2. 2 minutos. Sí. Bueno. La importancia del cambio también, Gilberto, Claro, a eso sí. quería llegar. Porque en el entretiempo realizó 2 cambios San José Sí. y fueron protagonistas ambos. El que ingresó en este segundo tiempo, Villar y Villar González. y González. Justamente González y Villar fue lo que presionó. El que robó la pelota fue González, el que cruzó buscando otra vez a Villar y ahí forzó el error por parte del defensor para que pueda mandar el gol contra su valla. Así es. Descolocó totalmente a su portero. Bueno, va a salir el guardameta Fernández. Lucha el jugador Villar, pero el anticipo fue de Libardi. El balón que queda aquí para Mereles. Pica González. Otra vez. Queda para Mereles. Sale Caje. Ahora Bogarín. Caje de vuelta. Va Abraham. El pase para Portillo. Corre el 84. Bueno, muy fuerte. Muy exigido el pase de Abraham. No va a llegar nunca, ¿eh? Entonces ya está la reposición desde el arco para Sebelio Fernández. Así es. Tranquilamente va a salir Fernández desde su portería, que le está costando al Real Madrid crear ocasión de goles ya en este segundo tiempo. Rogelio Benítez saca. Balonazo arriba. A ver, González quiere evitar. Libardi llegó primero. Va Libardi. Centro hacia donde está Gómez. Baja Gómez. Ahí pide falta los jugadores, pero el referee dijo siga. Libardi, servicio manual, costado derecho para Real Madrid. Ya lo cumple Libardi de vuelta, se va a repetir la acción. Milciades Gómez. Pide A falta. ver, se va a ganar la tarjeta Sí. Milciades, ¿eh? Va a ser tarjeta amarilla para el jugador San José, sí. Tarjeta amarilla. Es el segundo ya por el lado San José. A ver. A Gómez, creo que, ¿verdad? Milicia Gómez. 1-1 entonces. Bueno. Tarjeta de amonestación para Milciades Gómez. Número Así es. 14, Gilberto. Sí. La falta fue en perjuicio ahí, o no fue falta, sino ya fuera del área fue el impacto. Creo que Así es. extendió un poco el pie justamente en forma Sí. como- Errónea. Sí, para que su rival justamente pueda caer ahí, por eso se gana la tarjeta de amonestación. Momentáneamente interrumpidas las sesiones, ahí ya se vuelve a jugar, se reanuda el juego, balón para Portillo, viene el centro, bloquea muy bien el defensor Collante, por eso va a ser lateral. Sí. Bien, saludo a todos de Gribucuá, dice Fuerza Real. Soy Arnaldo Britos. Ahí está Arnaldo Britos compartiendo con nosotros. Está saludando también a toda la gente de Gribucuá, por supuesto, dando Sí. esa fuerza al conjunto de Real, que está perdiendo 1-0, pero con mucha fuerza se va hacia adelante, Gilberto, ¿eh? Sí, está busca Real Madrid, pero hasta aquí los delanteros, le cuesta a los delanteros crear ocasiones de goles. La gente que quiera compartir con nosotros el reporte de sintonía, pueden hacerlo, puede dejar ahí su comentario, nos puede comentar obviamente de dónde está viendo, desde qué zona Sí, y a qué equipo también es importante saber está apoyando Gilberto, ¿eh? y así es. ¿Y cómo está después de la clasificación también, verdad, Antonio? De la selección. Sí, importantísimo también. Después de 16 años, de vuelta
a un mundial en la selección albirroja. Bien. Habrá pelota, habrá lateral, corresponde para el representativo de San José Obrero. También que hay 3 convocados nuevos durante ayer. Se hizo la nueva convocación. Sí, ya pensando en el partido ante Perú. Sí, porque hay 3 jugadores que está con tarjeta y está con baja, ¿verdad? Que alcanzó ya el límite de tarjeta. Y por ende fue convocado un lateral izquierdo, Blas Rivero. Y la sorpresa para mí fue la convocación de Lucas Romero, el jugador de Recoleta, el volante central. Bien, Un así buen es, jugador. Gilberto. Sí, Sí, es un buen jugador, está en su momento también, por eso creo que la convocación o la convocatoria para este jugador. Y puede tener también su posibilidad. Sí, de yo creo jugar. que sí, porque mira que es un jugador joven, eso es lo que dijo en la conferencia de prensa Alfaro, que le va a convocar a jugadores jóvenes, que no sea sorpresa para la prensa, porque él mismo dijo que va a convocar y que estará preparando jugadores para la competencia el próximo año. Sí, señor, así mismo, porque ya está pensando del Mundial. Sí, para que no pase lo que pasó con Tata Martino, ¿verdad? Que después del Mundial ya no hubo más jugadores. Bien, falta, dice el árbitro. Habrá pelota, habrá tiro libre, corresponde para el conjunto Real Madrid que quiere el empate. Busca el empate incisivamente. Sí, señor. Habrá tiro libre para el conjunto de Real Madrid. Acá va a cargar seguramente de vuelta a Real Madrid buscando ya el empate. Viene el centro, atención al arco directo. Está Sebelio Fernández. Se animó desde muy lejos, probó. Sí. Habrá encaje aquí, Gilberto. Intentó acá de muy lejos, sinceramente. Intentó sorprenderle al portero Fernández, pero Fernández está muy atento. Ya se viene Milan ante Sportivo Garendal. Tercer partido por esta fecha del campeonato senior. Ya se va listando justamente ahí el equipo de Milan, como así también Garenda. el equipo de Arenda. Sí, Garenda que está con 19 puntos. Si gana hoy, va a 22. Bueno, hablando del 22 aquí, vio la tarjeta de amonestación el número 22 del Real Madrid. Sí, ya está con tarjeta amarilla. El segundo por el lado del Real Madrid. Hugo Bogarín, casaca 22, vio la tarjeta de amonestación. Bueno, el servicio que ya lo cumple quiso sorprender aquí. Sí. El equipo de San José. Pero Cabrera termina sorprendiendo a su propio compañero que sí. no pudo controlar el esférico. Así es. A pesar que picó y se fue con todo en busca del balón, no llegó Morínigo. Collante deja. Cardoso el que atropella, gana, lleva esa pelota, engancha Cardoso, termina otra vez. Collante sacando esa pelota. El balón que queda para Caje. Ahí pone el físico Benito Villar, gana Villar. Abre hacia la banda derecha para Morínigo, el pase profundo, el pase fuerte hacia el costado derecho. Gana Morínigo, pero después se equivoca Morínigo, pide disculpa a Ayala. Así es. Hoy Morínigo no está al 100% parece porque está perdiendo pelota importante que antes siempre le gambeteaba a todo Morínigo por ese lado. Habrá pelota, habrá lateral para Real Madrid. Dice el juez. Un minuto de pausa, Gilberto. Sí, minuto de hidratación para los jugadores porque el clima amerita también. Calorcito a esta hora de la tarde. 0-0, 1-0 arriba el equipo de San José. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, marcó el primero del equipo de San José. Mirá que hasta aquí 2 goles en 2 partidos y los 2 goles en el segundo tiempo. Ahora de vuelta en este partido, Blas Antonio. Bien, nada más también para acotar, Gilberto, que estábamos hablando justamente de la selección paraguaya y el debut de Ronaldo Martínez fue bastante bueno, ¿eh? Sí, bastante bueno también. Es un buen jugador, el Ronaldo Martínez, que después de mucho le toca ahora la oportunidad de tener selecciones. Esta vez sí, ya le llamó Alfaro y seguramente va a aprovechar las ocasiones que tiene
el jugador Ronaldo Martínez. Y qué importante era Enciso en el equipo, Blas Antonio, porque mira que se le extrañó a Julio Enciso en el partido ante Ecuador, Blas Antonio. Sí, señor. Pausa en este compromiso. Momentáneamente interrumpida justamente para la hidratación de este compromiso. La hidratación de los muchachos, de los futbolistas, de los protagonistas. Bueno, falta, sí, señor. La falta fue en perjuicio de Bogarín. La falta fue del jugador de San José Obrero, si no me equivoco, fue Morínigo. Sí, va a ser tiro libre. Y se va a ganar también la tarjetita Morínigo, sí, Así señor. es, amarilla ya para Morínigo. 2 y 2 por lado, con tarjeta amarilla por el lado de San José, Morínigo y Mereles, y por el lado de Real Madrid, Gómez y el jugador, el 22, Bogarín. Bien, Antonio Estigarribia, el gran amigo que está compartiendo con nosotros, está viendo también la transmisión. Vamos, San José, estoy viendo desde Brasil, Paraná, dice. Soy Antonio Estigarribia. Muy bien, saludo para Antonio de vuelta. Gran amigo está compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos del país, inclusive en el extranjero. Así es, al amigo Antonio, que en su momento jugó también algunos partidos con San José. Bueno, hoy le toca ser televidente de Pulse por Más, pero acompañando por lo menos, apoyando al equipo de San José. Sí, señor, que está ganando parcialmente 1-0 y está cosechando 3 puntos importantes. Sí. Que está ahí en los montones de los punteros, entre los 6 mejores. Habrá salida para Sebelio Fernández. Deja para Rogelio. Rogelio saca. Ahora complementa Collante. Queda para Cardoso. Cardoso para Real Madrid. Va insistiendo. Deja para Gómez. Pierna zurda de Gómez. Sebelio Fernández, segunda instancia, se queda con ese remate. Ahí intentó el jugador de Real Madrid, pero se quedó con esa pelota de vuelta Fernández. Hoy de muy buen trabajo. Bien, Sebelio Fernández va a salir. Bueno, saca esa pelota, queda para González. Modesto González engancha, se va Modesto. El balón de Modesto, centro por arriba. Termina sacando con golpe de cabeza al defensor. Ahora complementa Gómez. Participa Cardoso de vuelta. Ahora Gómez. Saca Rogelio Benítez desde el fondo. El otro Rogelio Armoa para poner otra vez en zona quemante. Saca como puede el defensor de San José. Queda para Milciades Armoa. Milciades juega. Balón para Libardi. Otra vez Milciades Armoa. El pase corto para Brancaje. Dentro del círculo central. Carga hacia Portillo. Va Portillo. Atención, Collante. Firme la marca Collante. Sigue Portillo luchando. Va insistiendo Portillo. Saque de portería. Dice el asistente. Va a ser reposición desde el arco para el conjunto de San José, que continúa ganando el partido 1-0. Así es. Y Real Madrid está intentando. Intenta, pero les cuesta tener una claridad de gol al equipo del Real Madrid. Bien, avanza San José. No pudo Morínigo llegar a ese esférico. Termina sacando Torres. Ahora Milciades Armoa. Milciades juega con Abraham Caje. Va a Real Madrid. Otra vez participa Gómez. Milciades se frena. Retrocede el pase para Libardi. Va Elvio. La carga de Libardi a centro por arriba. Busca directamente Abogado. Pone el físico Cabrera. Va insistiendo. Abogado, la marca de Cabrera. Gana el número 30. Pone el físico. Cubre la pelota. Cabrera. Todavía no salió la pelota, dice el asistente. Ahora sí. Va a corresponder pelota para el representativo de San José Obrero en su defensa todavía. Así es. Mirá que está aguantando bien San José. Hasta aquí. Bastante bien aguantarlo el ataque de Real Madrid. Sacando toda la pelota a los centrales y los laterales también. Y trata de aprovechar el contragolpe del equipo santo. Bien Portillo. Destapado. Pelota para Portillo. Collante, la marca firme, el número 4. De muy buen partido hoy. Lateral zurdo Gilberto Briz. Así es, hoy trabajó bien. Collante también. Saca toda la pelota que pueda. El jugador Collante del equipo San José.
Bien, saludo a toda la gente que está viendo el partido. También puede ir dejando su comentario, a suscribirse también en el canal de YouTube, así para que podamos hacer crecer la familia de YouTube de Pulse Sport Más. Todos los partidos de la categoría senior y campeonato de la Liga Deportiva Uruguay también. Hacemos partidos de la selección también de la liga y mucho más cada temporada. Habrá lateral para el equipo de San José, que ya lo cumple. Libar intenta evitar el servicio manual de vuelta y lo consigue. Milciades Armoa, queda para Portillo. Portillo, Gómez, Caje, va Abraham, pelotazo largo. El balón que intersecta muy bien es el pase justamente. El número 19 es Ignacio León, saca a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Real Madrid. Así es. Se mantiene San José ganando este partido. Y a partir del 19 de septiembre vamos a tener partido a través de Pulso Sport Más. Campeonato Mini Champion en la cancha del Parque Los Príncipes. Esta temporada de vuelta a partir del 19 de septiembre. Tercera temporada de Pulso Sport Más también en la transmisión en la cancha de los Parques Los Príncipes Blas Antonio. Bien, perfecto. A partir del viernes 19 sí, señor. de septiembre. Así es. Bueno, y escuché también que está abierta todavía la inscripción de Gilberto. Sí, inscripciones para los que están interesados crear un equipo y para que pueda estar en competencia. Está todavía abierta las inscripciones y el premio principal es 7 millones para el equipo ganador. Perfecto, ahí la información entonces va con todo. Real Madrid que busca el empate con Portillo, avanza bien la marca otra vez, le aguantó Collante, después tuvo que puntear a un costado, va a ser córner, corresponde para Real Madrid que busca el empate. Así es, tiro de esquina, pelota parada para el equipo del Real Madrid que va a cargar directamente al área. 22 minutos, segundo tiempo, atención en el centro. Bien, ahí no pasó nada en esa pelota parada del equipo de Real Madrid. Habrá pelota para Real Madrid, viene el centro de Armoa, saca como puede la defensa, otra vez queda para el jugador de Real Gómez, atención para Bogado. Bueno, le pegó muy mal Bogado, que casi termina saliendo hacia el lateral, en este caso el remate de Bogado, prácticamente ya en el área menor, Gilberto. Intentó ahí Bogado, pero pasó, juega lejísima la pelota, pegó muy mal ese balón y juega fuera. Va a ser salida para Fernández. Ya de a poco va terminando el compromiso, el segundo partido, el día de la fecha. Ya se viene el tercer partido, Gilberto. Así es. ¿Van a jugar? El equipo de Milan ante el Sportivo Garenda. Avanza San José que busca el segundo también con Morínigo. Entra en diagonal, Morínigo, Ayala se muestra, sigue Morínigo. Bueno, ya se va armando la defensa de vuelta. Morínigo está tardando en ceder el pase, pero continúa, no pierde la posición del balón, termina sufriendo la falta. No dice el árbitro, no cobró el asistente, estaba a unos metros prácticamente. Sí. Entonces Morínigo se tiró. Se tiró según el árbitro. Y mira que creo que se hace difícil para Real Madrid empatar este partido hasta aquí. Va Portillo de vuelta. Caje deja para su compañero. Aguayo quería, pero ya está la marca por parte del defensor. Queda otra vez para Real Madrid el rebote. Ahí está la carga de Portillo. Saca Benítez. Otra vez intenta Real Madrid. Retrocede el pase. Ahí para Armoa. Rogelio choca ahí con el jugador de San José. Morínigo levanta la cabeza. No tiene compañía. Ahora sí tiene al jugador. Bueno, Villar Benito estaba ya adelantado también. Oxay Gilberto. Así es, quedó enganchado ahí Villar. Y va a ser la última jugada del partido. Bien, ya queda poco al partido. Armó, saca. Bueno, y fue lo último justamente. Ya no hay tiempo para nada, Gilberto Brites. Así es, fue lo último. Resultado, triunfo para San José. Con este resultado va a 20 puntos. A 21 o a 20 puntos. Va el equipo de San José. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. Juega Milan, el equipo rossoneri ante el equipo albirrojo, el Sportivo de Arendá. Hoy entonces vamos a ver quién lleva los 3 puntos. Arendá que está con 3 puntos, con 19 puntos. Y Milan también que está ahí cerca nada más. Arranca este tercer partido en la tarde de hoy, Blas Antonio. Bien, muchas gracias, Gilberto. Arranca este tercer partido. Arriba, falta, dice el árbitro. El árbitro principal en esta oportunidad, en este partido, es el señor Tito Cardoso. Pita la infracción, habrá tiro libre. El primer tiro libre es para el conjunto albirrojo. Así es, el primer tiro libre va a ser para el equipo albirrojo, que directamente va a cargar. Viene el centro, pelota arriba, saca con golpe de cabeza Flecha. Rojas termina desviando ese balón, queda para Rigoberto Lugo. Lugo para Arendá, juega con González. Resta quitando del fondo el equipo del Milan. Sale con el jugador Chamorro. El balón para Jiménez. Luis Jiménez. Ábrese la banda derecha para Cardoso. Ahora aparece ahí para bajar el esférico Silguero, pero termina perdiendo. Ya recupera Arendá con Julio César González. Baja bien para el otro González. Arsenio con golpe de cabeza. Se equivoca Arsenio. Ahora el balonazo que desvía el jugador Lugo va a ser lateral para el equipo de Milan. Cerca del medio campo hacia el campo de Arendá va a ser pelota para el conjunto del Milan, Gilberto. Así es, así inició este partido en estos primeros minutos. Ambos equipos están presionando y buscando algunos errores de la saga central de ambos equipos. Viene el centro, pelota arriba, queda en las manos del guardameta de Arendá. Es el arquero hoy. Ya te digo, Gilberto, Bogado es el guardameta. Sí, Aníbal Bogado. Aníbal Bogado, arquero titular hoy en el conjunto de Arendá. Está Roberto Barrios en la banca. Sí, señor. Esto tengo entendido que seguramente es cuestión tema de edad. Sí. Cuestión de edad. Entonces, hoy en la cancha está Dionel Rivas y por ende Barrios se queda en la banca y en la portería el jugador Bogado. Bien, Aníbal Bogado en portería, casaca número 54 para él. En el equipo de Arendá, 6 para Julio César González. A ver, la 25 para Juan Salinas. El número 49, Rigoberto Lugo. Francisco Lugo tiene la 2. 36 para Miguel Portillo. Ramón López, digo bien. Ramón López tiene la 66. Diosnel Rivas con la número 26. A ver, la número 35 para el jugador Arsenio González. 9 tiene Rubén Fleitas. 83 para Ricardo Báez. Es el onceno del conjunto de Arendá, Gilberto Brites. Así es, el equipo albirrojo, el equipo titular de Arendá. Hoy no está, por ejemplo, Ibáñez también en la saga Blas Antonio. Y también Rotela hoy no está en la cancha. Sí, hoy juega como centrales Juan Salinas con Portillo. No juega hoy con Julio César. Julio César, digo bien, sí. Julio César González. Y en el medio está Miguel. Sí, Portillo. Sí, señor. O Rotela. Miguel Rotela en este caso. Miguel Rotela, sí. Bueno, Rojas sale para el equipo del Milan. El conjunto del Milan juega con Albino Miranda en portería. Atención porque avanza Arendá. No pasó nada. Albino Miranda en portería, casaca 1. A ver, 8 para Mario Cardoso. Se desempeñan como lateral derecho. 5 para Manuel Fernández. 35 para Juan Pablo Colmán. 4 para Robert Flecha. 21 Silvio Carvajal. 20 para Armando Rojas. 6 Luis Jiménez. 9 para Alcides Silguero. La 17 para Vicente Paniagua y completa el onceno el número 73. Darío Chamorro es el equipo titular que hoy presenta el conjunto del Milan. Así es, ahí está entonces el onceno de cada equipo. Entonces la tarde es el tercer partido en la tarde de hoy de la fecha 11 del campeonato senior
Avanza Ramón López. Deja el balón para Rivas. Está adelantado. Rivas. Dionel estaba un pasito adelantado. Sí, quedó enganchado ahí Dionel, entonces va a ser salida para Milan. Hoy también no está en la cancha Blas Antonio, el otro López, Silvino. Bien, Francisco. Lugo termina sacando con golpe de cabeza. Paniagua para el servicio. Ya juega Vicente Paniagua. Saca como puede Julio César González. El capitán albirrojo pica el balón y sobra ese esférico. Pero de igual manera lucha Báez. Va Ricardo. El balón que intenta dejar ahí para Fleitas. Corre Fleita. No va a alcanzar. Se fue Fleita. Picó pero no alcanzó el esférico. Habrá pelota para el equipo de Milan. Ya apura las secciones. Así se juega. Sí, señor. Los dos equipos también sale a proponer, sale hacia adelante. Ambos quiere ganar. Ambos quiere sumar de a 3 Gilberto Brites. Sí, ambos necesitan, o sea que tiene que buscar sumar a 3 porque lo otro que estaba ahí atrás sumó hoy. Y Uganda que está con 19, ahora si gana va a ir a 22 puntos. Y Milan tiene, creo que, si me ayuda ahí en la tabla, Blas Antonio, 20 puntos. Ahí nomás está. 19 y 20. Dice que ambos equipos, si suma hoy, va a ser un gran resultado. Sí, señor. Milan 20, Aranda 19. Muy emparejado. El puntero actual tiene 25 puntos. Así es. No está lejos de ellos. No está lejos, sí. Que juega después de este partido. Sí, el puntero que es el cuadro del Sport Búpona. Así es. Bueno, sí, señor, y el que gana aquí creo que prácticamente va asegurando la clasificación. También, claro que sí. Tanto Arenda como el Milan. equipo de Milan también. Sí, señor. Vicente Paniagua abre hacia la punta derecha donde pica el jugador. El jugador, este es Chamorro, sí, señor. El que cae es Rojas. No pasó nada, dice, porque pisó el esférico Rojas. Por eso no hubo falta. Miguel Rotela saca con esa pierna derecha. Balón que pica y queda para el jugador Flecha. Colmán también participa. Ricardo va de baja. Báez juega para Rivas. Este es Dionel. El pase de Dionel no estuvo bueno. Creo que pedía el pase para Ramón López, pero él quiso la devolución para Ricardo Báez. Sí. Gilberto Brites. Así es, se equivocó ahí Dionel arriba, tenía que irse un poquito más a Dionel para que pueda dar la pelota a Báez, porque Báez... Atención, Paniagua, está el remate. Giró sobre su eje, como se dice, prácticamente en una baldosa. Remató Paniagua con la pierna zurda y pasó muy cerca, realmente se lamenta. Sí. Se lamenta Panigol, era el primero del partido. Así es, acá llegó muy bien Panigol y tuvo uno ahí clarita. Dio la vuelta y tiró directamente al arco, pasó cerquita de portería. Esa pelota va a ser salida para Arenda. Sí, señor. Cuando consiguió, en este caso, girar, ya eludió también la marca. Por eso le grita su compañero a Julio, no hay que dejar que dé la vuelta el delantero. Bueno, habrá pelota. La más clara del partido está aquí, ese remate de Paniagua. Pasó cerquita. Lateral para Milan, ya juega y se equivoca aquí, quedó 3 para Colmán. Juan Pablo juega, Paniagua intenta bajar, Dionel participa, Flecha con golpe de cabeza, otra vez de vuelta para Vicente Paniagua, intenta enganchar. Esta vez el rebote queda para Flecha, Paniagua de vuelta se muestra, pero ya está Lugo en la marca. Sale con Ramón López. Este es Ramón. Dionel el que pica, pelota para él, corre con mucha velocidad, va Dionel, centro por abajo. Bueno, no salió bien el centro, pero esta vez aparece la velocidad de Rivas. Así es, va a ser un dolor de cabeza para los centrales Rivas, porque es un jugador muy rápido. Cuando va rapidísimo. Él corre camino Rivas, Blas Antonio. Bien, Flecha. Falta en perjuicio de Flecha. Bueno, la falta fue de Lugo y Gilberto. Así es. Fue obstrucción del Lugo en esta. Bien. Juan Pablo para cumplir. Va a corresponder
Tiro libre en su terreno todavía para el equipo de Milan. Posibilidad, obviamente, de poder cargar desde esa posición. Ya está el pelotazo. Queda para Flecha de vuelta. Pone en una zona peligrosa, pero termina sacando el defensor albirrojo. Sale con Rotella. Pelota para Rotella. Pica Báez. Bueno, esta vez no estuvo bueno el pase. Presiona Vigarandá de vuelta. Fernández termina sacando con un balonazo. Queda para Rigoberto Lugo. Rigoberto y la carga. Busca a Diosnel Rivas. Desvía con golpe de cabeza. Va a llegar, sí, llega Francisco Lugo. Pelota otra vez para Diosnel. Va Rivas sobre la banda derecha. Juega con Báez. Se acomoda, le pega al arco. Salió desviado el remate de Ricardo Báez. Por lo menos en esta probó también el arco de Milan. Aquí el conjunto albirrojo. Así es, trabajó un poquito la pelota acá el equipo albirrojo. Tuvo ahí Báez, intentó bater el arco, pero no pasó tan lejos esa pelota. Salir desde el fondo el representativo del Milan. Pelotazo largo. Julio César con golpe de cabeza termina bajando. Este es Arsenio González. Arsenio para Vigarandá. Termina en el piso. Falta. Una carga por parte del jugador del Milan, dice el árbitro. Ya se sanciona la falta. Habrá tiro libre. Ya lo cumple también Vigarandá. Va Francisco. Se muestra Diosnel. Francisco la carga hacia la punta izquierda. Busca directamente ahí a Báez. Se estorban ahí. No se hablaron. Atropelló también Flecha. Se molestaron aquí con el jugador Báez. Así es. Ahí quisieron los dos la pelota, pero se molestaron entre ellos mismos. Otra vez pica Flecha. Fleita, digo bien, la marca fue de Flecha. Habrá salida, habrá saque de portería para el conjunto del Milan. Así es, va a ser salida para el portero de Milan. Esto primero 11 minutos del partido. Hasta aquí 0-0. La más claridad tuvo Milan con el jugador Paniagua. Y Vigarandá también quiso de contragolpear, pero tuvo uno claro ahí Ricardo Báez, pero no pasó lejos esa pelota también. Bueno, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre en su salida para Milan. Milan que tiene, a ver, 3, 5, 8, 9 suplentes, mi querido Gilberto. Sí. Por el otro lado, digo bien, Vigarandá también tiene, a ver, a 5, 8 suplentes. Sí. Son sí, banca bastante numerosa ambos equipos. Sí, tiene banca ambos equipos para el segundo tiempo también. Habrá lateral para el equipo de Vigarandá. Francisco Lugo para cumplir. Ponen en juego ya Francisco. Cubre muy bien Diosnel, deja para Báez. La marca ahí de Manuel Fernández, saca con la pierna zurda a un costado. Le presionan, le apura, por eso el error por parte del zaguero del conjunto del Milan. Balón que, bueno, sale afuera. No se entendieron aquí entre Arsenio González y el jugador Ricardo Báez. Por eso va a ser salida para el conjunto del Milan. Así es, falta entenderse un poco más ahí lo delantero también, porque Báez y Fleitas están arriba, pero les cuesta un poco tener la pelota. Y Vigarandá tiene que trabajar mucho eso. Y Milan tiene jugadores importantes en el campo de juego. Y cualquier error que comete Vigarandá, tranquilamente Milan va a aprovechar esos errores que tiene Vigarandá. Va Chamorro, termina anticipando. El jugador Rigoberto Lugo saca el córner, va a ser córner, sí señor, punta derecha para el equipo de Milan, que va a tener una posibilidad de cargar a Gilberto. Así es, el primero tiro de esquina que consigue acá Milan, es el primero del partido también, que va a cargar directamente al área. Bien, el propio Rojas, Armando Rojas, frente a la pelota, viene el centro, atención Fernández que desvía, el arquero con los puños, está Chamorro, ya hubo falta. Sí señor. Hubo Oxai. Quedó enganchado el jugador de Milan, va a ser salida para Aníbal Bogado. El guardameta Bogado va a salir, está reclamando también la gente del Milan. Opama le dice ahí al árbitro. Así es. Saca desde el fondo el equipo albirrojo. Peina Báez, llegó tarde a la cita ahí su compañero, por eso ya sale Milan. Ya está Paniagua. Viene la marca Julio César González. Otra vez queda para González. Arsenio juega, pelota para Fleitas.
Va Fleitas, la marca de Coleman. Va a sacar desde el fondo Milan. Ya saca con un pelotazo largo. Intenta Rojas. Sobra la pelota. Ahora Cardoso participa. El balón para el jugador Miguel Rotella. Otra vez González. Pica Fleitas. Sí. Adelantado. Quedó enganchado ahí de vuelta al jugador albirrojo. Que les cuesta tener pelota a Ugarendá. Le falta en el medio campo a González, por ejemplo, que está como zaguero central, que es un jugador que es mejorcito para repartir pelota ahí en el medio. Y hoy se le extraña ya en el medio campo a González. 15 minutos y el árbitro dice, vamos a hidratarnos. Así 15 es. minutos de esta primera etapa. Bien, primero 15 minutos. Todavía creo que el único ocasión de gol tuvo Milan en este primero 15 minutos. Aquel pelota de Paniagua que pasó cerquita de la portería de Bogado. Y Ugarendá todavía no creó una ocasión clara de gol en este primer tiempo. Hubo intento, pero hasta ahí todavía no tiene una claridad importante frente al arco para marcar el primero también el equipo albirrojo. Hasta aquí 0-0 estos primeros 15 minutos del partido. Bueno, 15 minutos, momento de pausa. Momento de hidratación entre Ugarendá Milan, 0-0 el marcador. En este importante partido, también pensando ya en la clasificación de ambos equipos. Ugarendá, como decíamos, está detrás justamente del Milan en la tabla de puntuaciones. Milan tiene 20 y Ugarendá tiene 19 puntos ahí cerquita. Está pisando prácticamente el talón del Milan y por eso es un partido muy interesante. Con este Milan empate que perdió un partido muy importante en la fecha anterior y Ugarendá tenía todo de ganar también la fecha anterior, tuvo un empate. Bien, saludo a mi equipo San José, soy Diosnel, ex técnico de San José, dice, desde Barcelona. Está compartiendo con nosotros Gilberto también, Sí. comentando el partido anterior ya, pero Sí, ahora San tuvimos... José que ganó un partido clave hoy. Sí. Bueno, entonces por eso también estamos compartiendo justamente el comentario de este amigo, que nos comenta que es ex técnico Sí. del equipo de San José. Fue entrenador del equipo Santo en este caso. Y bueno, hoy metió un triunfazo su equipo o su ex equipo, pero de igual manera se está alentando entonces desde España. Bien. Avanza Ugarendá con Fleitas, peligro de gol, va Fleitas, el remate encima del horizontal, era el primero, a ver qué buen pase, creo que fue de López, Ramón habilitó a Fleitas, era el primero del partido, el remate salió afuera, Gilberto. Pasó cerquita esa pelota, avisó acá Fleitas, tuvo ahí, pero pasó encima del travesaño esa pelota, avisó también acá el equipo albirrojo. Sale el equipo del Milan. Cardoso, centro, atención para el jugador Rotella, no pasó nada, dice el árbitro, reclaman falta Ugarendá. Ahora el balón para el jugador Chamorro, viene el centro, atención Rojas, el que quiere, el arquero con los puños, va a sacar Rivas, deja para Rotella, Rotella saca, Arsenio González desvía, otra vez recupera Milan, Cardoso profundiza. El anticipo fue por parte de Julio César González. Ricardo Báez lucha. Baja Luis Jiménez. El balón para Cardoso. Mario juega otra vez con Luis Jiménez. Levanta la cabeza Luis. El pase que no prospera. Por eso recupera Ugarendá. Sale Diosnel. Pelota para Ramón. Otra vez Diosnel. Va Ugarendá por el primero. Ahí está Diosnel. Deja para Báez. Primero en camino. El arquero. El arquero termina sacando con mano cambiada. Qué buena acción del conjunto albirrojo. Sí, señor. Triangulación perfecta entre López, Diosnel y termina con este remate de Báez. Excelente. Lo del guardameta Albino Miranda. Por eso el partido continúa 0-0. Así está Padón acá de Albino Miranda. Le quitó ese gol a Ricardo. Qué jugada que hizo López con Diosnel. Esa última pelota Ricardo dio directamente a portería y estuvo atento ahí el portero Silvino Miranda que saca esa pelota. Bueno, la importancia justamente de Diosnel también muestra aquí, Gilberto, Sí, la sí. velocidad que él tiene es
muy importante para su equipo. Claro. Y aquí se encontró con el jugador López. Buena pared. Termina con el remate de Báez. Viene el centro. Salinas. Termina ganando el zaguero central. Cabezazo exigido. Por eso va a ser salida para Milan. Así va a ser salida para Milan después de esta pelota parada que tuvo el equipo albirrojo. Ya tuvo dos claritas de gol. El equipo albirrojo en este 20 minutos del partido de este primer tiempo. Saca desde el fondo Julio César González. El balón que va a quedar para el jugador Báez. Baja bien, Ricardo baja. Ahí está el esférico en poder del número 83. Ricardo de vuelta. El pase para Fleitas. Bueno, muy exigido el pase. No llega Fleitas, llega el arquero Miranda. Ya hubo offside también, pero bajó otra vez el banderín el asistente porque Sí. El arquero se queda con ese esférico. Así es. Rojas. Pica Paniagua. Ahí está el arquero que sale también. Se queda con el balón, sí señor. Aníbal Bogado. Guardameta hoy en el equipo de Arendás. Sí. También suele jugar En la cancha. sí, como Sí. medio campo. Y tampoco no desconoce el puesto que está ocupando ahora. Bueno. Oxay aquí picó Fleitas en posición de adelanto. Va a ser salida para el cuadro del Milan. El marcador continúa 0-0. Verdad que equipos tuvo ya ya dos claritas Sí. en este primer tiempo. Y después de esa ocasión de gol que tuvo Paniagua, tampoco creo más el equipo de Milán. Bueno, Diosnel no pudo. El que pudo aquí es Paniagua. Va Vicente. Se equivoca. Regala prácticamente el pase ahí para González. Corre Ramón López, la marca de Manuel Fernández. Bien Ramón. Presiona y roba. Deja para... Atención el remate. Le ganó de vuelta acá en velocidad López al zaguero central de Milán y no pudo definir. Sí, señor. Ya está el defensor, también saca al córner. Habrá servicio de esquina para Arendá, que está amenazando el primero del partido. Ramón López para levantar el centro. Ramón López acomoda la pelota. Está también poniendo bien los cordones. Ahora sí, creo que todo ok, todo listo. Va a venir el centro de López. Ahí se muestra Francisco Lugo. Juega en forma corta con Francisco. Ahí está Francisco. Va teniendo. Y bueno, recupera Milan. No pasó nada en esta jugada preparada. Silguero. Bloquea muy bien Francisco Lugo. Habrá pelota, corresponde para el representativo del Milan. Luis Alberto Jiménez. Saca un costado. El balón habrá lateral. Habrá lateral, corresponde para el conjunto de Villarenda. Francisco Lugo para poner en juego. Ahí ya se muestra Arsenio González. El balón para el jugador López. Bueno, se le fue. No pudo controlar López. Va a ser lateral. Corresponde esta vez para Milan. Silguero no pudo también. Francisco Lugo en la marca. Sale con Juan Salinas. Balón de flecha. Otra vez Francisco Lugo. Le sobra ese esférico. Termina robando Vicente Paniagua a la punta izquierda. Corre Paniagua. Se frena. Silguero otra vez. La devolución para Paniagua. Ya está en offside. Así es. Quedó enganchado ahí el jugador de Milan. Va a ser salida para Arendá. Ya la última parte. A ver. 23 y medio del partido. Bueno, ahí está Albino Miranda, el guardameta del representativo de Milan, que ya saca largo. Balonazo arriba. El balón que pica en el círculo central del medio campo. Pelota para el jugador Rivas. Peligro de gol. Va Rivas. No pudo definir de vuelta el conjunto albirrojo, que está desperdiciando Gilberto. Sí, ya está desperdiciando claridad, oportunidad de goles. El equipo albirrojo con esta ya tuvo 3 claritas de gol en este primer tiempo que no está aprovechando el equipo albirrojo. Bueno, aquí quedó totalmente enganchado o totalmente estático también la defensa. Sí. De Milan, que termina quedando y pidiendo posición de adelanto, que el asistente dice que no ocurrió, Gilberto. Así es. Y nada que decía, hacía gol el jugador
dijo Nel en esta última parte del partido. Iba a ser una jugada polémica, Claro, va a ser polémica porque los centrales le pide offside, pero la línea dijo que no. Bueno, ahí está. Se sanciona. Bueno, pegó en el árbitro finalmente. Sí, Por va a eso ser suelta. la devolución para la gente de Milan. Así es. Sale Cardoso. Mario Cardoso y la exposición del balón. Saca Lugo, fue lo último de esta primera etapa. Así es. Fue lo último de este primer tiempo. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Empate 0-0 hasta aquí. Mirá que todos los goles hasta aquí en el segundo tiempo. Hola, Antonio. En el primero fue a los 1 minuto del segundo tiempo y el segundo gol fue en el segundo partido a los 2 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver aquí qué pasa, Alejandro. Sí, gracias Gilberto. Retornamos para esta etapa de cierre. Este partido que está 0-0, Milan Arendá. Este es el tercer partido, Gilberto. Juegan los equipos entre Arendá, Milan, segundo tiempo. Solamente un punto de diferencia tiene un equipo a otro. Así es. 19 y 20. Así es. Está en la tabla de puntuaciones. Termina empate de vuelta, el mismo cantidad de puntos. Un punto va a haber diferencia de vuelta, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Bueno, tiene la pelota Fernández. Pelotazo de Fernández. Peina, jugador
Miguel Rotela termina sacando a González. Vamos a ver la reacción por parte del conjunto de Milan también, que el primer tiempo estuvo Arrancó mejor el con equipo. todo en el primero 15 minutos y después se va quedando. Y ahí de vuelta Uganda atacó también. Tuvo más claridad de gol en el primer tiempo del equipo albirrojo. Sí, señor. Veremos en esta etapa de cierre. Atención, el remate de Rojas. Va a ser el primer servicio de esquina Sí, en este segundo tiempo para el conjunto de Milan. así es. O sea, el primero de este segundo tiempo. Y vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo de Milan. Sí, señor. Entra con todo el equipo de Milan buscando el primero del partido, porque en la primera etapa fue mejor el equipo albirrojo, por lo menos en las ocasiones de gol tuvo la más clara del partido. Vamos a ver qué puede ofrecer también Milan. El centro no pasó absolutamente nada. No sacó bien el centro el jugador del representativo de Milan, por eso va a ser salida para Vigarenda. Así es, desperdició acá una ocasión de pelota parada Milan. Sale ya el equipo albirrojo. Pero ingresó también ya en este entretiempo Florentín, casaca 10. Sí, La novedad en el conjunto de en el del primer Milan. tiempo es raro que no arrancó de titular. Florentín. Creo que ingresó por Silguero. Silguero quedó en la banca entonces. También hay otro cambio, también el número 38, ya te digo, hay dos cambios en el entretiempo realizó Milan. el conjunto de Milan, Gilberto. Así es. El 38 es. Ya te digo, Gilberto, Vigarenda, vamos a ver, creo que sin cambio para este segundo tiempo. Creo que sí. Creo que volvió los 11. Estaba es. Fleita. Está todo. Sí, bueno, casaca 38 es líder Ramírez, el otro jugador que Ujú. ingresó En este segundo tiempo. segundo tiempo, así mismo. Y también Lauro Florentín, casaca número 10. Dos cambios Creo que. realizó el equipo Sí. de El Milan. que salió, creo que Flecha. Está todavía, creo. Silguero es uno que Salió, sí. se El confirmó otro. su salida. El otro sería. A ver. Chamorro está todavía, Chamorro Chamorro también, está. Flecha está. Bueno, decíamos a ver quién lo que salió. Bueno, habrá salida, corresponde. Jiménez también dejó el Jiménez en el medio Alberto campo. Jiménez. Raro eso, ese cambio, ¿verdad? Sí, en vez de él creo que ingresa Florentini y el otro juega como centro delantero. Así es. El líder Ramírez en vez de Silguero. Bien. Saca como puede Juan Salinas. Flecha intercepta. Juega con Rojas. La posición del balón ahora es para Milan. Chamorro. Darío tiene el esférico. Anticipa muy bien Fleitas. Deja ahí para Ricardo Báez. Va, habilita a Ramón. Qué linda pelota pone a correr a López. Ahí está Ramón. Deja para Diosnel. Atención. Va con todo Vigarenda. Otra vez en Oxay. También quedó enganchado Diosnel Rivas. Qué error que tuvo acá los jugadores de Guaranda. Tenía que patear ya al arco directamente. Ingresó con todo y quedó en offside. De vuelta Rivas en este ataque importante del equipo albirrojo. Sí, señor. Donde se destacó en esta jugada el buen pase de Ricardo Báez. Sí, sí. de Pase vuelta. filtrado para López. Creo que si López pateaba, no iba a ser offside. Bien, saca como puede. Vigarenda también porque se iba con todo Ramírez. Bueno, muy movedizo por lo menos en este Sí, arranque arrancó Ramírez. de ida y vuelta ya este primer minuto del partido. Ramírez ingresó y está moviendo todo el equipo también para Milán. Sí, señor, se mueve muy bien. Se muestra que es un jugador bastante rápido también. Se mueve muy bien frente de ataque el conjunto de Milan. Estamos hablando del 38, líder Ramírez. Y Florentín también ya sabemos su capacidad. Un jugador bastante interesante que tiene el cuadro del Milan. Sale el jugador Chamorro. Lauro Florentín participa, pone el físico Lauro. Domina el esférico. Retrocede el pase para conservar la posición del balón. Deja para Cardoso. Ahora Coleman. Bueno, se equivoca el zaguero central. Juan Pablo, en este caso Coleman. Saca a un costado ese balón. Este es Rigoberto Lugo, ya juega con Ricardo Báez, baja con el pecho, recepciona la pelota, juega ahí con Diosnel. Diosnel no pudo. Sí, señor, quiso jugar de primera y se equivoca. El jugador Rivas. Armando Rojas abre hacia el costado izquierdo donde aparece Flecha. Otra vez la devolución para Rojas. Fue anticipado. Fernández con golpe de cabeza termina sacando.
Flecha otra vez. Robert Flecha carga para Lauro. Baja bien Lauro para Rojas. Otra vez Lauro se acomoda, se perfila. Ya está la marca. Juan Salinas. Saca como puede Juan Salinas. Sí. Habrá salida para el lateral, en este caso para el equipo de Milán. Así es. Se pone lindo este segundo tiempo. Ahí se preocupó un poco el portero de Arendá, le dijo de todo a su central, pero sacó esa pelota Salinas. Después se viene Gilberto y buscará Cerro Verde, si no me equivoco. Así es, el equipo albiceleste ante el equipo Cerro Verde. Bien, el puntero contra el último de la El tabla de último, puntuación. sí señor. Cerro Verde este año no pudo ganar partidos. Sí, señor, el partido es así, el fútbol muchas veces es así, Gilberto, a pesar que tiene, en cuanto a nombre, Sí. plantel importante también Cerro Verde. Claro. Pero en esta El temporada tema que tuvo está saliendo poco las cosas. recambio también el equipo de Cerro Verde. Esta temporada vuelta se mantiene casi el mismo equipo de la temporada 1. Bueno, otra vez Ramón López. Y de vuelta también esa buena pelota por parte de Ricardo Báez para que pueda definir Ramón. Y bueno, esta vez pegó justamente donde estaba el guardameta, Gilberto. Así les cuesta a López definir allá en la delantera a López. Es un buen jugador, pero el gol no es su fuerte de Ramón López. Ahí está el arquero. Aníbal Bogado ya controla y sale. Arsenio intenta. Juan Pablo Colmán saca desde el fondo. Julio César González. Se molestan ahí con su propio compañero. Ahora Juan Salinas. El balón que queda para Rivas. No pudo dominar de buena manera. Se le escurrió el balón, pero vuelve a recuperar con falta. Tiro libre para Milan. Así es, va a ser tiro libre para Milan. Y va a haber cambio. Va a ingresar Gaby Garcete. Vamos a ver por quién. Por el Manuel Fernández. Entonces se retira, ingresa a la cancha Garcete para el lado de Milan. Bueno, vamos a ver también cómo se acomoda el equipo de Milan en el fondo. Atención Ramírez que quiere. Digo porque saca un defensor, Gilberto pone a un delantero. Sí, pone todo Milan en este partido. Bueno, creo que Carvajal, el capitán, puede ser que baje un poquito Como más central, también sí. Así es. para jugar con Juan Pablo Colmán. Y bueno, el jugador Garcete ya se va instalando también En la delantera. como un delantero más. Sí, baja un poco Paniagua en esta. Y seguramente Paniagua va a jugar como Medios. enganche o Así es. como extremo, Gilberto. Así es. Balón para Ricardo Báez. Atención, el número 83. Gira, cubre ese esférico. Juega con Fleitas. Era González. No se entendieron. Sale el equipo de Milan. Juan Pablo Colmán saca un costado. Cualquier parte de ese balón va a ser lateral. Pelota que corresponde para Rigoberto Lugo. Busca directamente a Fleitas. Gana Fleitas. Pelota para él. Bueno, muy errático también Fleitas el día de la fecha. Mira que ya estuvo también claro de claridad de gol Fleita, pero hasta aquí nos está acertando, no tiene puntería hasta aquí Fleita. Y Ricardo que el portero ya le sacó uno clarito de gol que le sacó en el primer tiempo. Juan Pablo Colmán saca con un pelotazo largo. Gana muy bien Juan Salinas con golpe de cabeza. Queda para Rigoberto Lugo. Pierde Rigoberto. Recupera Ramírez, el líder juega. Pelota para Chamorro. Darío levanta el centro. Busca a Paniagua. Atención, sobra la pelota. También sobró a Paniagua. Ya está el guardameta. Albio Rojo. Bien Fleita para bajar. Fleitas juega para González. Arsenio adelanta el esférico para que pueda correr el jugador. Diosnel Rivas, el centro con pierna zurda. Bueno, se apuró realmente en esta oportunidad Diosnel Rivas, por eso regala esta salida para Milan. Así es, está ansioso Rivas en este partido porque ya tuvo también ocasión de gol que no pudo concretar y aquí se equivoca en el centro. Tiene la pelota Milan
Garcete abre hacia la punta derecha. Balón para Cardoso. Va Mario Cardoso. Habilita a Lauro. Florentín la carga. Atención. Mano, sí, señor. Mano de Julio César. ¿Y fue penal, Gilberto? Creo que sí. Mano penal. Así Yo es. pensé fuera del área. Fue penal. Porque la mano creo que nada que discutir. Estaba muy abierto el Muy brazo bien, de así es. Julio César Gilberto. Así es. Fue mano y jugaba a ser penal, creo. Bueno, fue dentro del área, indicó el árbitro, por eso es penal. Va a ser penal para el conjunto de Milan. A ver quién va a ser el candidato a empatear. Creo que va a ser Rojas, el 21. El 20. Rojas, sí. Tarjeta amarilla también por la mano. Sí, para Julio César. Bien. Amonestado el número 6, Albert Rojo, el capitán, que jugó con el brazo. Y otra amonestación más, esta vez para el guardameta también. Sí, para Aníbal Bogado. Segundo. Bien, 2. Mira que Granda desperdició muchas ocasiones de goles. Y acá Milan consigue una oportunidad y vamos a ver si aprovecha. Penal para Milan, señoras y señores, damas y caballeros, estimado televidente de Pulso Sport Más, tiene una magnífica oportunidad Milan. Armando Rojas dispuesta a tirar. Retrocede el número 20. Va Rojas, le pegó. ¡Gol! Del Milan, remate cruzado, imposible para el guardameta. Albert Rojo pone el primero del partido. Armando Rojas adelanta al conjunto de Milan. El marcador indica Milan 1, Villarenda 0. Así es, imposible para el portero. Tiro penal de Rojas, que marcó ese gol a los 12 minutos de este segundo tiempo. Gana 1-0 Milán. Cambio para el equipo albirrojo. A ver, Ibáñez en la cancha y se retira Fleita. Acá, eso es lo que muchas veces no entendemos. Tenía que arrancar el titular Ibáñez, que es el zaguero central titular de Villarenda, y le pone a Julio ahí, ¿verdad? No sé por qué razón seguramente. Y ahora Julio va a ir en el medio campo y en la saga va a estar Ibáñez. Tiene Rigoberto Lugo, va Lugo, atropella a Lugo pero pierde. Sale líder Ramírez, pelota para él, va líder. Atención, choca muy fuerte aquí con el jugador y se va. Se va Julio César, ya tenía amarilla, aquí entró fuerte. Sí. Y la tarjeta roja para el capitán Albert Rojo. Expulsado el capitán con brazalete. Se escuchó la falta, fue falta. No hay que decir eso, fue falta, clarito, clara falta. Y la expulsión está bien también porque fue falta, no hay que decir. Y capitán, seguramente de 3 partidos fuera. Bueno, Julio César González, segunda amonestación roja. Y la falta fue muy fuerte en perjuicio del número 8. Bueno, el árbitro no dudó de mostrar la segunda amonestación y como lo estaba mencionando Gilberto, creo que ameritaba, nada que discutir. Nada que discutir, fue falta. Bueno, directamente a golpear, directamente jugó el físico del rival, por eso la amonestación. Porque se iba también el número 38. Sí. Además cortó un avance prometedor. Así es. Más la falta fuerte, por eso nada que discutir. Atención el arquero que sale en falso también. Queda para el jugador Garcete. Retrocede para el jugador Lauro Florentín. Sigue Florentín. Centro por abajo, saca como puede. Desde el fondo el jugador Rigoberto Lugo. Queda para el jugador Carabajal. Con golpe de cabeza termina bajando para el jugador Lauro Florentín. La marca de Francisco Lugo. Habrá lateral. Lateral ofensivo para Milan. Sí, así es. Lateral para Milan. Y incómodo ya para agrandar el partido también. Estos 15 minutos ya el segundo tiempo. Gana 1-0
el equipo de Milán. Balón que sale lentamente afuera. Habrá salida para el conjunto albirrojo que está 0-1 abajo. Con el gol de Armando Rojas de tiro libre penal. Lo está ganando 1-0 el representativo del Milan. Ya sale con un pelotazo largo. Pone el físico el jugador Garcete. Este es el jugador Carvajal. Balón de Silvio. Cardoso ahora. Participa Garcete. Sale Garcete para líder Ramírez. Bien líder. Gana su marcador. Viene el centro. Por abajo está el segundo. Saca muy bien. Va insistiendo el equipo de Milán. Aquí Paniagua busca a Garcete. No prospera la acción. Por eso va a ser salida para Vigarenda. Así es. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Cae una gotita por aquí también. Ojalá que no sea seguido esta llovizna que tenemos ahora, Antonio. Sí, asimismo, una pequeña llovizna también que estamos teniendo aquí en la comunidad de segunda línea, San Isidro. Estamos específicamente en San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Bueno, sale Vigarenda, pica el jugador Rivas. Va Rivas, que es su fortaleza, la velocidad. En esta ya recupera muy bien el equipo de Milán desde el fondo. Sale Garcete. Pelota para Gavi. Ahora deja para el jugador Cardoso. Saca Cardoso hacia costado derecho para el líder Ramírez, que ingresó muy bien en este segundo tiempo. Fue clave para la pena máxima, para la expulsión también. Buen ingreso. También encontró la solución el equipo. Sí, mejoró Milán. mucho. Así mejoró. como encontró. Así como encontró San José, por ejemplo, también para ganar su partido. Así es. Mira También que después del Milán. ingreso de Ramírez mejoró bastante el equipo de Milán. Y son jugadores que muchas veces están en la banca cuando ingresa, marca la diferencia. Falta al borde del área, señoras y señores. Peligroso tiro libre aquí para el conjunto albirrojo. La falta fue en perjuicio de Ricardo Báez, Sí. que forzó la falta ahí al borde del área, Gilberto. Así es. Ahí la falta de jugador de Milán. Y vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada al equipo de Arenda. Bien, peligroso tiro libre para el conjunto albirrojo. Prácticamente frontal al arco, al borde del área mayor. Vamos a ver si es que llega el empate. Varios hombres, Milán pone ahí como barrera, como retaguardia. Ya autoriza el juez Cardoso. Va al remate encima del horizontal. Ricardo Báez aquí fue el encargado del tiro libre, Gilberto. Intentó acá Báez, pasó por encima del travesaño esa pelota. Mira que Arenda desperdició muchas ocasiones en el primer tiempo. Claridad de goles que tuvieron, desperdiciaron. En el segundo tiempo unos cuantos también. Y Milán tuvo uno y con ese está ganando su partido. Sí, sin duda, la primera etapa fue la mejor versión del conjunto albirrojo, que en esta segunda etapa creo que se fue o se va apagando, porque creció futbolísticamente también con algunos cambios el conjunto del Milán. Va Paniagua, sale con todo también, sale de su confort el guardameta, abandonó el área mayor justamente para jugar el arquero de Arenda. Así es, sacó esa pelota. Bien, vamos a ver si ya tenemos minuto 19 del partido ya. 19 minutos, casi 20 ya este segundo tiempo. Y ya, no sé, capaz que tenga uno Garanda y pueda empatar el partido, pero veo difícil de la forma que se está jugando. Bueno, sale otra vez Lauro Florentín porque está tomándose el muslo posterior izquierdo. Atención, Ramírez. En vez de él ingresó, o en su lugar, ya está Luis Rodríguez. Otro cambio en el conjunto del Milán. Así es. Rodríguez por Lauro Florentín, Gilberto, el cambio. Así es, que ingresó en este segundo tiempo y ya se retira de vuelta. Así es. Por lesión sale Lauro, ya está Rodríguez. Justamente Rodríguez pierde. Ahora Rigoberto Lugo. Balón para el jugador Rotela, Miguel pierde. Ya está Juan Pablo Colomán. Rodríguez habilita a Chamorro. Va líder Ramírez.
Por el físico ahí el jugador Juan Salinas. Saca con la pierna zurda, intersecta Chamorro. Lucha Vicente Paniagua. Ya está el guardameta Aníbal Bogado. El capitán, justamente el que quedó con el brazalete tras la salida, Julio César, tras esa expulsión, Gilberto. Después de esa expulsión de Julio César González, queda como capitán Bogado. Rigoberto Lugo intentó conectar aquí con Ricardo Báez. Y finalmente, Gaby Garcete termina jugando como central, Gilberto Brites. Sí, va como central Garcete, que es un delantero habitual que por ahora está como central. Bueno. Y después la salida de Jiménez de vuelta al medio campo, el jugador Carvajal. Bien, Carvajal justamente participa ahí con Rodríguez. Estabilita líder. Va Ramírez, le pega al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol del Milan! Lo hizo líder Ramírez. Sablazo, derechazo, inapelable para el guardameta. Pone el segundo, Milan 2, Villarenda 0. Muy bien, buena pegada de Ramírez, que marca el segundo ya de este partido. Los 21 minutos del partido, gana 2-0 Milan a Villarenda. Bueno, qué partidazo lo de Ramírez en este segundo tiempo. Bueno, la figura entonces Ramírez, el que ingresó. Sí, cambió el que ingresó y cambió equipo, el partido, claro. Y es la figura ya del partido, el jugador Milan. El jugador Ramírez de Milan. Bien, centro buscando aquí al jugador Báez, termina sacando Cardoso. Aquí Rotela. Sale Ramírez. Va con todo el equipo de Milan. Va Milan hacia el costado derecho. La marca aquí de Rigoberto. O era de Francisco Lugo. Francisco saca. Chamorro anticipa. Roba la pelota. Rojas. Otra vez Chamorro. A ver qué pasó. Falta. Y la amarilla por parte del jugador Ramón López. Sí, ya está. Otro amonestado más. Tarjeta amarilla López en este partido. Sí. Bueno. Creo que está pagando Villarenda el pecado de no marcar en el primer tiempo. Que cometió en la primera etapa sí. de desperdiciar montones de jugadas. Y son claras de gol sí. o goles. Villarenda ahora está pagando, Gilberto. Así es. El Milan aprovecha este segundo tiempo. Sí, un equipo muy efectivo. Sí. El primero encontró la tanda, o sea, de un tiro libre penal. Atención, deja el arquero, gol. ¡Gol de Milan! Sí, señor. Grave error aquí por parte del guardameta albirrojo. El arquero que se le fue la pelota. El guardameta de Villarenda. Sí, señor, Aníbal Bogado. Y dice, muchas gracias. El número 11 es Wilson Benítez. Pone el tercero. Milan 3, Villarenda 0. Así es, ya se hace goleada este partido en este segundo tiempo. Error ahora del portero Bogado. Y marca el tercero el equipo de Milan, que gana cómodamente 3-0 esta última parte del partido. Sí, señor, por Wilson Benítez. Milan empieza a golear el compromiso. Milan 3, Villarenda 0. Rojas. Ahí gana muy bien Arsenio González. Arsenio a la carga hacia la punta derecha. Rojas que le pide disculpa. González que acertó también. Bien. Porque fue sin querer. Sí. La entrada fuerte ahí por parte de Rojas. Así es. Muy bien, termina ya este partido 3-0. Ganó Milan en esta Villarenda. Milan que va en el puesto, ahora es el segundo después de este resultado. Así que minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido ya, ¿eh? Cuarto partido en la tarde de hoy entre el equipo de Ubupona, el albiceleste, le enfrenta al equipo de Cerro Verde, que arranca el cuarto partido en la tarde de hoy, Blas Antonio. Muy bien, sigue ya el partido, que arrancó ya este cuarto partido en la tarde de hoy. Y en la tabla de puntuaciones que estamos observando acá con el compañero, San Isidro, si gana esta tarde, le puede complicar a Arenda en la tabla de puntuaciones. Ahora mismo, con este partido, con este empate, el albiceleste está con 26 puntos. Después está ya con 23. Está ya Milan, 22 para 15 agosto, que está ahora tercero. El cuarto está Libertad con 21. Quinto lugar para San José con 20. Sexto lugar está Garantá con 19 puntos. Y después está ya San Isidro con 16. Si sumo a San Isidro, le va a complicar a Garantá también. Así que se nos viene el lindo partido ya después de este encuentro. El quinto partido va a ser un partidazo entre Arsenal y San Isidro. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde del día de hoy. Sábado 6 de septiembre del año 2025. Tarde de fútbol. Vemos a mucha gente también en la cancha, alrededor de la cancha, digo bien. Aquí en la cancha del Club San Isidro. Hoy se juega esta categoría senior del campeonato por 2025, Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto. Con el cuarto partido, atención, avanza el equipo de Cerro Verde. Está el remate. No pasó lejos. Remató el número 37 del conjunto de Cerro Verde. Si no me equivoco es Larrea. Bueno, el remate no pasó lejos del arco que defiende Erico Areco. La primera llegada profunda es para el conjunto de Cerro Verde. Sí, llegó muy bien acá Cerro Verde. Intentó el 37, pasó cerca del arco de Areco. Upona que de a poco se está acomodando la cancha. Sí, señor. Era Venancio Pérez en este caso, el que remató el 37. Bueno, la primera clara de gol ya en zona ofensiva es para el conjunto de Cerro Verde. Otra vez Pérez. Venancio levanta el centro. Golpe de cabeza de Espínola. Queda para Rubén López. Baja Rubén. Venancio otra vez que presiona. Wilfrido Cuenca termina ganando en las alturas. Sale con López. Ahí está la carga buscando directamente al jugador Paredes. Saca Duarte para Pérez. El balón que pica y queda para el 36. 36 es Pedro La Rosa. Recupera el jugador Ayala. Este es Wilfrido Cuenca. Ahí está Wilfrido. Adelanta el balón para Catalino Ibarra, pero termina perdiendo. Balón de Isidro Santa Cruz. La Rosa. Tiene el esférico el jugador de Cerro Verde. Va Duarte. Engancha. Eluda su marcador Duarte. Deja para Pedro La Rosa. El pase profundo, pero ya intersecta la defensa. Sale con Néstor Velázquez. Sale Upona. Ahora queda para Sixto Monjes, el capitán de Cerro Verde. No pudo dominar el esférico, termina perdiendo. El conjunto de Cerro Verde que juega de la siguiente manera con estos jugadores. Hoy arranca de titular estos jugadores en el conjunto del representativo de Cerro Verde. Bueno, 7 es Pablo Acosta, 18 Miguel Gamarra, 37 para Venancio Pérez, Gabriel Zamudio tiene las 4, número 5 para Carlos Benítez, 36 Pedro La Rosa, número 8 para Eladio Duarte, Enrique La Rosa tiene la número 26, 17 para Claudio Diego Cecilio Zamudio, Sixto Monjes, el capitán con la 10, y completa el onceno, la número 9, Aldo Larrea. Es el equipo titular que hoy presenta el conjunto del Sport Cerro Verde. Así es, acá quedó Enoxay, el jugador de Cerro Verde, y hacer salida para el portero Areco. El conjunto del Sport Upona, el puntero de este campeonato,
sale a la cancha de la siguiente manera. 1 para Areco en portería. A ver, Rubén López como lateral derecho tiene la 2. Es el número 3, Manuel González. 5 para Víctor Espínola. La número 6 para Wilfrido Cuenca, capitán del equipo. 16, Catalino Ibarra. Número 11 para Isidro Santa Cruz. La número 7 para Francisco Orsuza. 8 tiene Alcides Paredes. 10 para Freddy Ayala y completa el onceno la 30 para Néstor Velázquez. Bueno, Néstor Velázquez finalmente es el capitán, no Wilfrido. Sí, hoy Velázquez. Néstor Velázquez Sí. como brazalete de capitán. Así es, Velázquez cuando está en la cancha es capitán, pero a veces Velázquez si se queda en el banco es Cuenca, el capitán de este equipo. Y uno de los goleadores es Néstor Velázquez también de este equipo, Blas. Sí, tal cual. Es un muy buen jugador también. Hoy luce con el brazalete de capitán en el conjunto de Uponá, que es el puntero de este campeonato. Avanza Duarte, va a Cerro Verde. Duarte intentó habilitar aquí al jugador Venancio Pérez. Ya intercepta la defensa y sale con Wilfrido Cuenca. Pelotazo de Wilfrido para el jugador Paredes. Alcides no pudo. Presiona y recupera de vuelta Alcides Paredes. Engancha Alcides. Retrocede con Víctor Espínola. Pelotazo largo de Espínola. A correr para Ayala. Pone en juego Ayala. La Rosa intercepta. Zamudio quería, pero ya está la marca por parte de Néstor Velázquez. Ahora Wilfrido Cuenca, pelota para Ibarra. Atención, picaba adelantado. Sí, quedó enganchado Ibarra. El jugador del Sport Uponá va a hacer salida para Cerro Verde. Habrá salida, corresponde para el representativo de Cerro Verde. Ahí ya sale su guardameta. Ahí ya prefiere jugar en forma corta con su compañero, el zaguero central Benítez. Abre con su compañero Zamudio. Pelota para el número 17, Cecilio Zamudio. Va Cerro Verde. La marca por parte de Ayala. Ahora queda para Gamarra. Balón, el pase fuerte. Sixto vuelve a recuperar, pierde ante Paredes. Y Uponá Cerro Verde 0-0 los primeros minutos de esta primera etapa, Gilberto. Así es, los primeros minutos más claros, más claridad que tiene, o sea, una claridad importante que tuvo Cerro Verde en este primer tiempo, que pasó cerquita de la portería y después de eso no hubo más llegada de gol para Cerro Verde y tampoco para Uponá, que hasta aquí todavía no tiene una posibilidad de llegada de gol. Va Alcides Paredes, engancha Alcides de puntín, le pega a ese balón. Fácil para el guardameta, el arquero que hoy defiende el arco del conjunto de Cerro Verde con la numeración 7. Es el arquero del Sport Cerro Verde. Creo que no es el arquero titular tampoco de Cerro Verde. Sí, hoy juega como portero Pablo Acosta. Así es. No es Efraín Monzón, es No, el arquero. el arquero titular es Monzón. Hoy... Sí, señor. Atención, va Uponá por el primero. Está Paredes. Traba en forma oportuna el defensor. Por eso el compromiso continúa 0-0. Sí, una importante llegada acá de Uponá, pero estuvo atento ahí el defensor que saca esa pelota. Claridad de gol para el Sport Uponá en esta ola, Antonio. Wilfrido Cuenca de vuelta. Baja Wilfrido Cuenca, juega con Ibarra. Tiene Catalino, engancha, levanta el centro, pelota arriba para Isidro Santa Cruz, para Paredes. Atención, va creciendo futbolísticamente Uponá, atención, travesaño, de rebote, pudo puntear Zamudio. Está cerca del primero del partido el conjunto de Uponá, que empieza a aparecer y mostrarse también en zona de ataque, Gilberto. Así es, se salva de vuelta acá Cerro Verde en esa pelota que sacó el central, pero Uponá se mantiene y busca ganar este partido. Va con todo Uponá, vuelve a perder. Es el jugador Zamudio. Ahora el que sale es el jugador La Rosa. Termina sacando Benítez.
Wilfrido Cuenca intercepta, Duarte atropella, sigue Cuenca, Catalino Ibarra engancha pero ya pierde, le encimaron la marca, ahora vuelve a recuperar el pase que mete ahí para que pueda correr Néstor Velázquez, engancha Néstor, juega otra vez con Ibarra, Catalino y la carga centro por arriba, termina sacando el defensor, queda para Duarte. Presiona bien Uponay, vuelve a recuperar con López. Otro pelotazo buscando a Orsusa. Termina sacando desde el fondo. Empieza a sufrir también el conjunto de Cerro Verde. Así es, hasta aquí está aguantando Cerro Verde todo el ataque del equipo albiceleste. Está cargando mucha pelota, creo que es el error de Uponay, que está cargando mucha pelota. Tiene que tratar de trabajar un poco y abrir un poco la cancha y así de esa manera llegar con pelota dominada en el área rival y así buscar marcar el gol. Hasta aquí todas son pelotas por arriba, pero están muy atentos ahí los centrales de Cerro Verde. Saca desde el fondo el representativo de Cerro Verde, Lucha Jara. Saca desde el fondo el cuadro de Upona. Aquí logró peinar Ibarra. Ya está el guardameta del conjunto de Cerro Verde, ya se queda con el balón. Saca con un pelotazo largo. Jara desvía. Venancio Pérez atropella, pero está la marca de Víctor Espínola. El balón queda aquí para el jugador Ayala. Juega con Néstor Velázquez. Ahí se muestra Cuenca, pelota para él. Va Wilfrido. Levanta la cabeza. Prefiere la tenencia de balón y ahora sí suelta el esférico para Catalino Ibarra. Baja Catalino. Ahí está Catalino Ibarra. Busca aquí a su compañero Isidro. Anticipo defensivo, otra vez queda para Espínola, pierna zurda. Benítez intercepta, otra vez Espínola. Va con todo el equipo de Uponá, aquí intentó rematar de primera, de puntín. Isidro Santa Cruz va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Así es, intentó acá Uponá, pero va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que tuvo intento en ese primer momento del partido, pero después se quedó y ahora el que está mandando la cancha con la pelota es el equipo albiceleste, pero hasta aquí todavía no puede marcar el gol. Marcamos el tiempo de juego y marcador en este compromiso con Gilberto Brites. Primero 12 minutos del partido, este primer tiempo 0-0. Sale Néstor Velázquez. Néstor Velázquez, el capitán, sale con Wilfrido Cuenca. Pierna zurda de Wilfrido, habilita aquí a Paredes. Retroceso aquí, el balón para López. Rubén juega, suelta para Wilfrido de vuelta. Cuenca habilita a Orsusa. Ibarra. Pica Néstor Velázquez, tapado el número 30. Va Uponá en busca del primero. Néstor. Suelta la pelota en forma corta ahí para Ibarra. Wilfrido Cuenca. Va insistiendo el remate al arco. El arquero dio rebote. Atención. En segunda instancia. Se queda con la pelota y atropellaba a Orsusa. Aquí estuvo atento el guardameta. Sí, acá atento el portero de Cerro Verde que sacó esa pelota. Intentó de vuelta acá el albiceleste marcar el primero, pero está muy atento ahí el portero de Cerro Verde. Bien, juega el puntero, juega el conjunto de Uponá, que tiene 25 puntos, Gilberto. Sí. Está jugando con el equipo que está último en la tabla de puntuaciones, el equipo de Cerro Verde. Tiene 8 unidades. 8 unidades en 11 fechas esta temporada Cerro Verde. Empate y empate, y así está teniendo punto el equipo de Cerro Verde. Por eso es un equipo que sorprende también esta temporada que no haya conseguido victoria. Atención, López le pega. Y con 15 de agosto pasa al revés. En la primera y segunda temporada, 15 de agosto es el equipo que siempre da puntos, ¿verdad? Y esta vez es al revés. Cerro Verde queda a punto y 15 de agosto que está sumando y está peleando arriba, Blandoni. Bueno, aquí se salvó Cerro Verde. Wilfrido Cuenca no pudo cabecear de buena manera. De hecho, desvió también, no sé si el portero para que sea córner, sí. Logró desviar un poquitito el guardameta. Por eso creo que no fue gol, Gilberto. Así es, hacer tiro de esquina. El primero del partido para
el equipo de Sport Upona. Bueno, el guardameta Pablo Acosta desvió para que sea córner, servicio de esquina, centro por arriba, el arquero Acosta que salió dubitativo, salió en falso en esta oportunidad. Bueno, menos mal ahí para su compañero, para su equipo. Estaba el defensor para la reacción. Y sale con todo el equipo de Cerro Verde. Recupera Néstor Velázquez. Ahí está Néstor. Velázquez retrocede. Continúa con el esférico, no pierde la posición del balón Néstor Velázquez. Ahora sí suelta el esférico para el jugador Cuenca. Wilfrido pone el físico para aguantar también la embestida por parte del jugador de Cerro Verde. Ahora habilita a Isidro Santa Cruz. Pelota para López. Viene la marca Cecilio Zamudio. Era Gabriel Zamudio el que aparece. Este es Gabriel, el número 40. Cecilio juega hacia el costado derecho. Gabriel hacia la zona izquierda. Los Zamudio también en este compromiso. Aquí tiene la pelota Ibarra. Gilberto. Así es, acá intentó de vuelta Cerro Verde tener la pelota, pero rápidamente le quita de vuelta el balón el equipo albiceleste y rápidamente va en ataque. Ahí también la rosa en este equipo de Cerro Verde. Sí. Pedro y Enrique. Sí. Ese equipo es la rosa y Zamudio. Y unos cuantos monjes por ahí también. Sale Zamudio, justamente deja para Benítez. El balón que queda en poder del jugador Wilfrido Cuenca. Se cae Wilfrido. Se tropieza el número 6. Ya se repone. Rubén López saca hacia adelante para que pueda correr Paredes. Gana su marcador. Ahí está Alcides Paredes. Viene el centro, no, centro. Acosta, el guardameta Pablo Acosta, que está haciendo, o está mostrando también que es un buen portero, Gilberto. Sí, hasta aquí se hace figura Acosta con pelota importante que se va sacando el portero Acosta en este partido. Bueno, tiene la pelota Monjes. Ábrese la punta derecha hacia donde se encuentra Gamarra. Apertura para el jugador Jara. Pierde ante la presencia ahí de Néstor Velázquez. Ahora juega Ibarra para Cuenca. Cambio de frente. Pica el jugador López. Pelota para el 2. Apertura para López. Bueno, no pudo alcanzar. No pudo mantener en juego ese balón. A ver cuántos minutos de juego, Gilberto Brites. Marcamos el tiempo de juego y marcador en este compromiso. Minuto 17. 17 minutos de este primer tiempo. 0-0. Habrá lateral. O sea que en este partido, en el partido anterior no hubo minuto de adición. O sea que minuto de pausa para la hidratación. Ahora sí. Ahora sí. Pero en el partido de Milán Grandá no hubo esa pausa. Y ahora es minuto entonces para tomar agua los muchachos de Cerro Verde y de Upona, que está con este empate, está manteniendo la punta, se mantiene arriba al equipo albiceleste de vuelta esta temporada. Es el campeón actual de esta categoría y de vuelta está buscando el bicampeonato el equipo albiceleste. Blas Antonio. Muy bien, saludos a toda la gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde, en la tarde de hoy, calurosa tarde, por cierto. Se necesita ya algo más para seguir en este partido. Un poco de azúcar sería bueno, Blas Antonio, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar y seguir con este partido que hasta aquí Cerro Verde está aguantando. El protagonista es el albiceleste, que ya tuvo cantidad de ocasiones de goles, pero hasta aquí el portero de Cerro Verde le está quitando esa oportunidad de gol al equipo de albiceleste. No se rompen el 0 todavía, 0-0. En el Sport San Isidro estamos por Pulse Sport Más, el cuarto partido de esta fecha del campeonato senior de Iribucuá. Bueno, después se viene el quinto partido también. Ya enseguida nos cuenta Gilberto qué partido tenemos a continuación. Queda todavía posterior a este compromiso 2 partidos más. 2 partidos bastante importantes en este campeonato senior.
Hoy toca trabajar desde el Sport San Isidro. Así es. Hoy en la cancha del Club San Isidro es el campeonato senior. Atención, va peligro de gol. Gol. Gol del Sport Buponá. Gol en contra. Enrique La Rosa lo hizo por su propia valla en su afán de anticipar, de quitar la pelota a Ibarra. No hizo otra cosa que mandar adentro de su propia portería. Gana Buponá 1-0, lo hizo Enrique La Rosa en contra. El conjunto de Buponá 1, Cerro Verde 0. Muy bien, ya que no está haciendo lo delantero, La Rosa hace en su propia valla, marca el primero. Con esto está ganando 1-0 a los 19:50, gana 1-0 el equipo albiceleste. Así es, después de esa hidratación vino ya el gol a los 19:50 del partido. Bien, cuando estábamos llegando al minuto 20, gana 1-0 el equipo que estaba insinuando mejor, el equipo que estaba insistiendo. El equipo albiceleste busca ahora el segundo. Va Santa Cruz, pica Paredes, no llega o no va a llegar, por eso también no buscó, no picó. Va a ser salida para el guardameta Pablo Acosta. Así es. El guardián de Cerro Verde. Va a ser salida para Acosta, que hasta aquí está aguantando ya Cerro Verde, porque Buponá está mejor, está ahí atacando y atacando toda la pelota, toda la segunda pelota gana de vuelta a ser el equipo albiceleste y les cuesta tener pelota a la gente, a los jugadores de Cerro Verde. Presiona bien Alcides Paredes. Va Alcides, deja para Ibarra. Catalino intenta habilitar a Velázquez sobre la pelota. Ya está en poder del número 18. Sale para Cerro Verde. El balón para Venancio Pérez. Ahí se muestra Jara también. Balón que busca Duarte. Fue anticipado por el jugador Velázquez. Acelera Velázquez. Ibarra. Isidro Santa Cruz. Velázquez otra vez. Ibarra. Va por el segundo. Va insistiendo Ibarra. La Rosa deja para su guardameta. Así es, va a ser salida para Cerro Verde, que está perdiendo 1-0 su partido. Y Buponá que con este resultado trepa a las puntas, Blas Antonio, porque ya es imposible para los otros alcanzarle Es fútbol, puede pasar muchas cosas todavía, pero con este puntaje creo que va a ser imposible quitarle el primer tiempo, el primer puesto, digo bien, a el equipo albiceleste. Sala Yala. El balón para Isidro Santa Cruz. Conduce el número 11. Ahora apertura para el jugador Rubén López. López en la posición del balón, sí. Sí, es el primer clasificado ya de esta temporada del equipo albiceleste. Por no sé, no sé qué tiene que pasar para que... Atención, Gilberto, gol. Santa Cruz, gol del conjunto del Sport Buponá. Esta vez lo hizo Isidro Santa Cruz. La defensa no supo sacar y bueno, varios rebotes dentro del área allí. Está el número 11, Isidro Santa Cruz. Isidro Buponá 2, Cerro Verde 0. Así es, acá de vuelta el equipo albiceleste consigue ya el segundo gol en este primer tiempo a los 23 minutos. A los 23 minutos del partido gana 2-0 el albiceleste, gol de Isidro Santa Cruz. Sale Gamarra, bueno, no pudo La Rosa. El balón que sobra allí para Wilfrido Cuenca. Ahora tiene el esférico el jugador Venancio Pérez. Asiste Venancio. Ahora deja el balón para Duarte. Ahora el que participa es Sixto Monjes. Va insistiendo ahora el equipo de Cerro Verde. Busca el descuento. Ya saca Wilfrido Cuenca. Balón que queda para Rubén López. Apertura para el número 2. Intenta habilitar al jugador Paredes. Va Paredes, Alcide y la pelota. La marca es de... Sale Gabriel con Benítez.
Bueno, y fue lo último de esta primera etapa. Sí, señor, fue lo último de esta primera etapa. Gana 2-0 cómodamente el albiceleste. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta en este segundo tiempo. Arranca ya en este minuto y preciso. El segundo tiempo gana 2-0 el albiceleste. Cómodamente gana este partido, Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Arranca la etapa complementaria de este compromiso que está ganando 2-0. Terminó ganando tranquilamente 2-0, desperdiciando varias jugadas también el equipo de Busporá. Es decir, que le sobró para el 2-0 parcial en la primera etapa. Ahora arranca la etapa de cierre. Veremos la reacción por parte del conjunto de Cerro Verde. Vamos a ver la capacidad si es que tiene para poder reaccionar. Sí, señor. Y creo que depende mucho también del estado físico, ¿verdad? Porque a Cerro Verde les cuesta y mucho físicamente. También cada vez que ataca es muy impreciso y cuando tiene posibilidades no aprovecha tampoco. Y el equipo albiceleste le tiene a buenos jugadores ahí arriba, lo de Velázquez, le tiene al otro que es goleador también, su goleador también. Si es que a Buporá le sale todo bien hasta aquí en este campeonato. Balón arriba, Pérez intenta la conexión con el jugador Larrea, pero ya está la marca por parte del jugador del equipo de Buporá. González Manuel termina sacando a un costado. Queda otra vez para el 9. Va teniendo Larrea. Gana la raya, viene el centro por abajo que buscaba a Pérez. Ya está la marca por parte de Santa Cruz. Saca López. Benítez intenta, queda para el futbolista Velázquez. Pica Velázquez, tiene mucha velocidad. Bien Benítez en la marca, le roba la pelota. Juega con Sixto Monjes. Balón para Duarte. Va teniendo Cerro Verde. Pierde ante la presencia ahí de Néstor Velázquez. Balón que queda para Santa Cruz. Después se viene, Gilberto, ¿qué partido tenemos? El quinto. El quinto partido juega Arsenal y San Isidro. Es el quinto partido en la tarde de hoy. Va Paredes, peligro de gol. No pudo ser. Logró puntear, pero ya está Acosta. Pablo Acosta se queda con el esférico. Qué gran partido se viene entonces a continuación, Gilberto. Sí, va a ser un lindo partido porque en la fecha anterior no sumó de a 3 de vuelta Arsenal. Y San Isidro sí está ahí cerca. Ganando y San Isidro va a entrar entre los 6 mejores y le va a dejar afuera al albirrojo, al Deportivo Garenda. Bueno, a ver la tabla de puntuaciones de estos equipos también que va a jugar a continuación, porque aquí juega el puntero, sí. Está ganando 2-0. Sport Buporá, que tiene 25, ahora va a 28 con este resultado parcial. Cerro Verde queda con 8. Y después se viene San Isidro con el equipo de Arsenal. Y bueno, San Isidro tiene 16 y Arsenal tiene 11. Sí. Es el penúltimo en la tabla el equipo de Arsenal, ¿eh? También, sí señor. Así es. Está ya... Creo que va a ser difícil ya para Arsenal. Depende mucho, este fútbol puede pasar muchas cosas todavía, pero te digo nomás que por la fecha que tenemos, creo que se le complica también a Arsenal. Bien, el último partido van a protagonizar el Sport Gribucuá ante Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, Gilberto. Sí, Ciudad Nueva que está creo que entre los 15 y 14 puntos. A ver, Ciudad Nueva tiene 11 puntos también, ¿eh? Sí. Sport Gribucuá tiene 14. Ahí está, entonces, mejor Gribucuá que Ciudad Nueva entonces en la tabla de puntuaciones. Avanza Buporá, peligro de gol, atención, gol. Ibarra, gol del Sport Club de Buporá, lo hizo Catalino Ibarra con un disparo por abajo. El arquero que no pudo contener el remate, tampoco pudo desviar. Por eso pone el tercero Catalino Ibarra. Y Buporá 3, Cerro Verde 0. Así es, de vuelta a los 4 minutos de este segundo tiempo, marca ya el tercero. El equipo albiceleste ya está ganando por goleada su partido en este 4 minutos del segundo tiempo, marca ya el tercero. Pastor Ruiz, el que ingresó también ya en este segundo tiempo, tiene la pelota, intenta la conexión con Ibarra, el autor del tercer tanto. Ya está Benítez en la marca, sale Benítez.
Ahora juega con Monjes. Sixto y la posición de balón con Duarte. Va Duarte, pierde. La marca de Velázquez. Ahora ya tiene la pelota de vuelta Upona con Pastor Ruiz. Pastor juega. Paredes, Alcides. Néstor Velázquez. Pierna zurda para Catalino. Habilitado, atención. Va Ibarra. Gol. Gol del Sport Club de Uporá. De vuelta Catalino Ibarra. Segundo en su cosecha personal. Cuarto para su equipo. Por Catalino Ibarra. Uporá 4. Cerro Verde 0. Así es ya el cuarto gol para Uponá. A los 5 minutos del segundo tiempo gana ya 4-0 el equipo albiceleste. Bueno, y realiza otro cambio más también el representativo albiceleste a la cancha. Lorenzo Velázquez deja el gramado de juego. Alcides Paredes. Sí, está los dos Velázquez ahora en la delantera. Sale Upona con Víctor Espínola. Este es Cuenca. Néstor Velázquez. Catalino Ibarra. Juega con Lorenzo. Pica el 19. Lorenzo Velázquez. Se frena Lorenzo. Retrocede con Pastor Ruiz. Está un poco solo Pastor. Se apoya otra vez con Lorenzo. Muy fuerte el pase. Exigido. No va a llegar. Va a ser lateral. Lateral para Cerro Verde. Pierde 4-0. Duarte. Pica el jugador Pérez. Primero llega la marca de López. Y está la marca por parte de Wilfrido Cuenca. Un costado del balón va a ser lateral. Ofensivo para el equipo de Cerro Verde. Así es. Cuenca, Gilberto. Así es. Mira que después de este cuarto gol creo que va a ser imposible ya para Cerro Verde de crear ocasión de gol o de hacer el descuento en este partido. Cada ataque de Upona creo que peligra. Es peligro de gol cada ataque del equipo albiceleste. Sale Sixto Monjes. El balón ahora deja para el jugador La Rosa, el que hizo el autogol. Atención, va Santa Cruz. Para Pastor Ruiz, le pega al arco. Erró la pelota, no pudo dar buena dirección al envío, por eso va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Sí, así es, pifió esa pelota Pastor Ruiz. Va a ser salida para el equipo albi y celeste, que el equipo de Cerro Verde. El albi celeste que está ganando cómodamente 4-0 ya en este partido. Tenemos ya 7 minutos del partido. 4-0 gana el Sport Upona. Bueno, Upona en la posición del balón. Va teniendo la pelota Wilfrido Cuenca. Ya ingresó también Ortiz en el conjunto del Sport Upona. Casaca 9. Casaca 9. Ortiz a la cancha, Gilberto. Ortiz entonces está haciendo más cambio el equipo albiceleste porque está ganando su partido cómodamente. Ingresó por Francisco Orsuza, tengo entendido. Orsuza juega adentro Ortiz. Bueno, tiene la pelota Gamarra. Ahora Duarte. La marca de Ortiz. Gamarra de vuelta. Tiene la pelota Cerro Verde. Retrocede el pase para el jugador Zamudio. Ahora Sixto Monjes. Participa el número 10 hacia la banda izquierda. Ahí se muestra también Larrea. También Gamarra. Bueno, el pase no estuvo bueno para nadie, para ninguno de los dos. Sale Néstor Velázquez. Apertura para Rubén López. Rubén juega otra vez con Néstor. Ahí está Velázquez. Centro, pero ya intersecta la defensa. Intenta salir jugando el equipo de Cerro Verde. El partido está 4-0. Así es, intenta Cerro Verde tener la pelota, pero les cuesta todo a Cerro Verde, tener pelota, hacer ataque, crear una ocasión de juego. Todo le cuesta hasta aquí al equipo de Cerro Verde y Upona que está tranquilo ganando y cómodamente 4-0. Este es Néstor Velázquez. Se muestra Cuenca, pelota para él. Va Wilfrido. Cuidado atrás, le gritan a Wilfrido Cuenca. Casi le roba la pelota, ahora sí lo roba, pero con falta. Sí. Fue falta.
y hacer tiro libre para Upona. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste, que está siendo más puntero que nunca. Bien. Tiro libre para el conjunto albiceleste. Preocupado Acosta, acomoda la barrera. Mandan también a sus cabeceadores el representativo de Upona, que prepara otro cambio más. Creo que se viene 2 por 1. 2 cambios. Sí, 2 cambios. Vamos a ver quién ingresa, quién se retira. Creo que hace nomás cambios ya porque la forma que está ganando. Velázquez afuera. Adentro el 17. Vamos a confirmar. Sí. Bueno, pero está ganando Upona su partido. Bien, vamos a confirmar porque de aquí no estamos pudiendo divisar bien la numeración. Creo que es el 17. Sí. 17. Bueno, en el equipo de Upona es Miguel Villalba. Villalba entonces por Néstor Velázquez. Bueno. El balón de Catalino Ibarra para Wilfrido Cuenca. Ahora Villalba participa. Su primera participación en el partido. Deja para Catalino Ibarra. Va insistiendo Villalba. Ahora sí pone el físico ahí el jugador, el capitán del conjunto Cerro Verde. Es Sixto Monjes. Sale con Benítez. Le presionan. Ahí está el remate de Santa Cruz. A cualquier parte del remate no pasó nada. Va a ser salida para Cerro Verde. Así es. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que está perdiendo 4-0 su partido. Les cuesta mucho a Cerro Verde salir y crear ocasión de goles hasta aquí. El guardameta Acosta sale, Pablo Acosta. Ya queda para su compañero el esférico. Sale Benítez. Benítez para Cerro Verde. Golpe de cabeza fue defensivo, queda para Cuenca. Wilfrido sale. A Wilfrido. Le roba la pelota. El jugador de Cerro Verde es Duarte. Gamarra. Pone el físico ahí el jugador de Cerro Verde. La marca por parte de Villalba. Va la Rosa. Deja para Duarte. Juega Duarte. Balón para Zamudio. Corre el 17. No va a llegar. Pone el físico también Espínola. Va a ser saque de portería. Va a ser saque de meta para el conjunto del representativo de Upona, que está siendo más puntero que nunca en este torneo, Gilberto. Después de mucho de vuelta acá intentó Cerro Verde y Upona, que está puntero más que nunca, y creo que el primer clasificado también de esta entre los 6 mejores, y Upona ya no se preocupa por la clasificación, se debe preocupar lo otro que está ahí atrás. Bueno, otro cambio más también, ingresó el jugador Javier Villar en el conjunto de Upona. Sí. Cuando se viene el descuento está gol. ¡Gol! Del Sport Cerro Verde. Remate cruzado en una esquina para el descuento. Vamos a ver el autor del gol, señoras y señores. Descuenta Cerro Verde con un remate por abajo. Inapelable para el guardameta Erico Areco. Aquí descuenta el casaca número 9 en el conjunto del Sport Cerro Verde. El que pone el descuento. Aquí el compromiso sigue ganando Upona. Acaba de descontar el número 9 del conjunto del Sport Cerro Verde. Es el futbolista Aldo Larrea. Descuenta Cerro Verde por Larrea. El partido está Upona 4, Cerro Verde 1. Así es, a los 13 minutos ya del segundo tiempo marca el primero el equipo de Cerro Verde, descuenta. Ahora Upona está ganando 4-1 su partido. A los 13 fue el gol. Bueno, cuando decíamos el cambio justamente, lo de el ingreso de Javier Villar por el jugador González. Muchos cambios ya está haciendo Upona también. Más de 5 ya. Y está ganando también cómodamente. Y eso está aprovechando también los otros que están en la banca suplente de ingresar y jugar un poco el partido. Va Eladio Duarte hacia la punta derecha para el equipo de Cerro Verde, que anímicamente creo que esto le viene bien. Atención, va con todo.
Bueno, reclaman mano. Bueno, fue recogido, dice el árbitro, por eso no sanciona. Hubo mano, pero con brazo recogido, Gilberto, no estaba... Así no está abierta. impidiendo, Sí, no está impidiendo también y por eso no fue mano. Porque el árbitro dijo que no. Bueno, sale Benítez. El balón para Lorenzo. Atención, va Lorenzo. Catalino el remate. Ya estaba en Oxay. Oxay va a ser salida para Cerro Verde. Si quedó ahí enganchado, creo que Ibarra va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Va a ser salida para el portero de Cerro Verde. Sale Duarte. Balón para Gamarra. Gamarra retrocede el pase ahí para otra vez para que pueda participar Duarte. Sale Duarte. Balonazo que baja bien. El jugador Santa Cruz. Pastor Ruiz pica adelantado. Oxay. Sí. De vuelta quedó enganchado ahí Pastor Ruiz. Va a ser salida de vuelta para Cerro Verde. Ya sale Acosta. Balonazo arriba. Retrocede el pase para el jugador Gamarra. Miguel Gamarra. Que pica es la Rosa. Va Pedro. El 17 en este caso el que pierde la pelota allí. Sale con Ibarra. Catalino y la pelota. Isidro Santa Cruz. Ante la presencia ahí de Gamarra. Falta de Gamarra y se va a ganar la tarjeta, Gilberto. Sí, tarjeta amarilla para el Miguel Gamarra en este caso. Está ya con tarjeta amarilla. El jugador Gamarra. Sí, le pisó, prácticamente entró fuerte. Sí. Bueno, no pasó nada. Ahí está la falta que ya se cumple el tiro libre. Bien. Va a ser salida para el conjunto del representativo o va a ser lateral en ataque, dice el juez. Va Ortiz, casaca 9. Lateral para el equipo de... A ver. Va a ser salida para Cerro Verde. Avanza otra vez. Ubuponá con Pastor Ruiz, les pega al arco. Pactan el defensor. El balón que queda para el jugador Javier Villar. Villar la carga hacia Lorenzo Velázquez. Velázquez engancha y sale. Va Lorenzo hacia la banda derecha, el avance para el equipo de el Sport Ubuponá. Pastor Ruiz. Ahora Isidro Santa Cruz. Participa también el Wilfrido Cuenca. Retroceso el pase, atención porque va el jugador de Cerro Verde, no sé, creo que tuvo miedo también el 17. Sí. No se tuvo confianza, Gilberto. Así es. Cecilio Zamudio. Estuvo ahí para alcanzar esa pelota, pero se frenó y por ende se salva también aquí Ubuponá. Bueno, el balón que termina sacando el defensor de Ubuponá. Va teniendo Villalba. Miguel y la pelota deja para Ibarra. Va Ibarra hacia la banda izquierda. Benítez en la marca. Gana Benítez. Sigue insistiendo. Le presiona Ibarra. Saca para Duarte. También le presiona bien. Va Duarte. Duarte que está teniendo dificultad para sacar. Ahora sí saca, pero rebota en el jugador de Ubuponá. Va a ser lateral. Es para el representativo rojo y verde. Villalba otra recupera. Miguel Villalba. El pase para Ortiz. Está en posición de adelanto, sí señor. Offside del jugador Ibarra. Así es. Va a ser salida de vuelta para el equipo de Cerro Verde, que ya va a ser la última parte ya del partido. Sale Miguel Gamarra. El balón para su compañero Larrea. Bueno, el pase exigido para Sixto Monge no va a llegar. Ya está el arquero Erico Areco. Ya saca Erico.
Balón que pica dentro del círculo central. Duarte intercepta. Baja Duarte. Queda para Enrique La Rosa. Va Enrique. La posición del balón es para Cerro Verde. Ahora participa también el 16 con el esférico. Ahí se muestra Duarte. El balón para Gamarra. Miguel tiene el esférico. Y el Gamarra juega hacia atrás para también conservar la posición del balón con Benítez. A ver cuántos minutos de juego, cuántos minutos de partido. 20 minutos ya este segundo tiempo, los últimos 5 minutos del partido, Blas Antonio. Bien, Villalba. Insiste Villalba. Ahora Catalino baja para Lorenzo. Va Lorenzo por el quinto. Lorenzo. Remató afuera. Se saluda acá de vuelta Cerro Verde. Desperdicia una ocasión de gol Lorenzo Velázquez. Va a ser salida para Cerro Verde. El portero Pablo Acosta ya sale en forma corta. El balón que queda en poder del jugador del representativo de Cerro Verde ya sale con Duarte. El balón que pique queda para Isidro Santa Cruz. Recupera La Rosa. Larrea ahora, La Rosa de vuelta. Tiene Cerro Verde. Pase corto ahí para Benítez. Sale Benítez. Larrea de vuelta, presiona bien, recupera Villalba. Villalba para Ibarra, que está en posición de adelanto. De vuelta en Uxay quedó Ibarra en esta. Blas Antonio. Y va con salida para Cerro Verde. Sí, y va con todo Cerro Verde, que ya se posiciona en zona de ataque, saca un costado. Va a ser córner, corresponde para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a ser tiro de esquina para Cerro Verde. Y hay que ver cómo trabaja en esta el equipo de Cerro Verde y si descuenta en esta Blas Antonio. Córner punta derecha para Cerro Verde, que está perdiendo el partido 4-1. Va a levantar el conjunto de Cerro Verde. Este servicio de esquina para buscar por lo menos maquillar un poco el resultado. Hace rato lo liquidó el equipo de Uponá. 4-1 está el encuentro. Va insistiendo. Penal, sí señor. Así es. Le empujó, dice, una carga allí. Falta, penal para Cerro Verde. Así es. Penal para Cerro Verde. Ahí se burla el jugador del árbitro. Tranquilamente le puedes. También Gilberto ahí. Sí, porque se burla de él. Le saca la tarjeta amarilla. Y va a ser penal para Cerro Verde. Bueno, la falta fue de Wilfrido Cuenca y otra posibilidad de descuento para el equipo de Cerro Verde. Bueno, veremos quién el que va a rematar en esta oportunidad. Erico Areco va a ser el guardameta, el que va a defender. ¿Es Sixto Monjes? Creo que sí, el capitán, el 10. Bueno, se encarga del tiro penal Monje Sixto, el que saca 10, el capitán de Cerro Verde. Bien, gracias Gilberto. Sixto Monjes, dispuesta a tirar. Penal para Cerro Verde. Autoriza el juez. Va Monjes. Erico Areco se queda con el penal del número 10. Bueno, no pudo ser para Monjes. Sí. Erico estuvo mejor en esta acción. Así es. Tampoco pateó colocado el jugador Sixto Monje. Le regaló esa pelota al portero Areco. Mareco. Es que digo, Erico Areco, digo bien. Que está ganando cómodamente 4-1 su partido. Bueno. Ya la última parte ya del encuentro. Asimismo era para maquillar un poco el resultado, pero no pudo ser. Atención al remate. Contiene muy bien el guardameta. Acosta. Ya pone en juego otra vez el balón para Néstor Velázquez. Participa Rubén López, levanta la cabeza, cambio de frente, atención, el pase muy fuerte, muy exigido. No va a llegar, ya está otra vez Pablo Acosta. El balón que queda otra vez para el jugador Santa Cruz. Ahora participa Espínola. Ibarra. La marca de Duarte. Sigue Ibarra. Va hacia la banda izquierda.
Va a levantar el centro, no, se frena. Veremos, la marca sigue de Duarte. Pone el físico y la falta y creo que fue, sí, final del partido, Gilberto. Fue lo último, ganó el albiceleste 4-1 cómodamente en su partido. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta estamos nosotros para el quinto partido en la tarde de hoy. Quinto partido que juega Arsenal y San Isidro. San Isidro Arsenal, que arranca ya en este preciso momento. Este quinto partido. Recién terminó el partido de Grupo A, que ganó de vuelta por goleada su partido en la tarde de hoy. Y este es el quinto partido en la jornada. Así que vamos a ver quién último. Remata al arco, gol. ¡Gol! De Arsenal, Lucio Armoa, sí señor, entró lúcido, Lucio Armoa, con las piernas zurdas en una esquina, pone el 1-0 para Arsenal, que madruga, sí señor, pone el primero del partido, Lucio Armoa deja el compromiso, 1 para Arsenal, 0 para San Isidro. Así habla Antonio, iniciando este partido a los 45 segundos del partido. Ya marca el primero Arsenal, que está ganando ya 1-0 su partido en este primer tiempo. 45 segundos del partido, gana 1-0 Arsenal. Marca el primero el jugador Lucio Armoa. Va por el empate San Isidro, atención, bloquea la defensa, va a ser córner. Intenta reaccionar también en forma rápida el Sport San Isidro, porque Lucio Armoa madruga para este 1-0, Gilberto. Así es, iniciando nada más el partido, ya marca Armoa. Ahora San Isidro tiene una pelota parada y vamos a ver cómo trabaja para marcar el empate. Frente a la pelota ya está Orrego. Orrego acomoda ese esférico. Va a levantar el centro, San Isidro busca el empate. Luis Orrego, centro pasado, no pudo ser. Conecta Mercado en el segundo poste. Y bueno, no pudo ser en esta oportunidad, va a ser salida para Arsenal. Así es, va a ser salida para Arsenal, que está ganando ya 1-0 su partido, iniciando nada más en este primero segundo. Ya marca Arsenal y con eso está ganando 1-0. Mirá que este resultado, cómo estará festejando los jugadores albirrojos, Blas Antonio. Porque sí, es un resultado que les favorece a ellos. Totalmente. Bueno, tiene Ortega la pelota para San Isidro, juega hacia atrás para el jugador Mendoza. Ahora el que tiene es Navarro. Orrego, domina bien Orrego. Destapado está el jugador Ortega, pelota para él. Este es Mendoza, se frena Mendoza. Luis Enrique Orrego. Balón para el jugador Ortega, viene el centro, busca Chaparro, pero primero llega la marca de Leonel para sacar a un costado. Habrá lateral, sí señor. San Isidro que empuja, San Isidro busca el empate. Va con Ortega, pierna zurda, levanta el centro. Leonel era el jugador, sí señor, el que sacaba. Era el jugador Pereiras, sí señor, Pereira, él era el que sacaba. A ver, espera, dice el árbitro ahí, haciendo sonar el silbato, porque está sentido jugador de Arsenal. Así es, quedó sentido ahí después de esa pelota el jugador de Arsenal, que está sentido. Vamos a ver si pide asistencia o no, pero está aquí. Con todo está buscando el empate del equipo de la Naranja Mecánica. Bueno, ahí está el servicio que ya se cumple. Mendoza con el esférico, va hacia la punta izquierda. Mendoza, la marca ahí de Lucio Armoa, el autor del único tanto hasta aquí. Va insistiendo en la salida, presiona San Isidro con Ortega, retrocede el pase. Balón para el número 2. Este es León, Diosnel tiene el esférico, ábrese la punta derecha, Jiménez, no pudo dominar el número 42 Jiménez, va a ser pelota, corresponde en su salida para el representativo de Arsenal. Ramón Benítez se va para cumplir, servicio manual costado izquierdo, Ramón Benítez pone en juego para Florentín, no pudo, va a ser lateral para San Isidro que apura las secciones, pierde 1-0, Orrego. Ahí está Luis Enrique, saca como puede, desde el fondo Estigarribia, balón que pica y sale afuera, va a ser lateral para el conjunto de Arsenal. En este tramo del partido está ganando 1-0 el equipo de Arsenal. Así es, está ganando el equipo Arsenal, vamos a ver si aguanta este resultado también Arsenal en este primer tiempo y que está ganando su partido rápidamente 1-0.
El Sport San Isidro juega con Víctor Núñez en portería. Número 1 para él, 40 para Elvio Ortega, 45 Mario Jiménez. La 33 para Hugo Chaparro, 48 para Félix Peralta, 35 Enrique Orrego, la 31 para Ever Arzamendia, 2 para Abelino Arzamendia, número 52 Navarro Ignacio. A ver, la número 8 para Diosnel León y la número 23, Arnaldo Mendoza. Es el equipo titular del representativo del Sport San Isidro que pierde 1-0. Así es el onceno que para hoy el equipo de San Isidro. Este es el onceno del equipo de la Naranja Mecánica. Que juega con Esar Bogado en portería, 22 Ramón Benítez. 65 para el jugador César Pereira, la número 5 para Cándido Florentín, número 66 para Sergio Florentín. Avanza San Isidro, sí señor, Cándido Florentín tiene la 5, 66 entonces para Sergio Florentín, 20 para el jugador Nicolás Aguilar, la 10 para Lucio Armoa, digo bien, el autor del gol, el único tanto hasta el momento. La 69 para Avilio López, número 30 para Eduardo Estigarribia, Francisco González también. La 9 para Leonel Mariano, es el equipo del representativo del conjunto de Arsenal. Gilberto Brites. Ahí está el equipo, el onceno titular del equipo gana, el equipo Arsenal, entonces que está ganando 1-0 su partido. Tiene Félix Peralta, el esférico, juega buscando a Jiménez, primero Ramón Benítez en la marca, saca, queda para Navarro el rebote, ahora participa otra vez Luis Enrique Orrego, pisa el esférico Luis Enrique, el balón que termina sacando el defensor a un costado. Arsenal que tiene, a ver, ¿cuántos puntos decíamos, Gilberto? Arsenal está con 11 y con este resultado va a 13. 14. Bueno, San Isidro 16. Con este resultado parcial obviamente queda con 16, pero esto falta mucho todavía. Sí. Sale Sergio Florentín. Balonazo que no prospera. Picaba Aguilar, pero ya está el guardameta Víctor Núñez. Sale con Ignacio Navarro, el que tiene el brazalete de capitán en el conjunto de San Isidro. Balón que intercepta el jugador Florentín. Intenta salir, le presiona Mendoza. Hacer lateral. Lateral para San Isidro. Chaparro baja. Ortega, no pudo Ortega. Quedó otra vez para Ignacio Navarro. Este es Ignacio. Ahí la carga del número 52. Balonazo que no pudo dominar el jugador Félix Peralta. Lucio el que pica, va Armoa hacia la banda derecha. Sigue Armoa, atención al remate. Esta vez el remate salió mal. Así es, acá intentó de vuelta Armoa a sorprender, pero le salió mal ese remate. Hoy Gaona no está en la delantera, San Isidro, Blas Antonio. Y vamos hoy a ver arranca de titular Félix Peralta, sí, Peralta como centro delantero junto a Chaparro. Así es, por Gaona en este caso. Bueno, y Gaona está en la banca. Vemos ahí sentado, justamente esperando también su sorprende su eso, turno, su oportunidad. su suplente, va a estar suplente. Sorprende un poco porque en el último partido, en la fecha anterior, fue el goleador de ese partido con doblete. Y hoy está en la banca. Cuestiones físicas seguramente. Bien, tiene la pelota. León juega con Jiménez. Jiménez para San Isidro. Este es Arzamendia. Falta de Leonel. Pide disculpas después a Arzamendia. Sí. Habrá tiro libre para San Isidro que busca reaccionar. Así es. Busca la forma de empatar ya este partido San Isidro, pero hasta aquí le está costando y mucho. Bueno, tarde nublada aquí en el Sport San Isidro. Estamos por Pulse Sport Más, campeonato senior. Bueno, va a levantar Ignacio Navarro. Navarro frente a la pelota. Ahí está el envío, centro. Atención, saca la defensa. Atropella Peralta.
Va Peralta, saca como puede. Desde el fondo va insistiendo el equipo de San Isidro. Falta en ataque, dice el juez. Habrá salida para el conjunto de Arsenal. Así es, va a ser salida para el equipo de Arsenal. Le cobró falta en ataque. No le gusta a los jugadores de San Isidro, pero fue falta y va a ser salida para Arsenal. Sí, señor. Falta en ataque, dice el juez. Habrá tiro libre, habrá salida para el representativo del conjunto de Arsenal. Primer tiempo del partido, está ganando el conjunto Banner por 1-0 con el gol de Lucio Armoa. Va a salir Abilio López desde el fondo. Ahí ya saca largo Abilio. Leonel el que peina. Ya hubo falta en ese salto previo, dice el juez. Así es, fue falta del delantero. Y ahora va a ser salida para San Isidro. Sale Ortega para San Isidro. Ahí la carga con Chaparro. Atención. Pereira. Bueno, ahí reclama falta también San Isidro. No pasó nada, dice el juez. Ahora tuvo que cortar. Sí, señor, tuvo que cortar para ser asistido porque hay dos hombres caídos dentro del área del conjunto de Arsenal. Sí, ahí grita a los jugadores de San Isidro, por eso. Mira que Ruiz, no le vemos a Ruiz también al equipo de Arsenal. No está tampoco, o sea, unos cambios para ambos equipos. Bien, Chaparro y Estigarribia en el piso. Sí. Tras esa acción. Hasta inclusive reclaman penal la gente de San Isidro. El árbitro dice que no pasó nada. No fue falta. Así es. Porque la acción fue dentro del área, si no me equivoco, o al borde por lo menos. Y va a ser salida para Arsenal. Bueno, va a ser salida, sin embargo, ahí no se cobró nada, paró el juego, entonces tiene que ser pelota para San Isidro. Sí, ahí ya pone en juego otra vez. Ortega, pierna zurda, levanta para Chaparro, atención, remata al arco, el arquero. El arquero termina sacando al córner. Va a ser servicio de esquina para el conjunto de San Isidro, que está cerca del empate. Así es, acá tuvo una magnífica oportunidad San Isidro, pateó directamente al arco Chaparro, pero estuvo atento ese abogado. Luis Enrique para levantar, Orrego, centro, arriba, atención, es abogado, termina sacando con los puños, queda para Arzamendia, atención, le presiona y le roba la pelota. Aguilar, ojo porque puede salir también contragolpe. Bueno, termina la buena marca por parte de Jiménez, juega con el jugador Ignacio Navarro, el capitán del conjunto de San Isidro, engancha, entrega el balón para Jiménez. Cándido Florentín el que recupera el esférico. Balonazo que va a quedar en los pies del jugador Ortega. Luis Enrique Orrego. Ahí se muestra el Arzamendia. Prefiere jugar hacia donde está Chaparro, centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Complementa Estigarribia. Otra vez Ortega. Va presionando San Isidro, que está perdiendo el partido 1-0. Sale otra vez de contragolpe, pero está muy solo Leonel. Ahora sí habilita a Cándido. Va Florentín, que acompaña la jugada. Ahí está Florentín. Ya saca la defensa. Otra vez presiona Sergio Florentín. Recupera el esférico. Mendoza. Con el físico Mendoza. Va Florentín. Ortega. De vuelta presiona también Armoa. Bien para recuperar Ortega. Sale con Luis Enrique Orrego, el volante del conjunto de San Isidro, y la pelota profundiza el pase, no pudo. Ante la marca por parte de la defensa del conjunto del cuadro de Arsenal. Va Mendoza, va insistiendo. Mendoza en la posición del balón, ya pierde. Sale Pereira. César adelanta, corre Lucio, no va a alcanzar. Muy fuerte, muy exigido el pase va a ser. Pelota desde el arco para San Isidro. Así es, va a ser imposible para Armoa alcanzar esa pelota y va a ser salida para Núñez desde su portería. Hasta aquí, resultado 1-0 está ganando el equipo de Arsenal. Con el gol de Lucio Armoa. Así es. Triunfo parcial 1-0 para Arsenal. Bien, ahí está entonces. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. El sexto juega Sport Iruguá ante Ciudad Nueva. Es el sexto y último partido en la tarde de hoy. Avanza Arzamendia, pica adelantado, el 31.
Arbelino Arzamendia estaba en posición de adelanto, dice el asistente Pavón. Habrá salida para el conjunto de Arsenal. Hacer salida para Arsenal, primeros 15 minutos del partido, está ganando cómodamente 1-0. Ya está calentando, ya está preparándose también de a poco Víctor Gaona. No sé si antes que termine la primera etapa ya va a ser el cambio también. Y hay que ver, que es un jugador muy importante para San Isidro. Y hay que ver si ingresa en el extra tiempo o ya ingresa en este primer tiempo. Bien, casi 16 minutos de partido, primer tiempo. 1-0 está el resultado a favor del equipo de Arsenal, que va instalándose otra vez en zona de ataque con Lucio Armoa. Va insistiendo Lucio. De rebote queda otra vez para el número 10. Va teniendo Lucio, levanta el centro. Muy fuerte. Ya corre, sale a la marca. El jugador Ortega, Elvio y la salida. Sale con mucha elegancia con Chaparro. Ahora Orrego. El balón para Arzamendia. Busca a Jiménez. Ahí está Jiménez, corre, no va a alcanzar. Muy fuerte el pase. Ya está para la salida el lateral izquierdo Ramón Benítez. Así es, va a ser pelota para Benítez. Vemos mucha gente también en alrededor de las canchas de Blas Antonio. Mucha familia viene a disfrutar la tarde de fútbol el día de hoy. Tiene la pelota Luis Enrique Orrego. Balón para Jiménez. Ahora participa Arzamendia. Otra vez Luis Enrique. Balón para Jiménez. Pica adelantado. Atención, habilitado y bien en el centro. Bueno, es abogado el guardameta, está muy seguro. Esta vez llegó muy bien San Isidro con muchos hombres. Llegó bien acá San Isidro, pero en la última pase se equivoca los jugadores de San Isidro. Estuvo atento ahí, estar abogado que sale ya rápidamente. El balón para León, juega con Luis Enrique Orrego. Orrego engancha ya, habilita a Arzamendia. Florentín llega a la marca, juega con Lucio Armoa. Cualquier parte del pase. Ya está Ortega. De la marca de Florentín. Sale Cándido. Esta vez el que sale es Ignacio Navarro. Capitán habilita ahí hacia el costado derecho. Parece León. Ahora Jiménez. Va Mario Jiménez. Va insistiendo Jiménez. Va insistiendo San Isidro. Le está costando, se cierra bien. Sí. Arsenal. Bastante bien se está cerrando Arsenal. Les cuesta mucho a San Isidro pasar esa marcación que le pone Arsenal hasta aquí en el partido. Hasta aquí sin cambio ambos, ¿no? Sí. Hasta aquí sin cambio todavía. Hacia el otro lado los muchachos están festejando lo que ganaron el partido. Sí, los punteros. Los albiceleste. Bueno. Va a ser pelota, corresponde para el equipo de Arsenal. A ver, ya tenemos casi 19 minutos de partido en su primera etapa. Sí. Saca Navarro. Complementa Mendoza. Deja para Ortega. Apertura para el número 4. Juega con Arzamendia. Otra vez sobra ese esférico. Termina sacando la defensa de Arsenal. Nicolás no pudo. Mendoza sí. Se queda con el balón Mendoza. Otra vez habilita a Elvio Ortega. Ahora pica Félix. Va Peralta, Félix. Centro. No pudo cerrar nadie. Cerró tarde aquí Jiménez. Llega a la cita también el León, pero ya se repone la defensa con Ramón Jiménez presionado. Le roba Jiménez. Centro, busca a Chaparro. Centro por arriba. A ver, el balón para Arzamendia. A ver qué pasó todavía. Bueno, aplicó la ley de la ventaja. Tengo entendido el árbitro porque ya tenía la boca el silbato, pero no hizo sonar. Dio el famoso ley de ventaja. Mira que Arsenal, después de este resultado ganando 2 partidos, estará ya en la fila de los 20, Blas Antonio. Por eso es un resultado también sí, positivo también para Arsenal. Y más aún para San Isidro ganando su partido. Sí, pero hasta aquí no está pudiendo ni siquiera llegar al empate. Pero
Falta mucho todavía. Sí, señor. Tiro libre para el conjunto de San Isidro. Muestra el silbato, el árbitro, silbato arriba, es decir, que va a autorizar el tiro libre para que sea válido. Tiro libre para el conjunto del Sport San Isidro, que va insistiendo, quiere el empate antes que termine la primera mitad. Ignacio Navarro frente a la pelota, el zurdo, el capitán, va para el envío. Autoriza al árbitro. Viene el centro defectuoso, pega en la barrera. Otra vez Ignacio con la carga. Saca media la defensa, queda para Ortega. Levanta el centro, Arzamendia desvía, Peralta lucha. Queda para Luis Enrique, se acomoda. Balón para Arzamendia, de vuelta a Ortega también que carga. Centro por arriba, Arzamendia lucha, Mendoza también. Cándido Florentín, el que gana en las alturas. Bien saca la defensa, vuelve a recuperar San Isidro con Jiménez. Jiménez juega con León. Dios Nel carga, centro por arriba. Chaparro el que quiere, el arquero que dio rebote, atención, va insistiendo Chaparro, atención con esta carga, Mendoza. Y la defensa que no supo sacar y cede este servicio de esquina. Así es, acá se juega a fondo el equipo de San Isidro y consigue esta pelota del tiro de esquina. Una pelota parada importante para San Isidro. Habrá córner, punta derecha. Punta izquierda, dio bien para el conjunto de San Isidro. Luis Enrique Orrego dispuesta a tirar. Ya va a autorizar. Bueno, espera un poco, dice, se mueve la pelota. Está inquieto el esférico. Ahora sí. Todo ok, todo listo, se va a autorizar. Bueno, vuelve a moverse ese esférico. Sí. Bueno, se hace esperar este córner. Sí, no sé qué pasó ahí, pero no se quise hacer todavía el tiro libre. Bueno, Luis Enrique levanta el centro, saca la defensa. El balón que va a terminar en los pies del jugador. León habilita a Arzamendia, le presionan. Ya le roba la pelota. Otra vez el esférico queda para León. Diosnel y la pelota. Diosnel juega con su guardameta. Víctor Núñez. Sale Víctor con su capitán. Ignacio Navarro. Va Navarro. Pase para Félix Peralta. Jiménez intercepta. Ahora otra vez queda para Navarro. Va Navarro. Centro profundo. Con golpe de cabeza responde la defensa, otra vez sacando a un costado. Navarro lanza el centro por arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda para Cándido Florentín. Ojo si por ahí nace contragolpe peligroso. Y nace nomás, atención, el arquero que sale en falso. Atención, está. Gol. Aguilar. Gol del representativo de Arsenal. Fue Leonel finalmente el que termina definiendo. Señoras y señores, el segundo para el conjunto de Arsenal, de contragolpe esta vez. Pone el segundo, Arsenal 2, San Isidro 0. Así es, iniciando el primer tiempo marcó el primero y cerrando ya el primer tiempo marca el segundo el equipo de Arsenal, que ya está ganando 2-0 a los 23 del primer tiempo. Bueno. Falta y tarjeta. Tarjeta. De amonestación. Así es. Bueno. Bueno. Ahí no quiere aceptar los jugadores la decisión del árbitro. Se cobró. Le sacó tarjeta amarilla. Le amenaza que le va a sacar la tarjeta roja. Y el jugador le pide que le saque. Bueno. Tarjeta de amonestación para Peralta. Sí, señor. Se reclama todo en esta acción. Pero fue tarjeta. Eso sí, fue falta también. Sí, le sacó bien, pero no quiere aceptar los jugadores. Bueno, señoras y señores, va a continuar el partido. Estaba momentáneamente interrumpida la acción aquí en el Sport San Isidro. Pierde el equipo local por 2-0. 2-0 Gilberto Brites. Sí, señor.
Este segundo gol llegó de contragolpe, ¿eh? Así es. Y fue lo último. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo. Muy bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo entre San Isidro y Arsenal. Está ganando Arsenal 2-0. Resultado que cuando Arsenal tuvo ocasiones y marca su gol, Antonio. Y San Isidro que cuando va muchas veces se complica porque en la última parte, en el último pase muchas veces se equivocan los jugadores. Y vamos a ver si ingresa en este segundo tiempo Gaona, el delantero, el titular de San Isidro. Así, ya ingresó, creo que por Peralta. Sí, cambio en 9-9 en este caso, en este segundo tiempo, que arrancó ya en este preciso momento. Bien, ya ingresó también Gustavo Velázquez, casaca Sí, 22. Velázquez también, sí. Por Mendoza. Y el otro Es Félix Peralta. Gaona, sí. Y sale Félix Peralta. Bueno, ahí están los cambios. Dos realizó en el entretiempo. También Arsenal realizó un cambio. Ya está en la cancha también el Firio Villalba. Sí. A ver quién es el que deja el gran modo de juego. Bueno, vamos a confirmar. Estamos perdiendo la referencia justamente del hombre que salió para permitir el ingreso del Firio Villalba por el lado del representativo
de Arsenal cuando tiene San Isidro en su ataque con Gustavo Velázquez. Busca a Luis Enrique Orrego. Termina sacando la defensa. Ahí está Leonel. Se cae Leonel. Reclama falta la gente del Sport. En el equipo de Arsenal, digo bien. Bueno, no pasó nada, dice el juez. Solo lamento, hubo choque. Sí. Se protestan. Bueno, muchas protestas ya, sí. Iniciando ya este segundo tiempo. Terminó el primer tiempo con mucha protesta y ahora iniciando está de vuelta mucha protesta a los jugadores. No sé si se va a terminar este partido sin tarjeta roja. Bueno, tiene la pelota en su salida San Isidro con Arzamendia. Gustavo que desvía, queda para el jugador Víctor Gaona. Atropella Chaparro, saca la defensa a un costado. Habrá lateral, zona de ataque corresponde para el representativo de San Isidro. Para cumplir el jugador Ortega. Gustavo Velázquez. Ortega de vuelta, Velázquez participa. Luis Enrique. Víctor Gaona por el físico. Va Víctor. Engancha, pero después ya pierde. Pone el físico Leonel. Leonel también vuelve a perder el esférico. Levanta para Jiménez. Saca Ramón Benítez. Balón que va a terminar en los pies del jugador León. Presiona bien Aguilar. Va Navarro. La carga arriba la pelota. Saca con golpe de cabeza la defensa del representativo de Arsenal. Vuelve a cargar San Isidro. Este es el jugador Gustavo Velázquez. Va insistiendo. Reclama falta también aquí la gente de Arsenal. El árbitro no se dio. Sí. Solamente pita saque de portería. Así va a ser salida para Arsenal en este segundo tiempo. Hasta aquí le está aguantando bien. Acá ingresó con todo vuelta este segundo tiempo San Isidro buscando el descuento. Pero hasta aquí bien. Cuidando los detalles ahí atrás los jugadores de Arsenal. Mucha gente, Gilberto, hoy. Sí, eso es lo que estaba comentando. Mucha gente, sinceramente, el día de hoy, sábado. Y mañana no hay fútbol dentro de la liga, ¿verdad? No tenemos fútbol mañana. No sé si juega la selección mañana o está libre. Creo que la sub-15, la sub-17. Creo que está libre, ¿verdad? Esta fecha. Y no vamos a tener fútbol mañana, fútbol de primera, como se dice. Bueno, sale Arsenal con un pelotazo largo. Sergio Florentín. Baja aquí el 16. Levanta para el Firio. Intenta bajar el Firio con golpe de cabeza y lo hace. Y va a alcanzar. Creo que tiene dificultad para correr también el Firio. Está rengueando prácticamente. Creo que ingresó el Firio por Florentín. Los Antonio. Cándido, creo. No le veo mal la cancha a Cándido. Bueno, puede ser Gilberto, ¿eh? Puede ser lo de... Sí, no, Cándido está todavía. Sergio también. Sergio sí está todavía. Bueno. Va teniendo la pelota San Isidro. Orrego, ahí está el cabezazo. Víctor Gaona logró conectar en esta oportunidad. Faltó potencia el cabezazo. Así es, intentó acá Gaona, pero no pasa nada. Va a ser salida para Arsenal. Tiene la pelota González. Va para el jugador el Firio Villalba. Corre el extremo. Va el Firio. Va a ganar el servicio de esquina. Sí, señor. Va a ser córner. Y se viene otro cambio más. Esta vez San Isidro prepara también modificaciones. A ver el cambio. Se retira y quien ingresa en la cancha. Araujo a la cancha. Y se retira Ortega. Araujo por Ortega. Va Cándido, el remate bloquea justamente Ortega, el jugador, el que ingresó por Ortega. Estamos hablando de Araujo. Balón que sale afuera, va a ser lateral para Arsenal. Gana 2-0. Ahí está Cándido Florentín para poner en juego. El balón por parte del jugador Aguilar. El Firio, Aguilar presiona. Sale Luis Enrique Orrego. Muy bien, seguimos aquí en este partido. Segundo tiempo, ganando Arsenal 2-0 a los 45 segundos del primer tiempo. Y la última parte del primer tiempo marcó los goles el equipo de
Arsenal y con ese resultado está ganando 2-0 su partido. Tiene la pelota Araujo. Mario adelanta el esférico. Va para Jiménez. Esta deja para Gustavo. Va teniendo Gustavo Velázquez para el descuento. No pudo ser, no pudo definir. Se conectaron bien aquí con Chaparro. Termina rematando Velázquez. Bloquea la defensa a tiempo. Va a ser córner, Gilberto. Así va a ser tiro de esquina para el equipo de San Isidro. Acá seguramente le va a buscar directamente a Gaona, que va muy bien por arriba. Un jugador muy importante que tiene San Isidro como delantero. Quique Orrego frente a la pelota. Él va a efectuar el centro. Centro por arriba. Gaona con golpe de cabeza. Otra vez. Va a ser córner. Sí. Se repite la acción. Mismo costado, Gilberto. Así es, mismo costado. Ganó de vuelta acá Gaona esa pelota parada, pero va a ser tiro de esquina de vuelta. Y de vuelta va a ser el jugador Luis Enrique, que se encarga de esa pelota parada. Luis Enrique. Orrego va a levantar. Autoriza el árbitro. Orrego, centro por arriba. Bien Pereira en las alturas. Pudo desviar. Otra vez carga San Isidro, que no se cansa de cargar pelotazos para forzar algún error. Hasta aquí está siendo muy efectivo la defensa del conjunto de Arsenal, ¿eh? Sí, muy buen trabajo los defensores de Arsenal entre Pereira y el jugador Florentín. Está Benítez también. Así que muy efectivo hasta aquí los centrales de Arsenal. Va Gustavo Velázquez. Usai. Falta en perjuicio de Jiménez. Falta. Finalmente cobró falta, Gilberto. Sí. Va a ser tiro libre. De vuelta. Bueno, seguimos acá nosotros con la transmisión de este partido. Este es el penúltimo en la tarde de hoy. El sexto partido juega entre Sport Gribucua y Ciudad Nueva. Va a ser el último partido en la tarde de hoy, los Antonio. Bien, tiro libre peligroso para el Sport San Isidro. Víctor Gaona seguramente de ahí le va a dar al arco. El zurdo se prepara, autoriza el juez. Gaona remató. No pasó lejos. Buen remate de Víctor Gaona. Faltó un poquito más de dirección, Gilberto. Intentó acá Gaona da directamente al arco, pero pasó cerquita. Esa pelota va a ser salida para Arsenal. El guardameta es Arbogado. Deja para su compañero López. Saca media. Intercepta Hugo Chaparro. Balón para Gustavo. Víctor que quiere, pero ya está la marca por parte del jugador Pereira. Ahora Araujo. Retrocede con el físico. Araujo quiere escapar de la marca. No pudo. El que recupera es el jugador de Arsenal, que vuelve también a regalar prácticamente ahí al guardameta. Ya sale Arzamendia. Jiménez. Arzamendia no pudo. Jiménez tampoco. El que pudo es Lucio Aramoa. Saca Lucio. Balón que queda en poder de Elfirio Villalba. Hacia la banda derecha. Apertura para Elfirio. 3 contra 2. 3 ataca. 2 defiende. Atención. Bueno, sobra la pelota. No pudo. El jugador del conjunto de Arsenal ya está. El guardameta ya sale también para San Isidro. Apura las secciones. Así es. Intenta San Isidro buscar el descuento y después buscar el empate también en el partido. Pero hasta aquí está hasta ahí nomás. San Isidro busca y busca, pero no consigue una claridad de gol para poder hacer el descuento. Ahí está también Luis Enrique. Probó. Sí. Portería el remate. Mira que en el primer tiempo lo que fue clarita de gol fue aquel pelota de Hugo Chaparro que sacó el portero. Y después de eso creo que no hubo más claridad de gol para San Isidro Blas Antonio. Bueno, Ramón Benítez vio la tarjeta de amonestación porque demoró para la salida, Gilberto. Ahí Así ya ingresa otro cambio más. Ya te digo quién es el que ingresa, Gilberto, ¿eh? Bueno, ahí el cambio. Casaca número 40, el que ingresa en el conjunto de Arsenal. Sale Arsenal justamente con Aguilar. Le roba la pelota. Va insistiendo.
Va insistiendo el equipo de San Isidro, que le está costando más en este segundo tiempo, porque en la primera etapa creo que estuvo más cerca de algunas posibilidades, por lo menos para rematar al arco. Sí. Mira que busca ya de fuera del área la mayoría de los jugadores de San Isidro para sorprenderle un poco a ese abogado. Balón que queda para Jiménez. Va Jiménez, Mario y la pelota. Ahí se muestra Gustavo Velázquez, pelota para él. Otra vez Jiménez. Traba y lucha. Va con todo el cuadro del Sport San Isidro, que busca descontar. Pierde 2-0. Arzamendia no pudo alcanzar, pero le beneficia al lateral. Otra vez Arzamendia participa. El balón para Navarro. Ignacio es el capitán. Busca a Chaparro. Velázquez baja. Va Gustavo. No pudo Gustavo. Ya sale con todo Arsenal con el Firio Villalba. Pone el físico ahí. El jugador Araujo. Sale Arzamendia. Arzamendia, Gustavo ahora. Velázquez. Desde el fondo resta quitando el defensor del conjunto de Arsenal. Arzamendia no pudo controlar, va a ser lateral para el conjunto de Arsenal, que sigue 2-0 arriba. 2-0 arriba, y este segundo tiempo casi no atacó. Hasta aquí no me acuerdo de un ataque de Arsenal. Hasta aquí toda la pelota gana San Isidro y se mantiene en el campo de Arsenal. Va teniendo la pelota San Isidro de vuelta, golpe de taco de Chaparro para Jiménez. Va Jiménez, el centro por abajo, termina sacando Sergio Florentín. Va a ser córner, va a ser servicio de esquina. San Isidro que va presionando, pero le está costando el gol, Gilberto. Así es, se mantiene en el campo de juego San Isidro, en el campo de juego de Arsenal, ganando toda la pelota. Ahora consigue otro tiro de esquina y vamos a ver cómo trabaja en esta. Luis Enrique Orrego para levantar. Viene el centro, atención, el cabezazo, no pudo. Tampoco Víctor Gaona. También atropellaba al jugador. Araujo tampoco pudo definir. Ya sale. Ojo con esta acción, porque sale con muchos hombres a atacar. El representativo de Arsenal que conduce es Lucio. Va Armoa. Va Armoa. Armoa le pegó. ¡Gol! De Arsenal. Lo hizo Lucio Armoa. Él robó la pelota, él trasladó el esférico y termina rematando para marcar el segundo gol en su cosecha personal. Tercero para su equipo. Sí, señor, Arsenal 3, San Isidro 0. Después de mucho tiempo de vuelta salió Arsenal, y principalmente con su número 10, con su figura del partido, Lucio Armoa. Trabajó, marcó, sacó esa pelota, llevó con todo y marcó el tercero. Doblete para él. Arsenal 3, San Isidro 0. Ahora Aguilar también quiere su gol. Remate de larga distancia. Ya está el guardameta Aguilar. ¿Qué digo Aguilar? El arquero Víctor Núñez. Ahora sale San Isidro. Luis Enrique Orrego. Sale Orrego. El balón que queda para Jiménez. Va Jiménez. Arzamendia. Se le queda la pelota, vuelve a reponerse con el esférico. Va Chaparro, pica el 33, primero la marca por parte de López. Y se viene otro cambio más en el conjunto del representativo de Arsenal. Así es, va a haber cambio para Arsenal. Ingresa el jugador Barrios y se retira el Firio Villalba, que ingresó en este segundo tiempo y ahora se retira de vuelta. Sí, por eso te decía también que tiene dificultad muchas veces para correr. Creo que más bien la parte física le está costando. Así por es. eso Y cuestiones de edad seguramente, salir, ¿verdad? Creo que Firio también está por los edad más alto en este equipo. Y creo que por eso ingresó también Barrios ahora. Sale teniendo la pelota aquí Luis Enrique Orrego. Va Luis Enrique. Golpe de cabeza fue defensivo. La pelota que ya está en poder del jugador Jiménez Alberto, el que ingresó también hace instante. Sí. El cambio en el conjunto de San Isidro. Aprovechó también el cambio que realiza Alberto Jiménez. Arsenal y ingresó. Por... E ingresó también Alberto Jiménez. A ver, ¿por quién ingresó Alberto Jiménez?
Bueno, vamos a ver, Gilberto. ¿No es por Jiménez también? ¿Por Mario? No, ¿O Mario está todavía. Araujo? Araujo está. Araujo, que ingresó también. Chap- Sí, él está todavía. Chaparro está todavía. También continúa en el partido, Gilberto. Bueno, ya enseñamos a ver quién. Porque se retiró. Señoras y señores, Arzamendi está todavía los dos. el partido continúa 3-0. Sí. 3 para el equipo de Arsenal, 0 para San Isidro. Bueno, pero hoy está muy contundente también el equipo de Sí, Arsenal. de No contragolpe liquida. De contragolpe acá, hasta aquí 3 contragolpes importantes y los 3 fue gol para Arsenal. Creo que trabajó Arsenal en este aspecto porque Arsenal era el equipo que más le costaba hacer gol. Y ahora sí, está muy directo Arsenal y cuanto contraataca de contragolpe, marca su gol. Bueno, Y San Isidro también que adelantó mucho su línea, ¿verdad? Creo que va a ser imposible lo para Arsenal, o sea, para San Isidro marcarle a los jugadores de Arsenal. sale Araujo para San Isidro. Mario Jiménez. Balón de Mario. Balón para Dios Nel León. Pica Chaparro, pelota para él. Va Hugo Chaparro, el centro por abajo para Víctor Gaona. Atención, ahí está el descuento. No pudo. De vuelta queda para Hugo Chaparro. Viene el centro. Gaona no pudo de vuelta. Le sobró la pelota. Saca como puede. Queda para Barrio. Barrios pierde. Arzamendia. Deja para Gustavo Velázquez, que les pega. Ese abogado está muy atento. Sí, se quedó de vuelta con esa pelota abogado. Ya tenemos minuto 17 del partido, 17 minutos de este segundo tiempo. Gana 3-0 Arsenal. 3-0 arriba Arsenal. Está sumando también 3 puntos valiosísimos. Sí. Va a ir a 14 puntos con A este 14, sí. triunfo. Sí, Y se queda con 16 el equipo de San Isidro. sí, y también eso le ayuda al equipo el tema del famoso ranking, ¿verdad? Para Arsenal principalmente. Porque acá ingresan los 6 mejores y después los otros pelean por un puesto más para que pueda estar cómodamente la próxima temporada. Atención, el arquero que sale penal. Otro penal. Penal para San Isidro. La falta en perjuicio de Diosnel León. Y la tarjeta amarilla para ese abogado. Sí, el arquero salió ahí con todo. Hizo la falta. Va a ser penal para San Isidro y a ver en esta sí descuenta el equipo de la Naranja Mecánica. Bien, penal para San Isidro. Y Vamos a ahora ver quién es el encargado. seguramente se va a encargar de esa pelota. Puede ser Gaona, sí señor, o Navarro. También Navarro. Bien, ¿Quién? penal, posibilidad de descuento para San Isidro, Gilberto. ¿Te das cuenta que en esa portería hay 3 penales hoy? Este es el tercer penal ya, ese lado de la cancha. Bueno, Hugo Chaparro finalmente va a ser el encargado. Sí, a ver. Chaparro dispuesta a tirar, penal para San Isidro. Posibilidad del descuento. Va Hugo, Chaparro, afuera. Remató afuera. Increíble. La ocasión clara que tiene de gol. Remató Chaparro afuera esa pelota. Y si te das cuenta, es el segundo penal desperdiciado en ese lado, en ese arco. Sale el conjunto de Arsenal. Y bueno, posibilidad como esta, imposible de tener de vuelta. Imposible tenerle de vuelta. Y ahora tenemos ya minutos casi 20 del partido. Lateral ofensivo corresponde para el equipo de San Isidro. Balón que pique queda para Navarro. Balón arriba, golpe de cabeza de Lucio Armoa, que de buen partido hoy. De hecho, es la figura del partido en el equipo de Arsenal, Gilberto. Con ese doblete y que tiene a su favor el 10 es la figura de este partido. Bueno, pica adelantado el jugador Barrios. Posición de adelanto, va a ser salida para San Isidro. Sí, señor. Hacer salida para Víctor Núñez, que va a salir solamente con pelota larga.
Bueno, ya queda poco el partido. Sí. Queda poco a este compromiso. San Isidro, Arsenal. Ahí ya saca Navarro. Balón arriba, Estigarribia tuvo que retroceder también ahí para el golpe de cabeza. Balón para Gustavo Velázquez. Va Gustavo. Le presiona, le roba el esférico. Queda para Aguilar. Aguilar habilita a Barrios. Tuvo que también... Bueno, no pudo Alcanzar el esfuerzo a alcanzar ese esférico. Así es. Bueno, última parte ya del partido. Arsenal está ganando 3-0. Después de este partido tenemos el sexto y último en la tarde. Hoy juega Ciudad Nueva, Sport Iribucuá, Ciudad Nueva. Hola, Antonio. Sí, señor. Bueno, Ciudad Nueva que tiene 11 puntos, a igual que Arsenal también. Sí, Arsenal ahora va a 14. Si gana hoy, Ciudad Nueva va a 14. Y alcanza el Sport Iribucuá. Sí, 3 equipos con 14 puntos. Sport Iribucuá tiene 14, Ciudad Nueva tiene 11. Así es. Bueno, si es que gana, por ejemplo, Ciudad Nueva, ahí se van a encontrar todos en 14 puntos. En 14 puntos. ¿Y qué resultado para adelantar este partido, este resultado de Arsenal Los Antonio? En la próxima fecha, pelear de vuelta a Grandá tiene que sumar ya 3 para que no pueda perder ese sexto puesto en la clasificación. Sí, señor, Grandá con este se mantiene ahí en el sexto lugar. Bueno. Balón arriba, termina bajando. Víctor Gaona, va Víctor. Va insistiendo Víctor. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre al borde del área, corresponde para el representativo del Sport San Isidro, que de igual va insistiendo. Sí, está buscando. Pesare, como se dice. Así es. Esta vuelta un tiro libre importante acá consigue. Y vamos a ver quién se encarga de eso. Navarro frente a la pelota. Ignacio Navarro, el capitán del Sport San Isidro, va a cumplir. Él va a rematar. Autoriza el árbitro, viene el centro. El arquero con los puños. Saca bien. Queda para Gustavo Velázquez. Levanta el centro. No, prefiere jugar en forma corta. Ahora sí, el que levanta el centro es el jugador Enrique Orrego. Balón para Navarro. Con un puntín termina sacando la defensa. Y esta vez no pudo. Barrios. Otra vez Orrego. Jiménez. Va Jiménez. Balón que va a quedar en poder de Sarabogado. El guardameta del conjunto de Arsenal ya está con la pelota. Saca largo. Golpe de cabeza de Orrego. Balón que termina en los pies del jugador Gustavo Velázquez. A Gustavo. Ahí va Gustavo. Saca la defensa. Queda para el futbolista. En este caso, jugador Nicolás Aguilar. Pierde ante Arzamendia. Saca Luis Enrique. Balón para Mario Jiménez. Diosnel León. Juega Diosnel. Pelota para Ignacio Navarro. Habilita a Gaona. No pudo dominar el esférico. Creo que ya va terminando el compromiso, señoras y señores. Ya falta poco al compromiso. Al Así partido es. entre Arsenal San Isidro. Así es, ya la última parte ya del partido. Creo que va a ser difícil ya para San Isidro hacer descuento en este partido. Arsenal está ganando 3-0. El resultado de goleada ya este partido. Doblete de Armoa, uno de Leosnel y fue lo último. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya ha venido para el último partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy. Se enfrenta Ciudad Nueva y Sport Gribucuá. Ya en minutos arranca este último partido a través de Pulse Sport Más. Hasta aquí los resultados. El equipo de Libertad ganó su partido a 15 de agosto 1-0. El segundo partido ganó San José 1-0. El tercero ganó Milan 2-0. El cuarto partido ganó Grupo Nacional por 4-1. El quinto partido ganó Arsenal 3-0. Y este es el último. Blas Antonio. Mueve la pelota Sport Gribucuá. En marcha el compromiso. Sport Gribucuá, Ciudad Nueva, aquí por Pulse Sport Más. Campeonato Senior de Gribucuá. Se pone en marcha el último compromiso. Señoras y señores, mueve la pelota el conjunto del Sport Gribucuá. Va con el jugador Velázquez. Está la marca por parte de la defensa. Sale con Cantero. Sale Ciudad Nueva. Va Clemente, lucha ante la presencia ahí de Williams. Bogado. El balón que termina bajando con el pecho Aguilar. Bogado de vuelta. Va Gribucuá. Este es el jugador del representativo de Gribucuá. Peligro de gol. Atención el remate. Bueno. Termina cometiendo falta en ataque. Dice que va a ser tiro libre en su salida para Ciudad Nueva. Falta en ataque, entonces va a ser salida para el equipo ciudadano. Hasta aquí los primeros minutos del partido. Sí, el Sport Gribucuá que hoy sale a la cancha en portería. Casaca 1 para Arnaldo Burgos. Marcial Cañete tiene la 3, 21 Joel Villalba. La número 14 para Carlos Villalba. 25 para Williams Bogado. 20 Oscar Ruiz. La 2 para Juan Duarte. 8 para Basilio Collante. 18 para Cristian Portillo. La número 19 Baldomero Aguilar. Y la 24 para Herminio Velázquez. Es el equipo titular del Sport Gribucuá. Así es, el onceno titular del equipo naranja, el Sport Gribucuá. Y este es el equipo titular, el 11 que pone Ciudad Nueva. Laureano González en portería, casaca 1. 14 Ramón Benialgo. 26 Antonio Cardoso. 36 para Clemente Cantero. 27 Agustín González. Osvaldo Rodríguez tiene la 7. 10 Oscar Cantero. 8 Arnildo García. Atanasio Soto tiene la 15. 50 para Alcides Torres y completa para Bruno Jiménez con la número 11. Es el equipo titular que hoy presenta el representativo de Ciudad Nueva. Ahí está entonces el onceno del equipo ciudadano, entonces que presenta hoy con alguna baja. López, por ejemplo, no está. El otro que no está es Ruiz. Sí, López, Juan Carlos. El que no está también. Y sí. ¿Y quién me dice que en la portería del Uruguay quién está? Burgos. Burgos. Hoy como portero. Sí. Cristian en la cancha. Portillo. Que era el arquero habitual de Gribucuá. Bueno, sí, así mismo. Bien, Oxay picó adelantado. Herminio Velázquez levantó el banderín. Oxay indica va a ser salida para el representativo de Ciudad Nueva. Ramón Benialgo va a salir. Así es. Sale el equipo ciudadano, que hasta aquí todavía no tenemos ocasión de gol de ambos equipos. Este es el arranque del partido, señoras y señores. Va Soto, deja para Clemente Cantero, de vuelta Soto. Atanasio Soto con el esférico. Juega hacia atrás, se equivoca. Ruiz recupera, deja para Aguilar. Baldomero sale. Aguilar profundiza el pase. Va para el número 18, que va insistiendo del cuadro del Sport Gribucuá. El balón que queda para Basilio Collante. Se cae Basilio, falta. Falta en perjuicio de Basilio Collante, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el Sport Gribucuá. O sea, tiro libre para Gribucuá. Falta por Collante, que es el mejorcito que tiene también Gribucuá en este equipo. Basilio Collante. Bien. Habrá tiro libre, corresponde para el representativo del Sport Gribucuá. Centro arriba. Quería Portillo, primero llega el guardameta. Sí, señor. Con los puños soluciona el inconveniente el guardameta Laureano González. González entonces que gana esa pelota. Hasta aquí 0-0.
Va Torres, falta, se cae Torres. Falta de Williams, Bogado, habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Hacer salida para Ciudad Nueva, hizo la falta y Torres de Iribucua. Tiro libre dentro del círculo central. Corresponde para Ciudad Nueva. Rodríguez levanta el centro por abajo. Intersecta muy bien Basilio Collante, rebote, va insistiendo con Soto. Va Ciudad Nueva. Anticipa muy bien el defensor, juega con Oscar Ruiz. Sale Oscar. Balón para Herminio Velázquez. Aguilar quería, pero no pudo. Lateral corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. A ver qué pasó. Basilio Collante creo que está en el piso. Sí. Por eso cortó el juego. Creo que está, después de la falta, creo que está golpeado Collante. Hay que ver si continúa. Bueno, continúa el partido. Oscar Ruiz. Hubo mano de Oscar. Andrés Vera, hoy no está también los Antonio. En el Iribucua. Sí, Andrés, sí, así mismo. Que es un jugador también muy importante Sí, del sí. equipo de Iribucua. Sport Iribucua. Así es. Basilio Collante, el esférico. Golpe de cabeza fue defensivo. Clemente Cantero. Baja para González. Modesto González. Adelanta la pelota. Con golpe de cabeza pudo sacar el jugador Marcial Cañete. Ahora queda para Duarte. Va a salir Duarte Juan. Herminio el que pica. El capitán García termina sacando a un costado. Habrá lateral. Todavía no salió, ¿eh? Bueno, Sí. ahora sí ya salió. Va a ser lateral para el Sport Iribucua. Lateral para el conjunto naranja. Basilio Collante. Basilio juega. Collante y la pelota. Adelanta buscando a Herminio Velázquez. García pone el físico. Complementa la salida. El jugador Rodríguez. Agustín González el que lucha. Pierde ante la presencia ahí de Basilio Collante. Oscar Ruiz. Basilio otra vez participa. El pase profundo para Oscar. Está Laureano González. Laureano González saca con la pierna derecha. Clemente Cantero para Ciudad Nueva. Lleva esa pelota Clemente. La marca de Villalba sigue Clemente. Va insistiendo hacia la banda derecha. Va a ser lateral. Corresponde para Ciudad Nueva que va empujando. Así es, va de a poco Ciudad Nueva acomodándose en la cancha. Acá una galopada importante de Clemente Cantero. Que la pelota va a ser para Ciudad Nueva. Los primeros 7 minutos de partido, 0-0. 0 para Ciudad Nueva, 0 para el Sport Iribucua. Ramón Benialgo hace participar a Clemente Cantero. Ahora García, otra vez Ramón. Va Ramón, Benialgo. Va insistiendo. Ya no pudo. Pierde ante Aguilar. Ahora Oscar Ruiz. Tiene Oscar. Joel Villalba. Otra vez Aguilar. Portillo con golpe de cabeza termina bajando. El anticipo fue defensivo. Sale con Clemente Cantero. Juega con Oscar. Va Cantero. Oscar que engancha. Suelta el esférico. Saca como puede. Duarte desde el fondo. Pica Portillo. No va a alcanzar. Habrá pelota. Habrá servicio para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, hasta aquí no tenemos ocasiones de gol para este último partido Blas Antonio. Hasta aquí 0-0. Ninguna posibilidad de gol todavía. Es cierto, muy poca posibilidad todavía, Sí. casi nula realmente. Se están marcando bien. Va Torres. Balón que queda para Clemente Cantero. Busca a Atanasio Soto. Busca a Soto. Balón para Torres. Pierde al CIDE. Clemente lucha. También vuelve a perder. Balonazo arriba. Baja con el pecho el jugador Bruno Jiménez. Va el jugador Oscar. Cantero el que pica. Vamos a ver si alcanza. No. No llega ese esférico. Burgos. Y bueno, va a ser salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, va a ser salida para Ciudad Nueva. Hoy como titular está el jugador Soto por Juan Carlos López. Y Méndez también está en la cancha. Méndez es el habitual que entra siempre en el segundo tiempo. Y hoy de titular. Y Bruno Jiménez también. Sí, Bruno Jiménez digo bien, perdón.
Es el jugador que siempre ingresa en el segundo tiempo y esta vez está iniciando este partido. Reposición manual para el conjunto del Sport Guipúzcoa. Ya juega Duarte. De vuelta el esférico, la devolución para él. Ahora participa Joel Villalba, el zaguero central. También hace participar a su compañero de saga. Estamos hablando de Marcial Cañete. Ahora Duarte, lateral derecho. Hace rebotar en el jugador Oscar Cantero. Va a ser lateral. Corresponde para el conjunto del representativo del Sport Guipúzcoa. Este es Duarte. Pelotazo por arriba. Baja muy bien para Portillo. Ahí está Portillo. A ver el balón buscando a Aguilar. Clemente Cantero. Sale Clemente. Balón para González. Otra vez participa Rodríguez. Busca a Agustín González. Va insistiendo. Viene la marca. Marcial Cañete. Duarte. Le empuja, sí señor. Le entró fuerte desde atrás. Fue falta, Corolla, el árbitro de este partido. Bueno, seguimos en vivo a través de Pulse por Más. Tarde de fútbol, fecha 11 del campeonato, señor. Quería Portillo en el anticipo, fue de García, el capitán que saca a un costado. No quería complicar, por eso saca al lateral. Sí, fue lejos esa pelota. Oscar Ruiz levanta el centro. Otra vez Portillo, pero esta vez estaba adelantado, dice. Sí, quedó en un 6, Portillo. Hacer salida para Laureano González, para Ciudad Nueva. Tiene la pelota Clemente Cantero. Va Clemente, conduce. Adelanta buscando a Soto. Pica el balón y ya está en la mano. Del en las manos del guardameta Burgos. Así es. Poco aparece hasta aquí todavía Oscar Cantero, el 10 de Ciudad Nueva. Bueno, rebotó mal la pelota que impacta en el brazo. Mano, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Qué buena posibilidad tiene aquí. Sí. De pelota quieta, Gilberto. Acá sí trabaja bien la pelota quieta. Puede llevar peligro a esa portería de Burgos. Tiro libre para Ciudad Nueva. El capitán del conjunto Ciudad Nueva es Arnildo García. García frente a la pelota. Él va a ser el encargado. Prácticamente frontal. Poco lejana todavía desde el arco de Burgos, pero es tentador para probar al arco. Va García. Viene el centro. Bueno, no hubo conexión. Picó Clemente Cantero, pero no hubo esa buena comunicación, Gilberto. Sí, señor. No pudo alcanzar esa pelota. Cantero va a hacer salida para Burgos desde su portería. Ya tenemos 12 minutos de partido. 12 minutos primer tiempo. El marcador indica que sigue 0-0, Gilberto. Así es, marcador 0-0 y sin posibilidad de goles todavía en este primer tiempo. Va teniendo Soto. Atanasio Soto lleva hacia la banda derecha. Saca Joel Villalba a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para Ciudad Nueva, que se va instalando. Aparentemente es el equipo que está buscando, con más ganas. Sí, con más ganas de buscar el primero en este partido. Que de a poco está intentando el equipo ciudadano. Pone el físico Duarte. Atropella a Clemente, pero ya el esférico sale a un costado. Va a ser salida para el arquero Burgos. El guardameta Burgos. Que va a salir. Es portero, pero muy bien en la cancha, Cristian Portillo. Hasta aquí, de vuelta se quedó en Uxay. Sí, señor, es muy bueno para aguantar la pelota. Sí. Para recepcionar, tiene muy buen dominio de pelota también, Gilberto. Así es, solamente falta medir un poco lo que es el Uxay, la línea del Uxay. Sí, ya un par de veces han quedado. Sí. Mirá que se aprieta mucho la pelota en este partido. Entre Ciudad Nueva y Guipúzcoa. Sí, así es. Bueno, la salida para Ciudad Nueva. Oscar Cantero desvía. Balón que queda para Rodríguez. Bien, para bajar González. Oscar se cae sin falta, dice el árbitro. Ya se levanta Oscar. Soto. Tiene Soto. Retrocede el pase para Benialgo. Ramón tiene el esférico. Participa también ahora el jugador Rodríguez. Ahora levanta el centro. Va para Oscar. Atención, Cantero atropella. Primero Burgos. Sí, señor. Queda con el balón. Se queda con esa pelota Burgos. A Sanabria no lo estoy viendo en este equipo también.
en el equipo de Ciudad Nueva. Arnaldo Zanabria. Sí, cierto. Y Bruno creo que juega por Zanabria. Y Soto por Juan Carlos López. Sí. Tras la ausencia de esos dos jugadores. Sí, señor. Ni siquiera creo que está en la banca, Gilberto, ¿eh? A ver. Falta. ¿Zanabria? Sí. Bueno. Aquí tarjeta de amonestación para Clemente Cantero. Trae esa falta. Es la Así primera es. amonestación del La partido. primera amonestación del partido y es para Clemente Cantero. Con esto, a Cantero tiene que cuidarse porque está jugando en un lugar que tiene que cuidar mucho. Marcar bien. Bien, está sentido el jugador Oscar Ruiz. Bueno, ahí el propio Clemente está asistiendo, está tratando de recuperar a su compañero, porque sí, su compañero podemos decir también, sí, el compañero, pero de solamente fútbol, que juega en otro equipo, así es. A su colega. Bueno, tiro libre para el representativo del Sport Guibucoa. Frente a la pelota está el jugador Bogado, centro, atención, pica el balón y termina sacando Laureano González, complementa el otro González sacando esa pelota. Otra vez Basilio Colleante, atención, Portillo baja, pero está el guardameta muy seguro también. Laureano González se queda con el balón y va preparando la salida. Así es, prepara la salida ahí González, que hasta aquí poco trabajo para los porteros. Ya sale con un pelotazo largo. Termina quedando ese esférico para Williams Bogado. Baja Rodríguez. Recupera Bogado. Oscar Ruiz levanta el centro para Portillo. Deja para el jugador Herminio Velázquez. Primero en camino va Velázquez. Bueno, no te puedo creer la forma que se pierde. Herminio Velázquez que menea la cabeza. Ni él se cree por lo menos la forma que perdió esa oportunidad, Gilberto. Gran equivocación de Velázquez, se apuró un poco acá y erra la portería, erra el arco. El jugador Velázquez, que tuvo uno clarita para marcar ya el primero, pero no pasó nada, va a ser salida para Ciudad Nueva. Creo que en la fecha anterior viene a marcar un gol. Sí, ingresó en el segundo tiempo y marcó ese gol para dar el triunfo a su equipo. Bien, Velázquez justamente aguanta el balón, sufre la falta. Le entró desde atrás, por eso la falta, la carga, perjuicio del jugador 24. Va a ser tiro libre para el Sport Guibucoa. Sí. Y otra posibilidad de cargar, Gilberto. Otra posibilidad de cargar. Y Portillo que está aguantando mucha pelota ahí arriba. Capaz que en esta puedan buscar uno también Portillo porque en todo se está quedando en offside. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Oscar Ruiz ahora para levantar. Oscar va al centro, sale el guardameta. Sí. Laureano González. Así es, se quedó con la pelota González que ya sale rápidamente. Bien, Marcial Cañete baja muy bien para su compañero. Ahora el que participa para sacar también es García. Saca como puede el defensor de Guibucoa. Balón que queda para Modesto. Era Cardoso el que bajaba. Va teniendo la pelota. Marcial Cañete juega con Oscar Ruiz. Pasa corto para Basilio Colleante. Sale Basilio. Ahí está. Jugador Villalba. Este es Duarte. Juega mucho más atrás con Marcial Cañete. El número 3 de Guibucoa lanza hacia arriba. Y hacia adelante también es esférico. Termina bajando Bruno Jiménez. Queda para el jugador Antonio Cardoso. Va Antonio. Va Antonio. Cuida. Conserva la posición del balón. Saca García. Duarte. Ahí está Duarte que saca. A un costado ese balón va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, va a ser lateral para el equipo ciudadano. Va a ser pelota para Ciudad Nueva. Que ganó en este saque de mano que va preparando el equipo ciudadano. Arnildo García para poner en juego de vuelta el balón. Oscar Cantero. Baja Oscar. Después vuelve a entregar de mala manera, digo bien. Baldomero que pica, pero estaba en offside. Sí, otra vez quedó enganchado el jugador de Guibucoa. Y va a ser salida de vuelta para el equipo de Ciudad Nueva. Esto a los 21 minutos del partido de este primer tiempo, 0-0. Lentamente entramos a la recta final de esta primera etapa.
Y de esta nueva fecha también Gilberto se va despidiendo con Sí. este compromiso. Este compromiso con ganadores importantes en la tarde de hoy. Con ganadores sorprende un poco los resultados en la tarde de hoy. Atención, está gol. Gol de Ciudad Nueva. Señoras y señores, dejó bollando esa pelota al guardameta y bueno, actuó de viveza ahí. Muy vivo el número 50, Alcides Torres, para robarle la pelota después. Arco desguarnecido pudo definir para este 1-0 por el jugador Torres. Ciudad Nueva 1, Sport Gribucua 0. A los 21 minutos del partido viene el gol del equipo de Ciudadanos. Marca ya el primero, está ganando 1-0 su partido a los 21 minutos del primer tiempo. Bien, Antonio Cardoso saca, balonazo arriba, va a quedar para Oscar Cantero, balón para Oscar, levanta hacia zona de ataque, pero ya recupera otra vez Ciudad Nueva con Soto, carga para el jugador Torres, Alcides, descarga hacia Soto, vamos a ver si viene el centro, Soto levanta el centro por arriba, atención, saca la defensa, complementa Marcial Cañete, Oscar Ruiz también ahora, Basilio Collante baja para retroceder ahí el pase con el jugador Duarte, Basilio Collante, retrocede otra vez con Duarte, Collante para Duarte, ahora Oscar Ruiz, ahí está el número 20, levanta el pelotazo con la pierna zurda, pica Portillo, va Gribucua, busca el empate, saca como puede, desde el fondo, Rodríguez, balón que queda ahí para el jugador Bogado, Williams que lucha sin falta, balón para González, termina en el piso, se cae el jugador, falta, Sí. dice el juez. Ahí ve falta. Ya pitó el árbitro del partido. 1-0 arriba el equipo ciudadano. Y con esta está a los 14 puntos ya. 14 puntos ya con este resultado para el equipo de Ciudad Nueva, que está alcanzando lo que está ahí. Sí. Con 14 puntos está ahora Gribucua, Ciudad Nueva y Arsenal. Bien, va Gribucua, pelotazo largo, sin destinatario, prácticamente picó algo tarde ya, Herminio Velázquez, y está el guardameta Laureano González, queda para el jugador Rodríguez, Cantero, Clemente y la posición del balón, ahora Ramón Benialgo, le presionan a Ramón y fue lo último. Así es, fue lo último de este partido, este primer tiempo, minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señora, señor, ya de vuelta en este segundo tiempo, último segundo 25 minutos del partido. En la tarde de hoy, Ciudad Nueva que está ganando 1-0 su partido a los 21, marcó el jugador Benítez Alcide, marcó el primero para el equipo de Ciudad Nueva. Y ahora inicia el segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Retornamos para este segundo tiempo. Segundo 25 minutos de partido. Aquí lo está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva con el gol de Alcides Torres, sí, Torres, me equivoqué, dije Benítez, Torres, Alcide Torres. Es que hay muchos Alcides, uno ahí Gómez, Benítez, Torres, es que estamos ahí. Bueno, habrá lateral, corresponde para el representativo Ciudadano, que está arriba 1-0. Oscar Cantero. Aquí desvía el balón y termina sacando Duarte a un costado. Se va a repetir la acción, se va o va a ser de vuelta lateral. Ya está la cancha también en este entretiempo en el Sport Gribucuá. Sí. Paulino Barrios. Primer cambio sería por El primer Baldomero cambio, sí, por Aguilar. Y Herminio Velázquez también ya está en la banca, sentado allí. Sí. Ya está Derlis Rotela, otro cambio. Ahí está entonces los cambios, Rotela y Barrios adentro, afuera, Aguilar y Velázquez. Bueno, está el número 6 también, es Carlos, el 16, Carlos González. Carlos González. 3 cambios realizó Sí. en el entretiempo. Y que salió entonces creo que es Duarte, uno el que sale Juan también. Duarte. Lateral. Sí. Ahí están los cambios. Y Ciudad Nueva que todavía no hace cambio. Sí, no ha modificado. Bueno, pica Derlis Rotela, atención, busca el empate, Rotela pone el físico, está González, gol. Gol del Sport Gribucuá. Sí, señor, define el 16, la lucha fue del 9 para este empate del conjunto del Sport Gribucuá, señoras y señores, por González. El partido está Gribucuá 1, Ciudad Nueva 1. Así es, ingresó González, ya consigue este empate a los 2 minutos del partido, ya marca el empate el Sport Gribucuá, ahora está 1-1. Carlos González, el autor del gol, ¿a los cuántos fue? A los 2 minutos. Sí, señor, 2:20. Acá me comenta la producción. 2 minutos 20 segundos. 20 segundos. Segundo tiempo empata el Sport Gribucuá. Así es. Así es. González el autor del gol. Bueno. Se escuchó desde aquí la falta. Así que no sé si va a salir la tarjeta. Bueno. Va a ser tiro libre. Tiro libre que corresponde para Ciudad Nueva, que va a tener que remar de vuelta. Sí, tiene que remar de vuelta, buscar el triunfo. El equipo ciudadano y el grupo también la misma cosa. A ver, para este segundo tiempo, Portillo también ya vuelve en el arco. En la portería, Portillo, sí señor. En la saga está ahora... No sé si Burgo está Burgo. en el piso, en la banca. Hay que ver quién ingresó por Burgo. 4 cambios entonces. Sí. Ha modificado y le resultó, Gilberto. Ya sí, le resultó. Ya le bastó para el empate. Mira que Portillo es un buen jugador en la cancha, pero se le complica mucho en la saga. Queda mucho en offside el jugador Portillo. Pero hasta aquí le resulta en los cambios al equipo de Gribucuá. Bien, balonazo arriba. Bueno, muy fuerte. Nadie para llegar allí.
Ya está el guardameta Portillo, el nuevo portero en este segundo tiempo. Así Varios es. cambios, 4 me decía Gilberto que realizó. Y le resultó. 4 con Portillo porque salió también Burgos. O sea, cambio posicional ahí. Atención porque avanza Iribucuá de vuelta. Peina, Rotela, atención, llega Williams, pelota para Oscar, remata al arco. Bloquea la defensa, sigue el peligro. Ya hubo offside, dice. Sí, Offside. Usai ya levantó el banderín de la línea 1. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Bien. La pelota que ya está en poder del jugador Soto. Pierde Soto ante la presencia de Joel Villalba. Balón que pica y queda para Carlos. A Carlos. Para el representativo de Iribucuá. Pica González. Está Laureano. Se queda con ese balón Gilberto. Ya sale Ciudad Nueva. Bruno Jiménez. Otra vez. Derry Rotela baja con el pecho. Hace participar. Intentó por lo menos. No le echó. Muy bien los cambios para Iribucuá. Después de eso mejoró mucho entre Rotela, Barrios. Ahí pelando en el medio campo. González también, que es el autor del gol. Bueno. Saca Cantero para el jugador Torres. Ahí saca como puede Marcial Cañete. De rebote queda para Oscar Ruiz. Sale Oscar. Balón dominado. González. Mano, dice. Mano del atacante. Sí. Le cobró mano ahí el árbitro al atacante. Bueno, hasta aquí 1-1 este segundo tiempo. Ok, el compromiso continúa con el resultado de empatado Gilberto Brites. Así es, 1-1 y no se mueve mucho en la tabla también con este resultado. El lanzamiento de Rodríguez, golpe de cabeza fue defensivo, balón que pica ahí dentro del círculo central. Clemente Cantero. Soto, la marca de Villalba. Sale Villalba. Continúa Villalba con el esférico. Ahora conecta con Oscar Ruiz. Oscar. Pierde ante Cardoso. Gana Soto. Va Soto, viene el centro, media altura. Atención, va González. Agustín que atropella. Viene la marca. El Sport Iribucuá sale de contragolpe. Vamos a ver si es que saca provecho. Oscar juega con Derlis. García en la marca. Va García. Bien, Rodríguez y García termina sacando el conjunto de Ciudad Nueva. Contragolpe peligroso de Iribucuá. Así es, acá intentó de vuelta Iribucuá sorprenderle un poco, pero se salvó ahí la saga central de Ciudad Nueva que saca esa pelota. Habrá pelota, corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. También se va instalando en zona antagónico. Golpe por golpe, Gilberto. Así es, partido ida y vuelta hasta aquí. Busca Iribucuá y de contragolpe sale el equipo ciudadano. Viene el centro de Soto. Ya está el guardameta Portillo. Intenta salir rápido Portillo, pero ahora prefiere la pausa. Golpe de cabeza de Rodríguez. Cantero quiere. Williams Bogado termina sacando. Anticipa ahora. Y con falta, dice el árbitro. Tiro libre para Ciudad Nueva. Dentro del círculo central, Gilberto. Así es, va a cargar acá al equipo de Ciudad Nueva seguramente. Buscar el segundo ahí con los delanteros del equipo ciudadano. Este es Williams Bogado. Juega Williams. Balón para el jugador de Ciudad Nueva. Hubo falta. Sí. Levantó las piernas. Bueno. Jugada temeraria allí, sanciona el árbitro. Gilberto Así es. Ahí la falta. Hasta aquí nos saca tarjeta en este segundo tiempo. Habrá tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego hacia su terreno todavía para Ciudad Nueva. Bueno, sacó mal el centro, lo recupera Iribucuá. Bueno, termina recuperando otra vez García, si no estaba contragolpe peligroso. Pica Antonio Cardoso, primero llega Portillo, el guardameta. García con golpe de cabeza termina respondiendo. Saca Joel Villalba. Balón para Oscar Ruiz. Oscar juega. Balón para Williams Bogado. Williams
profundiza el pase, pero está Laureano González. No pasó nada en esta acción también del avance del equipo del Sport Iribucuá. Intentó acá Iribucuá, pero no pudo. Iribucuá en esta sacó ya rápidamente el portero Laureano González. Ya tenemos 10 minutos de partido. Segundo tiempo, Gilberto. Este segundo tiempo, ya pasando los 10 minutos del partido. Va Rodríguez. Lanza el pelotazo buscando a Soto. Bajó Soto, pero de mala manera. Se le fue el esférico. Ahora otra vez el balón en poder del jugador Ruiz. Oscar y la posición del balón. Va González. Pelota para Derlis Rotela. Pone el físico. Aguanta la pelota dentro del área. Sale ahora de la misma. Juega otra vez con González. Amaga el número 14. Va Carlos. Viene el centro. Pelota arriba. Laureano González estaba muy atento. Se queda con el balón. Así es. Se queda con esa pelota González, que ya va a salir rápidamente. Sí, señor. Hasta aquí no hace cambio el equipo de Ciudad Nueva. Todo sigue igual. Sí, señor. Creo que no tiene mucha variedad también. Sí. Zanabria lo que está ahí. No sé si está lesionado o no, pero no creo que haga muchos cambios. Bueno, este es ya el sexto partido. Así es, el último de la jornada también. Hasta aquí los resultados. 1-0 ganó Libertad a 15 de agosto. 1-0 le ganó San José al equipo de San José ante Real Madrid. Ganó 1-0. El tercero ganó Milan 2-0 a Garenda. El cuarto ganó el equipo de... ¿se me ayuda ahí, Luis Antonio? El cuarto partido. Upona ganó 4-1 su partido. Ante Cerro Verde, el quinto ganó Arsenal 3-0. Y este es el sexto. Hasta aquí 1-1. Bien, falta de Derlis Rotela, perjuicio de Rodríguez y se gana también la tarjeta de amonestación. Sí. Y sigue reclamando Rotela. Amarilla para Rotela. Entonces puede esa falta. No quiere aceptar, pero ya se cobra. Habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Señoras y señores, habrá tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Va a levantar el centro. Ahí se reclama mucho de vuelta. Van reclamando ahora también el capitán Barrios, Pablino. Ciudad Nueva que ya lanza el pelotazo. Atención, pica el jugador Soto. Queda para Clemente Bacantero. Habilita a Cardoso. Va Antonio Cardoso y la posición del balón. Deja para Soto. Va Ciudad Nueva. Busca el segundo. Viene el centro. Saca la defensa. Queda para García el rebote. Basilio Collante el que lucha. Gana Bruno. Va Jiménez. Ahí está Bruno. Desde el piso intenta jugar. Saca Williams Bogado. Después sufre la falta. ¿Y Oscar se va? ¿Oscar amonestado? Sí. ¿O todavía no está amonestado Oscar? Tarjeta amarilla el primero creo que fue para Oscar. Sí, el primero. Por eso... Bueno, pensé que ya estaba amonestado Oscar. No es el primero. Otro tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Bien, saca un costado el jugador Rodríguez. Lateral que va a corresponder en zona de ataque para el Sport Iribucuá. Así es. Casi 14 minutos, ahora ya se va cumpliendo. 14. Así es. Segundo tiempo. Segundo tiempo, hasta aquí 1-1. El balón que ya está en poder de González. La marca de Bruno Jiménez. Va Bruno. Bueno. Va a ser córner finalmente. Córner para el Sport Iribucuá, Gilberto. Tiro de esquina para Iribucuá, que seguramente acá va a buscar, va a subir mucho para buscar ya el segundo para el equipo naranja. Varios hombres del Sport Iribucuá pisando el área de Ciudad Nueva y no pasó absolutamente nada. El centro defectuoso por parte de Barrios. Sí. Le reclaman al capitán Barrios. No pasó nada acá. Le dice todo ahí su compañero. Hasta aquí todo sigue igual. ¿Tenés frío, Gilberto? Ah. Pensé que tenía frío, Gilberto, que está pidiendo campera. Bueno, tiene la pelota Clemente Cantero.
Balón para Soto. Va Soto. Está el arquero, también sale del área. Con el físico ahí Portillo. Ya salió ahora las pelotas, va a ser salida, va a ser pelota para el equipo del Sport Iribucuá. Así es, va a ser salida de vuelta para Iribucuá. Intentó de contragolpe de vuelta acá el equipo ciudadano, pero estuvo atento también ahí el portero Portillo. Clemente Cantero termina sacando a un costado el balón. Habrá lateral. Ya lo cumple el servicio. Bueno, deficiencia, deficiencia manual. Bueno. Deficiencia manual Deficiencia por parte de Carlos González. De los jugadores también. Sí, por reclamo y... Bien. Sigue el resultado 1-1. Por reclamar amarilla para Carlos. Sí. Porque sacó mal esa pelota y le cobró el árbitro y por eso protestó González y por eso le saca la tarjeta. Por gran equivocación del jugador. Porque para eso está el reglamento. Sí, señor. Va al centro por arriba, saca la defensa de vuelta, queda para García, no pudo García dominar. Ya está la marca de Bruno Jiménez, queda para Oscar, Oscar remata al arco, atención. Bueno, no pudo dar buena dirección al remate Oscar Cantero. Habrá pelota, habrá salida para Portillo. Así es, va a ser salida para Portillo. Pasando ya los 15 minutos del partido, se mantiene 1-1 entre Iribucuá y Ciudad Nueva. Saca Portillo con un balonazo arriba. El esférico que pica queda para el jugador de Ciudad Nueva. Rodríguez. Barrios. Levanta el centro Barrios, sale. El arquero pues ya estaba invalidado el juego. Sí, quedó en offside. Así es, enganchado en offside. Va a ser salida para Laureano González. Va a salir desde el fondo el conjunto de Ciudad Nueva. Ahí está Rodríguez. Lanzamiento por arriba. Termina sacando con golpe de cabeza Marcial Cañete. Ahora Oscar Ruiz. Este es Derly Rotela, golpe de taco. Habilita atención para quién. Para Basilio Collante, que termina en el piso. Ya sale el guardameta Laureano. Balón para Clemente Cantero. Baja bien. Alcides Torre. Pica Agustín Benítez. Sí, Agustín va con todo. Sigue Agustín. Balón retrasado para Oscar, pero no pudo tampoco definir. Va a ser salida para el conjunto del Sport Iribucuá. El compromiso está 1-1. Va camino al empate, Gilberto. Y sí, pinta ya eso. Va camino a eso porque hasta aquí impreciso los jugadores, de los delanteros principalmente. Cada ataque desperdicia y hasta aquí 1-1. Ese sería el primer empate, sí, que se da. Sí, el primer empate sí se da. Así es. Bueno, va con todo Soto. Centro de Soto termina en la mano de Portillo. Va a ser, sí, salió rápidamente Portillo. Hasta aquí 1-1. Es el partido donde no se saca ventaja estos dos equipos. Clemente Cantero cubre la pelota. Este es Clemente. Se cae Clemente. Falta. No pasó nada, dice el juez lateral que ya lo cumple Sport Iribucuá. Viene el centro, media altura para Basilio. Saca como puede Bruno Jiménez. Balón que va aquí, que va a quedar para Soto. Pica el 15. Primero llega Joel Villalba. Juega con su portero. Ya sale con Oscar Ruiz. Este es Oscar. Balón que ya deja para Carlos. Otra vez Oscar. Sale Ruiz. La marca de Torres. Pierna zurda, levanta el centro. Ramón Benialgo termina ganando con golpe de cabeza. Este es el jugador Marcial Cañete. Habilita a Duarte. Tiene Iribucuá el balón. Oscar Ruiz. Va con todo Iribucuá. Saca como puede. Va insistiendo Derlis Rotela. Balón que quita ahí el jugador Bruno Jiménez a un costado del balón. Habrá lateral correspondiente. Bueno, va a ser saque lateral entonces. Se mantiene 1-1. Este partido sigue 1-1.
Bueno, habrá salida para Ciudad Nueva, saca con un puntín. Queda para Oscar Cantero. Pica Agustín González. Atención, sale el guardameta Portillo. Ahí está Portillo. Golpe de cabeza de Clemente Cantero. Va a quedar para jugador Soto. Termina cubriendo el balón Oscar Ruiz. Sí, hacer pelota para Uribucuá. Ya tiene la pelota Oscar. Ruiz el zurdo. Levanta ese esférico para su compañero Carlos González. Va con todo Uribucuá en busca del segundo. Va González. Collante lucha. Saca Rodríguez. Ahora Duarte participa también. Barrios. Paulino pierde la marca de Bruno Jiménez, que hoy juega de titular y no exento, ¿no? Sí, hoy bien el trabajo de Bruno, que siempre ingresa en el segundo tiempo. Esta vez arrancó de titular y trabajó muy bien en el campo de juego. González juega con Derly Rotela. Oscar Ruiz. González, Rotela de vuelta. Busca en la posición del balón. Abre hacia la banda derecha. Tapada está Duarte, pelota para él. Va Duarte, engancha. Juega con Paulino Barrio, otra vez Duarte. Gana la raya, atención, viene el centro, no. Bloquea a tiempo. Oportuno cruce de García, por eso va a ser córner. Así es, acá de vuelta se juega con todo Uribucuá. Consigue esta pelota parada y seguramente va a cargar directamente al área para buscar el segundo para Uribucuá. Lo último del partido seguramente, o una de las últimas, porque ya va llegando a 22 minutos de partido, quedan poco a este compromiso. Bueno, no pasó nada en este centro, sí. Ya sacó y la pelota es para Uribucuá de vuelta. Impreciso los jugadores de Uribucuá en los centros, hasta aquí no le sale ni uno. Balonazo que va a quedar en poder del guardameta Portillo. Sale Portillo desde su área también. Ahora ya hace participar al jugador Oscar Ruiz. Sale el zurdo. Pide Joel Villalba, pelota para Williams Bogado. Sale Bogado. Va para Carlos, el autor del gol. Para el Sport Uribucuá. Balón que le escapó en este caso. Se le fue a González su pelota. Se le escapó esa pelota. Termina en el piso el jugador Cantero. Sale Uribucuá con Oscar Ruiz. Profundiza para González. Dentro del área ya estaba. Usay. Quedó enganchado ahí González. Hacer salida para el laureano González ya en la última parte del partido. Todo sigue igual en esta 1-1. 23 minutos ya. Queda 2 al tiempo reglamentario. Pica Soto. Escapa de Joel Villalba, viene el centro de Soto. Bueno, lo hace bien Soto, pero el centro hasta aquí también es muy defectuoso por parte de los 15. Sí, muy defectuoso. Siempre pelea, pero en los centros se está equivocando los jugadores de Ciudad Nueva. Y la misma cosa por el lado de Uribucuá también. Oscar Ruiz profundiza para Carlos González. Ramón Benialgo termina sacando. Ahora Rodríguez, queda para Barrios. Paulino. Bloquea y el rebote de beneficia a Clemente Cantero. Va Clemente hacia la banda derecha. Va insistiendo. Ya casi 24 de esta segunda etapa. Sale Joel. Villalba deja para Oscar Ruiz. Sale Oscar. Balón que se pierde lentamente afuera. Habrá pelota para Clemente. Sí. La gente de Uribucuá también. Así es. Todos quieren la pelota, pero es de Ciudad Nueva. Agustín González corre, domina, habilita aquí a Oscar. Oscar Cantero sale del área. Atención con este avance, va Bruno dentro del área. Atención el remate. Bueno, no pudo cerrar nadie, por eso ya está Oscar Ruiz. Sale con Derly Rotela. Atención porque pica el 9. Bien en la marca García. Tirándose al piso, pudo puntear el balón Gilberto porque se iba, si no, Derly Rotela. Buen trabajo hoy del capitán García. Va, atención, Uribucuá, sale el arquero. Ya estaba en posición de adelanto también. Y fue lo último de este partido. Y fue lo último de este partido. Resultado 1-1. Terminó entre Ciudad Nueva y Uribucuá Blas Antonio. Cerramos. Gracias a toda la gente, a todos los delegados
de cada club. Nosotros el próximo fin de semana vuelta, Dios mediante, estaremos con más a través de Pulse Sport. Gracias a todos y será hasta la próxima.